marcha, vinimos todos a apoyar. A dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Sudar la camiseta, tomar el bar con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato. ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Un placer enorme saludarlas y un placer enorme saludarlos desde el gran Estadio Delicias. Hoy viernes 24 de mayo de este año en curso 2019, el segundo duelo de la jornada número 2 del Campeonato Estatal de Béisbol, temporada 2019, temporada que lleva el nombre orgullosamente de Ángel El Buki Pérez. Hoy el equipo de los Rojos de Jiménez, con Servando López en la loma de los disparos, enfrenta al equipo de los Algodoneros de Delicias de la tercera zona, con la changuita Adrián García en el centro del diamante. Jorge Antonio Sánchez Garay en los controles. Servidor y amigo Arturo Baeza Rosete, agradecemos su sintonía y su preferencia. Me acompaña también el ingeniero Edson Meléndez en las plataformas. Estamos por Facebook, en la página de Pasión Deportiva. Denle like y comparta, por favor. Y también estamos por YouTube, el canal Pasión Deportiva Delicias Arturo Baeza. También para que se suscriba y forme parte de nuestra transmisión. Vicente Rodríguez de la competidora ferretera ya puede ir votando. Ahorita lo van a conocer la alineación que presenta hoy Javi Morales Bencomo. Hoy la inauguración, un evento bonito, espectacular, sobre todo pues bien llevado, así de sencillo. El evento pues y la prioridad era eso, ¿no? Hoy lleno el estadio, luce hermoso, sobre todo pues con los colores en su mayoría color naranja. Se vino también lo del espectáculo de los aviones, la aérea de nuestro país, sobre todo pues el día de hoy se hizo presente. Agradecerle también por el gran esfuerzo que hicieron la Fuerza Aérea, y bueno, la gente creo que salió contenta en ese sentido. Quiero aprovechar para saludar en el terreno de juego el señor Ramón Gallego Rayos. Pompín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo Baeza Rosete. Buenas tardes a la gente que escucha Romántica 102.1. Ya estamos justamente aquí en la tercera almohadilla para llevar a cabo los comentarios del segundo juego, segunda jornada, Campeonato Estatal de Béisbol del Estado Grande, el estado más hermoso de la República Mexicana, que viene siendo el estado de Chihuahua, en la temporada que lleva el nombre de Ángel El Buki Pérez. Todo listo, ya lo mencionabas tú, una bonita ceremonia inaugural, a la altura de Delicias, hay que mencionarlo, donde pues el presidente municipal de Delicias, el licenciado Eliseo Compeán Fernández, fue el que dio la declaratoria inaugural de este campeonato estatal de béisbol aquí en el estado de Chihuahua. Toda la gente aquí al pendiente de Romántica 102.1, bastante gente aprovechó lo que viene siendo la entrada gratis que había hasta las 6 de la tarde. Otra gente ya viene llegando a este inmueble deportivo. Los de los bonos, los de los palcos, tienen su lugar asegurado, pueden llegar un poquito más tarde o bien cuando esto ya haya iniciado. Así que vamos a ver qué nos arroja el día de hoy el segundo juego de la serie. El día de ayer, Arturo, te escuchaba a mediodía en el programa deportivo varios temas que muchas veces uno se limita a comentar porque ¿qué van a decir? Mira, le quiere hacer el manejador, pero dos cosas que pasaron el día de ayer. El excuse play que no hizo el equipo de los Rojos de Jiménez cuando tenía todo con los jugadores menores, que no había fuerza a lo mejor para sacar la pelota de cuadro, ahí lo pudieron haber hecho, no lo hicieron. Lo comenté yo con el equipo de los algodoneros, ¿por qué llenar la casa? Una base por bola y puede llegar la carrera del desempate para ellos. No le llegó, sí le llegó al equipo de los Rojos de Jiménez esa mala decisión de pasar tanto a Miguel Ángel Holguín como a Rosario Carrillo. ¿Por qué? Yo como manejador, como coach de picheo, si veo que Iván Gamero ya recibió 2 bases por bola,
¿Qué quiere decir? Que está cuidando bien los picheos y sobre todo 2 pasaportes, ya hablaba de mucho. Son cosas, ¿no? Que lo comentábamos tú y yo. Yo esperaba, corriendo Jaramillo en tercera, 3 bolas, 1 strike, 1 out, bateando Iván Gamero, jugársela con el scoop play Javi Morales por el béisbol agresivo que nos ha venido mostrando en las dos primeras jornadas del béisbol estatal, o bien en los primeros encuentros no se dieron, pero te lo aseguro que varios de ellos les ha llegado el comentario y lo han de haber analizado, porque simple y sencillamente es el rey de los deportes. Tienen que ir jugando ya desde ahorita, Arturo, pues la cabeza del manejable equipo de los Rojos de Jiménez es de la que más se habla, que está en juego, mientras que por parte del equipo de los algodoneros ha venido gustando, como ha venido manejando nada más y nada menos que el señor Javier Morales Bencomo. Pero recuerda, son detallitos que ahorita no se ve porque el equipo está ganando. Ojalá que no, pero si el equipo llega a perder, todos esos detalles los vamos a comentar. Es bueno comentarlos y en las buenas y en las malas, para que no vean que somos, pues ahora sí como lo decimos, unos serruchos con el micrófono. Así que es mi comentario previo al segundo juego de la serie, Servando López contra Adrián García. Muchas gracias a Ramón Gallego Rayos con su punto de vista. Me comentaban hoy de buena fuente que ayer Javi Morales Bencomo platicaría con Rulis Ruiz porque lo paró precisamente cuando iba llegando rumbo a tercera, y también estaba puesto el scoop play con Iván Gamero y que Iván Gamero no lo ejecutó y que al final recibió el pasaporte y así se anotó la carrera del triunfo con Omar Jaramillo de Caballito en tercera. Estén al pendiente en el concurso de la competidora ferretera. En este momento voy a conocer la alineación del equipo de los Rojos de Jiménez, el equipo visitante. Primero en el orden, el parador en corto, Javier Encinas. Nos lo presenta el Codés Alimentos Concentrados Delicias. El segunda base, Naim Núñez. El tercero, primera base, Humberto Gutiérrez. El cuarto, el bateador designado, Miguel Ángel Rivera. El quinto, cubriendo el prado central, Ramón Espinosa. El sexto, la antesala, la esquina caliente, Juan Manuel Mainabecti. El séptimo, el receptor Eduardo Mendívil. El octavo, jardinero izquierdo, Anthony Casarín. El noveno, el jugador menor, jardinero derecho, Jesús Maínez. Y ya le adelantamos el de Guanajuato, el derecho, Servando López. La novena que presenta hoy Javi Morales Bencomo, que el sonido local en este momento ya está presentando. Hoy Algodoneros, siendo el segundo duelo, presenta su camisola en color naranja y la pantalonera en color blanca. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas. Primero en el orden para toda la gente del concurso de la competidora ferretera. 639-119-0100. Bote. ¿Qué jugador de Algodoneros va a conectar extra base por las áreas marcadas aquí en los jardines? Y llévase 1,000 pesos. Primero en el orden, jardinero central Omar Jaramillo. El segundo, el campo corto Eric Zagarnaga. El tercero, primera base Luis Eduardo García. El cuarto, bateador designado Miguel Ángel Holguín. El quinto, jardinero izquierdo Iván Gamero. El sexto, el tercera base Carlos Rubio. El séptimo, el receptor Isidro Rocha. El octavo, segunda base Jesús Gallegos. Y el noveno, jardinero derecho Raúl Ruiz. Y ya vemos en los tiros de calentamiento Adrián García, pitcher derecho con el número 13 en su uniforme. Corte rápido y regresamos ya con las incidencias del juego. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros desde la zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camisa
mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad los vas a dejar, que todos vamos. Muchas gracias. Bueno, ya de regreso. Vemos la conferencia previo al partido en la Loma. Adrián García, el receptor Isidro Rocha. En este momento, pues ya va Luis Eduardo García rumbo a primera, Jesús Gallego rumbo a segunda, Carlos Rubio rumbo a tercera y rumbo a las paradas cortas Eric Zagarnaga. Ya listo también Adrián García con su número 13. Adrián García que llega a este compromiso con un ganado, 0 perdidos. Lanzó ante el equipo de Parral por espacio de 6 entradas. Le conectaron 3 imparables, se enfrentó a 25 bateadores, le hicieron una carrera que fue sucia, ponchó a 6, dio 2 pasaportes, un golpe, un wild y al final llega con una efectividad limpiecita, 0.00. Ya está todo listo, muchas gracias a la gente que nos acompaña por Romántica 102.1 FM. Play ball, strike el primero a la esquina de afuera. Arturo. Adelante. Marcos Cruz home, Armando Lucero en primera y Gilberto Ramos en tercera. La tercera umpire para este segundo juego de la serie. Oye, 4 días de descanso únicamente de Adrián García. Vamos a ver el día de hoy, un juego importante, la inauguración y sobre todo ayer con la victoria. Hoy puede amarrar, por supuesto, el equipo la serie. Aquí lanzamiento afuera, una bola, un strike. Javier Encinas, el día de ayer se fue de 5-1 con sencillo y ponche. En esta serie bateando para 200 milésimas y en lo que va de la temporada para 313. Bateador derecho con el número 12 en su uniforme a la defensiva cubriendo las paradas cortas. Ya está recostado Adrián García. Se pone de acuerdo con Isidro Chilo Rocha. Aquí se balancea, viene el lanzamiento rumbo al plato, strike. Ahora le vino a la esquina de adentro. Para el derecho una bola, 2 strike. Javier Encinas. Esta temporada conectado 5 imparables, 4 sencillos y un doblete. El famoso Lobito, que en este momento sale de la caja de bateo, ya está en posición. Y Adrián García, que suele tardar algunos segundos en lanzamiento. ¡Lanzamiento! ¡Sí, señor! Al final, bueno, parece que la machucó. Me llama mucho la atención porque Lobito, cuando ve que la pierde Chilo Rocha, arranca rumbo a primera. Pero es el umpire el que dice que hubo un rozón por ahí de la esférica, Pompín. Pero primero se paró el Lobito, Arturo, y se iba a girar rumbo al logout. Cuando ve que se le pierde la pelota a Chilo Rocha es cuando emprende la trotada rumbo a primera. Entonces, yo creo que el umpire dejó, no se quiso meter en problemas. Bueno, pues ahí está. Al final está todavía en la caja de bateo. Lanzamiento. Curva que buscaba la esquina. Aquí de afuera no la concede el umpire Marcos Cruz. 2 bolas, 2 strike. Qué buena polémica levantó el video de la pichada del día de ayer, Arturo. Del bateador Javier Encinas. Sí. Mucha polémica en las redes sociales. Por cierto, mencionar al señor Bujaidar, cajón de coach de la tercera. Manejador campeón regional allá en la octava zona Jiménez. Gracias. 2 bolas, 2 strike. Viene el lanzamiento. Aquí conectando un batazo rumbo al jardín derecho. La pelota va a picar. Ya lo recoge. Por allá Rulli Ruiz. Así que con cuenta de 2 bolas, 2 strike. El primer imparable del juego. El primero en el orden está en primera. De esta manera tenemos corredor en la primera colchoneta. Permite para que venga a la caja de bateo nada más, nada menos que Naim Núñez. Núñez estará cubriendo la intermedia por parte del equipo de los Rojos de Jiménez. Este segundo juego de la serie. Vamos a ver cómo le va contra los lanzamientos de Adrián García. Arturo, voy a salir poquito. Ok, muy bien. Aquí viene entonces Naim Núñez. Bateador derecho con el número 7 en su espalda. Segundo en el orden, segunda base de la defensiva. Tiene en primera a Javier Encinas. El Lobito, ahí está escoltado por Luis Eduardo García, que cubre la inicial. Adrián García se pone de acuerdo con Chilo Rocha. Viene el ofrecimiento rumbo al plato, bajito. Primer lanzamiento malo. Algunos cambios que hace el día de hoy Javi Morales Bencomo. Aparece sobre todo Miguel Ángel Holguín como bateador designado. El tema de la receptoría, ¿no? Con Chilo Rocha, que lo comentábamos, de hecho, en su momento, en el programa. Jesús Gallegos también. Y el caso de Raúl Ruiz. Acertamos con los movimientos que haría hoy, en este caso, Javi Morales Bencomo. Una bola, 0 strike. A la Riverada, tranquilo, rumbo a primera, de hecho, de canastita, así la recibe Luis Eduardo García. Una bola, 0 strike. Naim Núñez ayer se fue de 4-0 con un ponche. Busca su primer imparable.
en lo que va de la temporada, bateando para un pobre porcentaje de 167 milésimas. 2 imparables nada más en el año, que han sido sencillos, por cierto. Vamos a ver a Naim Núñez, buen pelotero. Aquí un machucón de foul por tercera. De hecho, muy cerca de quien está en el cajón de tercera. Una bola, un strike. La invitación para sigan votando, por favor, al 639-119-0100. Llévese 1,000 pesos. ¿Qué jugador de Algoneros va a conectar extra base? Por las áreas marcadas se acierta entre un sorteo. Y bueno, pues tenga la oportunidad de darse 1,000 pesos. Carnitas y chicharrones de Anda. Río Conchos y Quinta Poniente en Delicias. Le atiende Meme de Anda y familia. Ya tenemos roles de juego ahí con Meme de Anda, para que vaya, por favor. Y lo pida. Una bola, un strike. Naim Núñez esperando turno. El tercero en el orden. Primera base, Humberto Gutiérrez. Abre 1, 2, 3 pasitos por primera. Javier Encinas. Se balancea el pitcher. Va a correr rumbo a segunda. Aquí haciendo swing. Y al final conectando de foul. Tiene que regresar. Le ha sacado mucho tiempo ya. Pero al final, aquí con la jugada ejecutada, no de buena manera para Naim Núñez. Ya lo tienen con cuenta de una bola, 2 strike. Autocristales Lux, Avenida Cuarta Poniente, número 116, Colonia Centro en Delicias, 472-7677. Recuerden, Autocristales Lux, la red más grande de cambio de cristal para tu vehículo, franquicia Vitrocar. Orgullosamente, Autocristales Lux Deliciense. Una bola, 2 strike. Ahí va la revirada rumba primera, le mete el guante por ahí Luis Eduardo García, pero llegó quieto Javier Encinas. Así que el segundo duelo de esta jornada número 2, de igual manera en Ojinaga, en Nuevo Casadrandes, y bueno, por supuesto también en Ciudad Juárez. Hoy arranca la jornada 2 en Camargo, en el Parque Alonso Ronquillo Gardea, recibiendo a los Dorados de Chihuahua. Hay una línea corta rumbo al jardín central, la pelota pica, la corta Omar Jaramillo, doblando de segunda rumbo a tercera, bien Javier Encinas, hombres en las esquinas. Javier Encinas ya está a 90 pies de la registradora, imparable rumbo al jardín central de Naim Núñez, su primer imparable de esta serie, metido ya temprano en problemas aquí Adrián García. Y sobre todo con los parte alta en la escena del equipo de los Rojos de Jiménez, Arturo, porque esto está iniciando, ya lo mencionabas tú, en tercera y en primera del equipo de los Rojos de Jiménez, jugando agresivo. Y sobre todo, Arturo, aquí lo que debemos de mencionar, ¿no? El récord en ganados y perdidos para el equipo que nos visita es de únicamente una victoria y 3 derrotas. No son números muy buenos para un equipo que, si lo vemos en el roster, muy bueno, muy interesante en el papel, pero insistimos, esto se gana con hombres dentro del terreno de juego. Aquí viene ahora el zurdo Humberto Gutiérrez, tercer orden, primera base. Humberto con el número 5 en su uniforme. Ayer le fue bien, al ex minero de Parral se fue de 4-3, con 2 sencillos y un doblete en esta serie, bateando para 750 milésimas. Aquí pide tiempo. Ahí revisa algo del bat Humberto Gutiérrez. Beto este año bateando para 364. Ha conectado 4 imparables, 2 sencillos y 2 dobletes. Y tiene hombres en circulación, uno en tercera y uno en primera. El Lobito y el Negrito, respectivamente. Vamos a ver Humberto Gutiérrez ante la serpentina de Adrián García. Viene el lanzamiento, esquina de afuera, no. Lanzamiento abierto. Estamos en la primera entrada. Les recuerdo, dele like y comparta en el Facebook, en la página de Pasión Deportiva. Y también estamos por YouTube, el canal Pasión Deportiva Delicias Arturo Baeza. Suscríbase también y por favor dele like. Estamos comenzando esta temporada y ahí vamos a ir poco a poco también en lo que refiere a las redes sociales. Una bola, 0 strike, viene el pitch, el lanzamiento rumbo al plato. Hay un elevado rumbo al jardín central, hacia atrás va el jardinero, levanta el guante y captura a Omar Jaramillo. Había salido rumbo a segunda, Naim Núñez tiene que regresar y aquí pisa y corre. Anota la primera carrera, Javier Encinas, fly de sacrificio rumbo al central, que produce carrera Humberto Gutiérrez. Muy elevado ese contacto por parte de Humberto Gutiérrez, aún, y a pesar de que le dio bastante bien a la pelota, Arturo, muy elevado, pero salió profundo para que se hiciera el pisa y corre y que llegara la primera carrera del equipo de los Rojos de Jiménez, que se pone adelante 1-0 en la parte alta de la primera entrada. Perfecto, ahora viene el zurdo Miguel Ángel Rivera, el killer, cuarto en el orden, bateador designado con el número 44 en su espalda, derecho contra zurdo. La batería del equipo algoneros, Adrián García y Chilo Rocha. En el caso de Miguel Ángel Rivera, ayer se fue de 4-1 con sencillo, 250 milésimas de bateo, revirada rumbo a primera, tranquilo, llegando quieto Naim Núñez. Esta temporada,
231 milésimas para el refuerzo del equipo de los Rojos de Jiménez. Hizo carrera con el equipo de los Venados de Madera, el killer Miguel Ángel Rivera. Ha conectado solamente 3 imparables este año, los 3 han sido sencillos. Así que en primera Naim Núñez se pone al frente del equipo de los Rojos. Lanzamiento strike el primero. Agua Elector Pura Delicia, la mejor agua del estado. 474-2332, surtimos a domicilio Barrotes Empresas Maquiladoras. Y para el triunfo, Matriz Avenida del Parque Poniente número 13 en el centro, 474-1047. Qué rico pan en delicias para ir al triunfo. 0 bolas, un strike. Piden tiempo allá, acomodándose el zapato derecho Eric Zagarnaga. Algún detallito seguramente. Ya lo decíamos, algodoneros con su camisola en color naranja y la pantalonera en color blanca. El equipo de los Rojos, su camisola y pantalonera en color blanca. Y lo que es la media manga en color roja. Al final, los colores representativos de los dos equipos. La marabunta roja, exactamente, el equipo de los Rojos, que ha tenido un comienzo incierto. Un ganado solamente y 3 perdidos. Algodoneros mantiene el invicto con 4 victorias y 0 derrotas. Hay que estar muy al pendiente y atentos en Ciudad Juárez, ¿eh? No sé hace cuánto tiempo, pero Parral, que tenía un comienzo de 0 ganados y 4 perdidos. Y créanme que ayer la manera como ganó Juárez, sobre todo, había empatado el equipo de Parral, anotando 3 carreras en la 9ª entrada, pero responde. Los indios con 2 en circulación, aparece Yair Gurrola, se la bota y lo dejan tendidos en el terreno de juego. Ahí vamos a irles comentando poco a poco los resultados de ayer. Asqueles tenían interrumpido el partido, Arturo. Ah, ok. Pues es que era la marabunta, seguramente, ¿no? Pero venía fíjate, desde... nada más, no hacen mucho volumen, pero paran un juego de pelota. Claro, Lo lanzamiento. Eric Zagarnega en su pantalonera en ambas piernas. Perfecto. Strike el segundo aquí para Miguel Ángel el Killer Rivera. Ya lo ponen contra la pared. 0 bolas, 2 strike. 639-471-9124 y 639-123-5796 para que nos manden mensaje, interactúe con nosotros, de dónde nos escucha, algún saludo que quieran mandar, algo respecto al partido, recibimos con mucho gusto tanto mensajes de texto como mensajes de WhatsApp. Agradecerle nuevamente en controles a Jorge Antonio Sánchez Garay, en el terreno de juego Ramón Gallego Rayos, en la plataforma del Facebook y YouTube, el ingeniero Edson Meléndez, manejando el concurso de la competencia ferretera Vicente Rodríguez, y en la crónica servidor y amigo Arturo Baeza Rosete, desde la cabina naranja, desde el gran Estadio Delicias. Le mandamos un fuerte abrazo y por supuesto a toda la gente que está en sintonía por la página www.sigma Radio Delicias, lanzamiento abierto, una bola, 2 strike, hay un out. www.sigmaradiodelicias.com, la opción de Romántica 102.fm. Aquí nos escucha, aquí en la región, lanzamiento rumbo al plato, línea entre primera y segunda, imparable rumbo al jardín derecho. Ahí va doblando rápido de segunda rumbo a tercera. Se avivó, va el tiro rumbo a tercera. ¡Oh! Excelente el tiro rumbo a tercera. Van a protestar. Me parece que logra despegarse porque se barre por fuera ligeramente. Naim Núñez, el umpire, decreta el out. Tú lo viste más cerca, Pompín. Sí, fíjate que me gustó la colocación del umpire de home. Bien, el recorrido de los terceros umpire. Hay que recalcar primero eso, Arturo. Bien, el de home se vino rumbo a tercera. Tenía el ángulo perfecto para marcar la apreciación. No tenía nada que alegar. Lo agarraron bien, sobre todo cuando quiso esquivar a Carlos Rubio, que se puso bien arriba de la tercera colchoneta. Fue donde lo quemó y no alcanzó a tocar el corredor que venía delante. Así que de esta manera tenemos el out número 2. Poco a poquito saliendo Adrián García, pero por lo pronto ya le conectaron 3 imparables y le han hecho una carrera. Perfecto, así que ya le han conectado 6 en este año. De hecho, esos 3 solamente se los conectó Parral. Luego en la primera entrada se los ha conectado el equipo de los Rojos, pero el daño ha sido mínimo hasta el momento, una sola carrera. Viene Ramón Espinosa, que ayer se fue de 4-0, medio swing, no sé si cruzó. Consultan, dice que no cruza. Así que la primera bola mala para Ramón Espinosa, ayer de 4-0 con ponche. Este año, muy bajo su porcentaje, 154 milésimas, 2 imparables que han sido sencillos en 13 veces oficiales. Bateador derecho, quinto en el orden, jardinero central, la defensiva, con el número 10 en su uniforme. Una bola, 0 strike, 2 out. Listo el pitch, el lanzamiento rumbo a la goma.
Esquina adentro, no. 2 y nada, entonces. Con el número de 65, Misael Verduzco únicamente salió del dugout para colocarse en el bullpen y esperar la seña para que ponga su brazo en condición. Por lo pronto, Misael Verduzco ya saltó al bullpen del equipo algodoneros. Muchas gracias a la gente que nos acompaña en la frecuencia de Romántica 102.1 FM, no solamente aquí en la región de la tercera zona, en cualquier rincón del estado grande de nuestro bello Chihuahua, República Mexicana, y nuestros paisanos en el extranjero. Lanzamiento alto, 3 y nada, ya la cuenta aquí para bateador en turno Ramón Espinosa. ¿Qué son los pinos? El sabor que nos distingue. Estación Saucillo y Natura, la esquina de la nutrición, bajando de la Plaza del Santuario, donde encuentra usted proteínas, óxidos nítricos, camarones y aminoácidos. Le atiende la familia Barragán, mi buen Fer, que ayer me lo topé. Al término iba con Fer Junior, ahí cenando cuando salimos ya tarde. De aquí de repente llegué a casa y vi que no había nada. Ya nadie me estaba esperando tan tarde, 12 de mediodía, no, digo de medianoche. Pues me fui por ahí cerca y dije, bueno, voy a llegar a cenar. Y estaba Fer, 3 bolas, un strike, 2 out. Fer Junior con su camisa de los Tigres, aficionado a los Tigres, que ayer ganaron, por cierto, 1-0. Arturo, un saludo para Joel Alvarado, Pedro Calimán y para Ramón González, Estadio. Te escuchamos desde Naica, excelente transmisión. Un abrazo para ti, para Pompín. Muchas gracias, Gracias por estar en sintonía, mis buenos amigos de Naica. Cruzó, no cruzó. Así que bueno, al final es pasaporte. Allá va campante trotando tanto el killer Miguel Ángel Rivera rumbo a la intermedia como Ramón Espinosa rumbo a primera. De esta manera tenemos 2 corredores en los senderos. Viene a batear a Juan Manuel Madinaveita, que el día de ayer le fue bien con el basto, es bueno mencionarlo. Al número 72, de los cambios que llamaron la atención en nuestro béisbol del estado grande, del estado de Chihuahua, del año 2018 al 2019. Vamos a ver cómo le sienta la franela del equipo de los Rojos de Jiménez al Chencho Madinaveita. Juan Manuel Madinaveita, sexto en el orden, tercera base. A la defensiva, número 72 en su espalda. Bateador derecho tiene en posición de anotar a Miguel Ángel Rivera, que tiene que ser un imparable muy bien conectado, porque no es muy rápido. Y en primera está Ramón Espinosa. Estamos apenas en la temprana parte alta de la primera entrada. Lanzamiento rumbo al plato, bajito. Aquí dice Marcos Cruz, así que el primer lanzamiento es malo. Es el tercer pasaporte. Parece que el lanzamiento era bueno, honestamente. De hecho, Adrián García se molesta, baja de la loma rumbo a la intermedia, se pone de pie Chilo Rocha y le pide calma a la distancia de Adrián García. Esto apenas comienza. Y bueno, hoy luciendo espectacular este estadio, la promoción, por supuesto, y el evento, la inauguración muy bonita, muy corta, pero muy bien. Esa es una realidad. Aquí un machucón por las paradas cortas, la toma el parador en corto, Eric Zagarnaga, tranquilo. Espera la asistencia en segunda de Jesús Gallegos, out en la intermedia, forzado Ramón Espinosa. Así que bueno, tomando en cuenta que fueron 3 imparables, le salió barato a Adrián García, una sola carrera tiene el equipo de los Rojos de Jiménez. Alcodes Alimentos Concentrado Delicias, viene a batear el equipo algodoneros. Algodoneros, tercera zona, va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y acercar
es en este momento pues algo especial, ¿no, Pompín? Si quieres describirle a la gente lo que está sucediendo allá en el rincón del jardín izquierdo, por favor. El sonido local de este gran Estadio Delicias, a la gente, sobre todo, pues invitándola, primero que nada, pues a ver, en estos momentos se está colocando una lona para que la gente se ubique pegada a lo que viene siendo la raya de fair y de foul, donde se encuentra el asta, donde se decreta fair y de foul. Justamente está una ventanita pequeña que viene siendo el bullpen del equipo de los Rojos de Jiménez o del equipo visitante. Ahí se está colocando lo que viene siendo una lona con palabras de motivación para el guerrero algodonero, nada más y nada menos que Miguel Ángel, el Nini Carrillo. Obviamente, pues tú bien sabes que está atravesando por momentos difíciles. Fuerza Nini es lo que alcanzamos a apreciar en estos momentos, ya que está tomando ahorita la fotografía de los jugadores y también familia del pelotero del equipo de los algodoneros de Delicias. Fuerza Nini. Y bueno, pues aquí toda la gente pues, del equipo algodoneros vino a tomarse la foto con este jugador del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. Fuerza Nini, todos somos tercera zona. Si me permite un poquito nomás, Arturo, a ver si me permite por aquí, el Nini Carrillo. Nini, para Romántica 102.1, Arturo Vázquez te escucha allá arriba. Contento, ¿no?, con este momento tan emotivo para ti. Sí, claro que sí, verdad, qué bonito detalle. Estos detalles son los que mantienen animados, ¿no? Y muy bonito sentir el cariño y el apoyo de toda la gente. Y pues aquí seguimos, gracias a Dios, echándole todas las ganas. Echándole ganas a la vida, Nini. No hay de otra, y de la mano de Dios todo es posible, y aquí seguimos con toda la fe del mundo. Me lo saludas. Te mando saludos, Arturo Baeza, y bueno, el apoyo de la gente se sigue dando, Nini, en diferentes tipos de actividades y apoyos. Sí, verdad, como te digo, somos muy bendecidos de que la gente nunca nos ha dejado solos, siempre están ahí pendientes de una u otra manera, y no hay cómo agradecer ese apoyo y ese cariño que me brindan, y de todo corazón le doy gracias a todas esas personas, y esperando que Dios los llene de bendiciones. Sigue siendo bendecido, Nini. Ánimo a echarle ganas. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Las palabras de Nini Carrillo, yo nomás digo una cosa, ¿no? Lo que siembra cosechas, y siempre sencillamente pues una familia que tú bien sabes, ¿no?, beisbolera, que siempre ha mantenido esta unión en el rey de los deportes, pues toda su familia dedicada a esto béisbol. Y pues aquí está, ¿no? Si recuerdas, el año pasado también en Jiménez hubo una buena aportación que lograron recabar allá en diferentes zonas, ¿no? Uniéndose a esto de Miguel Ángel, el Nini Carrillo, que si lo vieras, esa sonrisa con la que siempre se caracteriza. Hay una fotografía de la inauguración del año pasado donde se ve su sonrisa, ¿no? Esos ojos que sinceramente lo voy a decir, llenos de vida, llenos de ilusión, de un jugador que yo me tocó verlo en su tiempo con el equipo de Delca en la Liga Delicias, batea todas. Me dijo, nunca me voy a cansar de batear, Pompín. Yo para esto vengo para batear bastante, y créame que a todo le pongo empeño en cualquier liga y a cualquier nivel. Para un jugador como Nini Carrillo. Perfecto, se cortó un poco, no sé, de hecho no alcanzo a verte, pues se cortó un poquito, pero se escuchó bien. Al final, bueno, ya está en la loma de las Serpentinas, en el centro del diamante, el derecho Servando López, otro de los cambios que se dieron precisamente este año de Juárez a Jiménez, Servando López, el de Guanajuato, que ya también en su momento nos ha regalado algunos minutos para Pasión Deportiva. Se viene en la parte baja de la primera entrada, la pizarra, 1-0, ganando los rojos. Viene el lanzamiento, Omar Jaramillo, primero en el orden, adelante. Ofensiva el equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias con Omar Armando Jaramillo Carrillo, Eric Zagarnaga, y también vendrá Luis Eduardo García Hernández, el jardinero central, parador en corto y primero base del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. Pichada hacia la esquina afuera para bateador zurdo. La cuenta se pone una bola, un strike, no hay out. Parte baja de la primera entrada aquí en la casa de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. Ayer Omar Jaramillo de 4-2, sencillo doblete, carrera anotada, recibió también pasaporte, 500 milésimas en esta serie y en la temporada para 471. Se balancea el pitcher, lanzamiento bajito, así que la cuenta 2 bolas, un strike. Omar ha conectado un total de 8 indiscutibles este año, 3 sencillos, 3 dobletes, un triple y un cuadrangular. Productivo el primero en el orden, Omar Jaramillo. Ayer fue importante con ese doblete en la novena entrada y fue importante en la décima. En el segundo juego, por supuesto,
ante los Mineros de Parral con aquel cuadrangular por todo el jardín derecho. 2 bolas, 2 está en la cuenta, aquí conectando de foul a la banda contraria Omar Jaramillo, bateador zurdo con el número 11 en su espalda, cubre el prado central a la defensiva. Cinema Delicias, el cine de tu ciudad, a una cuadra de la Plaza Carranza. Consulta nuestra cartelera www.cinemadelicias.com. Aquí está listo el derecho, Servando López, el veterano, lanzamiento rumbo a la goma, esquina de adentro, no, 3-2 la cuenta. Burritos Lalos, consintiendo su paladar, le atienden Lalo y Norma Sapien, calle Sexta Poniente 303, cerca del Seguro Social, 639-501-9062. Esperando turno, Eric Zagarnaga, segundo en el orden, para ahora en corto del equipo de la tercera zona algodoneros. Viene el pitcher, lanzamiento, y un rodado colocado de botes a media altura, entre tercera y short. A la banda contraria la recoge el izquierdo Anthony Casarina. Ahí está Omar Jaramillo envasándose nuevamente. Pichada poquita alta, Arturo, la que le gusta a Omar Jaramillo, pero que le da la dirección correcta, ¿no? Bajarla y sobre todo ponerla a rodar entre parador en corto y tercera base. De hit rumbo al jardín izquierdo, tenemos corredor en la inicial. Vendrá a batear Eric Zagarnaga. Señas y más señas manda el número 22 en el cajón de cruz de la tercera. El señor Javi Morales, ven cómo allá la recibe en la primera el buen jugador Omar Jaramillo, y también pues Eric Zagarnaga, su compadre, que llega a la caja de bateo con el número 97. Primera ocasión enfrentarse a los lanzamientos de el derecho Servando López. Omar Jaramillo en primer lugar hasta el momento en el sorteo y el concurso de la competidora ferretera. En segundo, Luis Eduardo García, y en tercero, Iván Gamero. Lanzamiento de un rodado rumbo al short, la toma el short, a segundo out, a primera, doble play. No espero nada al primer lanzamiento, Eric Zagarnaga. Al lado derecho ligeramente, tomó la pelota a la altura del pecho Javier Encinas. Llegó su tiro rumbo a segundo, un out, y Naim Núñez rumbo a primera, doble play, Pompín. Puede seguir participando en el concurso de la competidora ferretera. Recuerde llamar o mandar su mensaje, más bien dicho, al 639-119-0100. Diga qué jugador del equipo de los algodoneros de Delicias va a conectar extra base en los lugares marcados de la competidora ferretera. Recuerde el número de teléfono 639-119-0100. Ahora viene el turno para la changa, Luis Eduardo García, número 18 en su espalda, bateador zurdo. Tercer orden, primera base. Luis Eduardo ayer se fue de 4-2 con 2 sencillos, 500 milésimas en esta serie y en la temporada para 687. Lanzamiento, strike el primero. Conectado la changa, 11 imparables en lo que va de la temporada, 8 sencillos, 3 dobletes. Excelente Luis Eduardo. 0 bolas, 1 strike, 2 out, parte baja del primer episodio. Servando López, Eduardo Mendivi, la batería del equipo de los Rojos de Jiménez, se balancea el pitcher. Lanzamiento, strike el segundo, parecía alto y afuera, piensa lo mismo la changa, que ya no protesta tanto, solamente le da la espalda al umpire y eso es más que suficiente. Ahí le está diciendo, estoy totalmente en desacuerdo con tu marcación. 0 bolas, 2 strike, 2 out. Veremos si alcanza. Bateador designado Miguel Ángel Holguín, que ayer entró y recibió base intencional. Servando López se pone de acuerdo con el receptor, ya de costado, lanzamiento rumbo al plato. Hay un batazo profundo rumbo al jardín derecho. Al final la pelota pica de imparable. Parecía llevar más, pero bien conectado. Aquí está la changa, nuevamente entre el derecho central, sencillo. El imparable número 12 que conecta a Luis Eduardo García Hernández en este campeonato estatal. Lo tenemos llegando a la primera colchoneta y estaba jugando muy profundo el jardinero de derecho del equipo de los Rojos de Jiménez. Permite para que llegue García a la primera almohadilla. Vendrá a batear Miguel Ángel Holguín, que el día de ayer lo respetaron, Arturo. Entró a batear de emergente y le dieron base por bola. Bueno, aquí viene Miguel Ángel Holguín, cuarto en el orden, bateador designado. Miguel Ángel, pues ayer base intencional. Esta temporada 125 milésimas. Bateador derecho, 88 en su espalda, un imparable solamente que conectó ante el equipo de Parral, que fue sencillo. Vamos a ver a Miguel Ángel hoy colocado como cuarto en el orden. No aparece Jorge García. De las modificaciones, el menor, por supuesto, que obliga a poner a Rolly Ruiz también en el derecho. Jesús Gallegos aparece nuevamente. Strike el primero para Miguel Ángel Holguín. Y Chilo Rocha en la receptoría de esos cambios que se hicieron el día de hoy. Algodoneros ayer ganó 3 carreras por 2. Pitcher ganador Carlos Castañeda. El derrotado fue el zurdo Ángel Olivas.
También recordar que Isaac Castro logra la victoria y la derrota para Samuel Zazueta, lanzamiento afuera. Una bola, un strike para Miguel Ángel. 5-3 ganó el equipo de los Soles de Ojinaga. Por nocaut en 8 entradas, Nuevo Casadrandes venció, ni más ni menos que al equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Pitcher ganador, Obed Esqueda, y el derrotado Alejandro Félix. Par de cuadrangulares de Daniel Yepes ayer. Lanzamiento malo, 2 bolas, un strike. Y bueno, pues también destacando, ¿no?, la victoria de 7 carreras por 4 de Juárez sobre Parral. Pitcher ganador Luis Andrés Castillo, el derrotado el pulpo Luis Miguel Jiménez. De los resultados que se dieron ayer, hoy comenzando serie Camargo y Chihuahua. 2 bolas, un strike. Vigilan a la changa por primera. Se va a lanzar el pitcher, lanzamiento, cuidado. Muy pegado el lanzamiento, echó el cuerpo hacia atrás. Miguel Ángel Holguín le pasó zumbando. 3 bolas, un strike. Fíjate, mencionas de la salida de Alexis Sainz, pero qué pro le pones con Chilo Rocha, de la salida de Jorge García. Llega Miguel Ángel Holguín y pues Raúl Ruiz también, que se defiende con el bat. 3-1 la cuenta con 2 out. Servando López a la distancia con Eduardo Mendívil, receptor, abre por primera Luis Eduardo. Lanzamiento rumbo al plato, conectando de foul. Ligeramente atrasado por encima del gran Estadio Delicias. Así que la cuenta de 3-2 y 2 out. Rápido se presenta aquí la cuenta del cubano. 3-2 con 2 out para Miguel Ángel Holguín. Tractores del Norte, eres nuestro campo de acción. Distribuidor New Holland, la marca que da más para ti. Y Beer Junior en Delicias, barbería y peluquería, calidad que mereces. Ven y conoce la nueva generación de Barber Shop. Oasis Plaza, Avenida del Parque, ahí por fuera el local de la esquina. Ahí está exactamente Beer Junior. Lanzamiento rumbo al plato. Ponche para Miguel Ángel Holguín a la esquina de afuera. Así que se va una entrada completa de juego. Alcodes Alimentos Concentrado Delicias nos dice: ganando Rojos 1 carrera por 0. Con coraje hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con La pizarra, la competidora oferté el concurso al 639-119-0100. Siga participando. Saludo. Nos tocó quedarnos este fin aquí en la sierra, mijo, pero no dejo de escuchar tu transmisión para no extrañar mi tierra adoptiva. Un abrazo, échale galleta, Jaime Sendejas. Gracias, mi Jimmy. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues aquí estamos a la distancia en este segundo juego de la serie entre Rojos y Algodoneros. Y esa es la pizarra, precisamente 1 carrera por 0, ganando el equipo de la octava zona, el equipo visitante. Viene el turno para el séptimo en el orden receptor. Séptimo, octavo y noveno. Eduardo Mendívil, Anthony Casarín y Jesús Maínez. La mínima tanda bateadora por parte del equipo de los Rojos de Jiménez, que ganan 1 carrera por 0. Oye, Arturo, de hecho mencionar a Francisco Romero, Paquito Romero, saludos allá en el fraccionamiento de Las Torres, tengo entendido. Y también para el pitcher derecho Luis Cortés. Dice, ¿qué pasó? Ayer les pusimos en el Facebook que un saludo y ni nos pelaron, ¿no? Le digo, mande su mensajito y también participe en el concurso de la competidora ferretera. Mande su mensaje al 639-119-0100. Lanzamiento esquina adentro para derecho, strike el primero para Eduardo Mendívil. El clasificado Eduardo Mendívil con el número 77 en su espalda. Eduardo Mendívil ayer se fue de 1-0, de hecho no ha podido conectar imparable este año, de 4-0. Vamos a ver aquí enfrentando a Adrián García.
Se balancea el pitcher, bajito la pierde Chilo Rocha, la pelota se extiende, botes rumbo al círculo, espera, va Gael Flores, bad boy por ella. Eduardo Mendívil como séptimo en el orden. Una bola, un strike cuenta. En Casas Grandes, 3-0, ganando el equipo de Cuauhtémoc en la primera home run de Roberto Valle. El veterano Roberto Valle, que fue ser clasificado para el estado de Chihuahua. Strike aquí el segundo. Una bola, 2 strike. Adrián García, que enfrentó a 6 bateadores en la primera entrada, le conectaron 3 imparables, dio un pasaporte. Al final le hicieron solamente una carrera. Y el equipo de los Rojos de Jiménez es, de hecho, esa la que lo tiene en ventaja. Listo el pitcher, lanzamiento, un elevado, corto, rumbo al central, va el segunda base, va el central, segunda base, central. ¡Qué jugada acaba de regalarnos Omar Jaramillo! Gran jugada. Hacia adelante, corriendo la milla, no iba a llegar Jesús Gallegos, imposible. Se tiene que deslizar y así prácticamente sentado, deslizándose, quedándose con la pelota sensacionalmente. Jugaba la defensiva Omar Jaramillo, Pampín. Tararán, tararán. Bien ha jugado Omar Jaramillo allá en el central. 1-0 ganando Mineros de Parral a los Indios de Juárez en la baja de la segunda entrada. Qué clase de jugada, ¿eh? Yo digo, que ya lo mencionaba en una ocasión él, son jugadas que salen, son jugadas que se tienen que hacer y ya era la única manera de quedarse con esa pelota, barriéndose así para quedarse con ella. Créeme que bien. Aquí la gente pues entró en hermetismo, ¿no? Porque era un batazo corto, estaba Jaramillo jugando muy profundo y pues va a picar 2-3 gritos aquí y al final de cuentas bien el potrillo allá en el Prado del Medio. Sí, gran jugada, viene Adrián García, lanzamiento abierto para el derecho Anthony Casarín, octavo en el orden, jardinero izquierdo con el número 18 en su espalda. Anthony Casarín, en lo que va de esta temporada, déjeme ver, de 5-1, 200 milésimas, así le fue ante el equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Fue sencillo el que conectó. Hoy recibe la oportunidad Anthony Casarín. Aquí el tercer lanzamiento malo ya para el 3 y nada la cuenta. Y sigue llegando gente al estadio, Arturo, sigue llegando. Ahorita que acudimos a la entrada, había todavía fila en la taquilla y fila en la entrada de este parque Gran Estadio Delicias. Próximo a cumplir años, Arturo, próximo 27 de junio, ya cumpliendo un total de 16 años ya este inmueble deportivo. 3 bolas, una está de la cuenta. Onyx Suite, nuevo concepto en hotelería aquí en Delicias, 16 cómodas y modernas suite, estacionamiento propio bajo techo. Informes al 472-9595, a un costado de Casino Vitrales y Farmacia 24 horas, 3 y 1 la cuenta. Le vino con el automático y al final lanzamiento alto, así que Anthony Casarín va rumbo a primera con pasaporte. El segundo que otorga Adrián García Hernández en su corta labor de picheo hasta el momento. Estamos hablando de que es la apertura del segundo episodio de este segundo juego de la serie. Vendrá a batear Jesús Maínez, cubre el jardín derecho por parte del equipo de los Rojos de Jiménez. El señor Bujaidar, cajón de la tercera, le manda señas al corredor de primera y pues también al bateador. Vamos a ver qué jugada designa cuando ya tenemos un out. Le han conectado un total de imparables a Adrián García, 3 en la mismísima primera entrada se los dieron. Leche Zaragoza, el amor te hace crecer. Leche Zaragoza, la leche de casa. Viene el lanzamiento, strike a la esquina de afuera para el menor Jesús Maínez, noveno en el orden, cubriendo el prado derecho a la defensiva. Este jugador que el día de ayer entró a correr, esta temporada de 2 nada, con par de ponches por cierto. 0 bolas, un strike. Hay un out, abriendo por primera Anthony Casarín. Adrián García se balancea, viene el lanzamiento rumbo al plato, bajito y pegado aquí para el derecho con el número 4 en su espalda. Así que la cuenta, una bola, un strike, un out. Romántica 102.1 FM agradece su sintonía y su preferencia. La plataforma del Facebook, Pasión Deportiva, denle like y comparta por favor. Y también estamos por YouTube, el canal Pasión Deportiva en Delicias, Arturo Baeza. Revirada rumbo a primera con fuerza, llegando quieto Anthony Casarín. Marco Vargas Tuxedo, aquí en Delicias se viene la época de graduación, la mejor opción, renta y venta de trajes, camisas, smoking, toque de accesorios. Frente a Cristo Rey en Delicias, Marco Vargas Tuxedo. Cuenta pareja con un out aquí para el menor Jesús Maínez. Tardando un poco la changa, viene el lanzamiento rumbo al plato. Machuconcito de botes lento rumbo a tercera en terreno de foul.
La recoge por ahí Carlos Rubio. Así que Adrián García lanzando en la receptoría Chilo Rocha. En primera Luis Eduardo García. En segunda Jesús Gallegos. En tercera Carlos Rubio. En las paradas cortas Eric Zagarnaga. En el izquierdo Iván Gamero. En el central Omar Jaramillo. Y en el derecho Raúl Ruiz. Así juega la defensiva. El equipo dirigido por Javi Morales Bencomo. Una bola, 2 strike con un out. Adrián García tarda en ponerse de acuerdo con Chilo Rocha. Ya está de costado, así trabaja el pitcher derecho. La changuita se balancea, viene el lanzamiento rumbo al plato. Qué bárbaro. Aquí el umpire se acaba de comer un strike del tamaño del estadio. 2 bolas, 2 strikes, pero bueno, como los strikes no se deben de protestar, Adrián García lo que hace es darle la espalda, se quita la gorra. Y eso también pues representa un lanzamiento bonito a la esquina adentro. Sobre todo que estamos prácticamente a la mitad. Ya no lo marcó. A ver qué consecuencia trae. 2 bolas, 2 strike, 1 out. Parte alta del segundo rollo. Abriendo por primera Casarín. Viene el pitch, el lanzamiento rumbo al plato. Va corredor rumbo a segunda. Va el tiro rumbo a segunda. ¡Out en segunda! Gran tiro de Chilo Rocha en la asistencia de Eric Zagarnaga, el campo corto, perdón. Llegó barrido Anthony Casarín. Primero el guante de Eric Zagarnaga, out por la vía 2-6. Y fíjate, la cuenta se pone en 3-2. Aquí era más ideal salir el corredor de primera y segunda, pero al final de cuentas se hace la jugada por parte del equipo de los Rojos de Jiménez y la cuenta se pone en 3-2 y 2 out. Bueno, ya senderos limpios. 3-2 con 2 out. Sale de la caja de bateo el menor Jesús Maínez. Hamburguesas Chale, Avenida Río San Pedro, en Delicias, número 606A. 100% carne de res. Ya está listo Adrián García. Aquí viene el lanzamiento rumbo a la goma. Conectando al final de foul. Cuidado. Una línea brava rumbo a la caseta del equipo de los Rojos de Jiménez. Así que 3-2 con 2 out. Conectado hasta el momento 3 imparables el equipo de los Rojos por 2 del equipo algodoneros. Adrián García pide cambio de pelota. Y bueno, pues hoy con una muy buena entrada, una buena promoción. Y hoy es el vivo reflejo, ¿no? De que también afición al béisbol hay. Pero también pagar 50 pesos por un boleto general. Hoy se pone de manifiesto, ¿no? Que independientemente de la promoción, la afición quiere venir, pero a veces es complicado. Vienes con toda la familia y ¿cómo le haces? Hay un elevado, rumbo a segunda, tranquilo, hacia el lado izquierdo, un pasito a la altura del pecho, toma la pelota Jesús Gallegos, fly al 4 para usted que anota. Al final se va a la parte alta de la segunda entrada, la pizarra de gordita Lili más sabrosa y calientita nos dice 1-0 ganando Rojos de Jiménez. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Gracias, viene la parte baja de la segunda entrada. La pizarra, la competidora Ferretero, una carrera por 0 Rojos de Jiménez. Ahí está el show de Bombín.
alegrando aquí lo que es el graderío con los niños, parte también del espectáculo. Así que bueno, viene a batear el equipo de la tercera zona Algodoneros. Caspor frente al Mercado Juárez, rápido servicio domicilio 472-4000 y Quidoche Delicias, Avenida Fernando Baeza 472-3300. Recuerden, Quidoche Delicias, la innovación es la base que nos mueve. Adelante, Pompín. Viene la ofensiva del equipo de Algodoneros con quinto, sexto y séptimo. Iván Gamero, Carlos Rubio e Isidro Rocha. La mínima tanda bateadora, segunda entrada en su parte baja. Algodoneros a remar contra la corriente ya que pierde una carrera por 0. Vamos a ver qué hace el de Durango, Gamero. Iván Gamero ayer se fue de 1-0 con carrera anotada, par de carreras producidas, 3 pasaportes. Se balancea, aquí le cantan el primer strike al quinto en el orden. Jardinero izquierdo a la defensiva, número 40 en su espalda. Bateador derecho Iván Gamero. Este año conectado 5 imparables, 4 sencillos, un triple, 417 milésimas de bateo para el clasificado. 0 bolas, un strike. Servando López, ya de costado, viene el lanzamiento rum, cuidado, le pasó zumbando por la espalda a Iván Gamero, que dice que le rozó la camisola, pero el umpire dice que no. Si no se quita, sí. Al final echó el cuerpo hacia adelante Iván Gamero. Una bola, un strike. 639, 471, 91, 24 para sus mensajes, que vamos a recibir con mucho gusto. Y al 639, 123, 57, 96 para darles a ustedes toda la información. Qué bárbaro, mi cham, qué talento de princesas tiene, lo felicito, Mon González. Ah, ok. Hoy me mandó un audio María José, la más chiquita de 7 años, que quería una gordita. Me mandó lo que es gorditas Lili, más sabrosas y calientitas. Una bola, un strike. Aquí al final conectando de foul. Una bola, 2 strike, gracias, Mon. Saludo, dice Cham, ¿cómo se llama el minor de Jiménez? Salomé Barojas, profesional. Un saludo para Eleno Román de Loma de Pérez y un saludo hasta el cielo para Arturo Román. Gracias. Sí, por supuesto. Una bola, 2 strike, lanzamiento. Cuidado, lo dejó pasar peligrosamente. Al final, lanzamiento afuera. 2-2 la cuenta. Oye, pues nomás echó a andar la imaginación tu niña a mediodía, Arturo. Sí. Sí, abrió el apetito, sí, de por sí. Somos de buen comer, cuando escuchamos, luego nos imaginamos, y luego con esa salsita roja o la otra molcajete muy, muy ricas, por cierto. Ya no tuvimos chance, mañana sin falta, verás ahí, acudiremos a Gordita Lili. Oye, a mencionarte en la segunda entrada, parte alta, soles 1, madera 1. Muchas gracias, ingeniero Gabriel Corrales. Sí, me comentaron que vino por el presente, una de las camisolas que regalamos. Saludos desde Monte Albán, Omar Villalobos. ¿Cómo lo veo? ¿Por Facebook o por YouTube? Por Facebook, Pasión Deportiva, ahí aparece. Ahí está, por Facebook, viene el lanzamiento rumbo al plato, hay un batazo rumbo al jardín derecho central, va el derecho, va el central, va el derecho, va el central. La pelota pica, doblando rumbo a segunda, ahora doblando rumbo a tercera, Iván Gamero. Ahí está Iván Gamero, en la antesala, Pompín. Triple de Iván Gamero. Bien el corrido de Valles, Arturo, porque es bueno mencionar, no hubo comunicación entre el central y el derecho, pero aquí lo importante es de que corrió desde un principio Iván Gamero, supo correr de bases cuando la pelota picó, ya venía doblando de segunda a tercera, de esta manera triple para el quinto bat del equipo de los algodoneros de la tercera zona Delicias. Empieza a encenderse con el bat el de Durango, Iván Gamero Piedra. Ahí está Iván Gamero ya a 90 pies de la registradora con triple. Un batazo corto entre el derecho central, pero al final el recorrido de los dos casi chocan y buscaron hacer una buena jugada a la defensiva. Y al final, felicidades a toda la gente que votó por Iván Gamero. Extra base por donde premia la competidora ferretera. Así que toda la gente que votó por Iván Gamero en esta parte baja de la segunda entrada. Ahí está el primer premio de este año de la competidora ferretera. Ahora la revirada, cuidado, de clavado Iván Gamero. 19 han votado por Iván Gamero. Así que entre ellos se hará el sorteo. Y en este momento, borrón y cuenta nueva. Seguir votando, seguir otra base.
Nuevamente premia la competidora ferretera. Así que Iván Gamero estrena el concurso de la competidora ferretera, por supuesto, que es quien nuevamente como patrocinador nos acompaña en el concurso. 0 bolas, 1 strike. Ahorita les vamos a decir quién fue la persona que votó por Iván Gamero. Ahí está con triple, viene el turno para Carlos Rubio. 0 bolas, 1 strike, la cuenta para él. Servando López se balancea, lanzamiento rumbo al plato, swing, dice que no cruzó, así que 1 bola, 1 strike para Carlos Rubio. Ayer se fue de 4 nada. Esta temporada ha conectado 5 imparables, 4 sencillos y un doblete, 385 milésimas. Segundo triple de la temporada ya para Iván Gamero. 1 bola, 1 strike. Lanzamiento, dice que no el umpire. 2 bolas, 1 strike. Y para participar, Arturo puede o tiene que mandar su mensaje al número 639-119-0100 con el nombre del jugador por el que está votando. Es correcto. Así que bueno, pues ahí está. Nuevamente comienza el concurso. Ya cayó el primer premio. 2 bolas, 1 strike. Lanzamiento rumbo al plato, bien elevado en terreno de foul, atrasado. Ayer hubo premio, pero no por extra base, sino por el jugador más valioso, que fue Iván Gamero también. Bueno, hoy Carlos Rubio, que busca su primer imparable de esta serie. 2 bolas, 2 strike. Chanti Organic Spa, para ti que quieres desconectarte del estrés, damita, conoce Chanti Organic Spa. Vive una experiencia 100% natural, masajes y faciales orgánicos. Contamos con diseño de uñas, manicure y pedicure, una cuadra del Santuario, aquí en Delicias, Avenida Séptima Poniente. La atiende Ilse Noriega y Diana Domínguez. Cuenta pareja, 2 bolas, 2 strike, conectando un batazo largo al final de foul, atrasado, allá rumbo al graderío, que está por fuera exactamente de lo que es la parte de butaca, ¿no? Allá las gradas. En las gradas de luna. Y de hecho hay unos niños jugando atrás, Arturo, y pues rápidamente a gritarles, ¿no? Que tengan cuidado porque la pelota los puede golpear. Oye, me da gusto bastante familia, mucha familia aquí en el Gran Estadio Delicias. Habla bien. Ojalá que la directiva tenga para bien poner más promociones atractivas. No únicamente para los caballeros, no, sino también para los pequeñines y para las amas de casa. 2 bolas con 2 strike. Saludo al ingeniero Juan Carlos Flores. Inge, le marqué, hombre, ayer nomás que andaba yo ocupadón para ponernos de acuerdo respecto a eso también, Aquí viene lanzamiento, cuidado, a la altura de la cabeza, tiene que agacharse y termina prácticamente en el suelo Carlos Rubio. 3-2 la cuenta. Ingenio Computacional, no olvides que ya puedes contratar internet en casa de Telcel y navegar sin límites, es muy fácil y rápido. Conecta a tu modem y disfruta. Ingenio Computacional en Delicias. En esta segunda entrada, Servando López en la loma. 3-2 para Carlos Rubio. Viene el pitch, el lanzamiento, swing, abanica y se poncha Carlos Rubio. Tanto va el canto al agua que al final de cuentas aquí sale ganador de este duelo que tenía ratito entre Carlos Rubio y Servando López. Una pichada hacia la esquina afuera para bateador zurdo. Se fue por ella el tercera base, el equipo de los algodoneros, encontrando puro viento, sin encontrar la canica. Tenemos el primer out y ahora vendrá a batear el receptor número 25, Isidro Rocha. Saludo, mi hermanazo José Lo Soto. ¿Cómo va todo el preparativo, mi José? ¿Lo bien? Mensaje que me hace llegar. Saludos. Ahí terminando el juego. Una renauncita. ¿Cómo va este asuntito con Adrián García? Igual llegamos como para la 1. Al recalentado. Sí, viene Chilo Rocha, la caja de bateo, séptimo en el orden, de 4-2 este año. 500 milésimas para Chilo. Receptor, bateador derecho, 25 en su espalda. Lanzamiento, bola. Aquí es 25. Muy bien. Así que echando raíz ahí en tercera. Muy cerca Javi Morales Bencomo con Iván Gamero. Esperando turno el zurdo Jesús Gallegos. Servando López se pone de acuerdo con Eduardo Mendívil. La cuenta para Chilo, 1 bola, 0 strike. Ya de costado el pitcher. Aquí presenta el lanzamiento rumbo a la goma. Strike el primero, 1 bola, 1 strike. Agradecerle por supuesto también a Yace Delsa. Estamos comprometidos con la calidad y el servicio. Contamos con el personal altamente capacitado y nuestros 2 negocios en sucursal a un costado de la gasolinera que está por la Cruz Roja
Y también, por supuesto, Yacedelsa Matriz. Lanzamiento strike. Lanzamiento rompiente a la esquina de afuera. Una bola, 2 strike. Acá por el puente suprimido, Yacedelsa y gasolinera Grupo Silsa G500. Cuida tu dinero y tu motor. Solicita tu tarjeta G Puntos. Ya estás participando en el obsequio de 1 motocicleta mensual. Joana Durán, de Colonia El Empleado. Joana Durán es la persona que ganó los 1,000 pesos del concurso de la competidora ferretera. Lanzamiento. ¡Swing! Abanique y se poncha. Aquí Chilo Rocha. 3 pichadas, la última muy alta para el derecho del equipo de los algodoneros. Si no con ella, Isidro Rocha, ponche para él. 2 ponches de Calderos se acaba de sacar Servando López después del triple. Vamos a ver, dicen que es muy común eso, Arturo, que abras con triple y no se note carrera. Vamos a ver si el equipo de los algodoneros aquí logra empatar el partido. Y ahora viene a batear Jesús Gallegos, número 34. Cubre la segunda colchoneta por parte del equipo local. Este año 2 imparables, 286 milésimas, han sido sencillos los 2 que ha conectado Jesús Gallegos. Aquí viene el lanzamiento abierto. La primera bola mala para Jesús Gallegos, octavo en el orden, bateador zurdo con el número 4 en su espalda. Una bola 0 strikes, así que felicidades para Joana Durán. Mañana la esperamos aquí en la cuarta entrada para entregarle los 1,000 pesos. Y recuerden, ha comenzado nuevamente el concurso. Sigan votando al 639-119-0100. Listo el pitcher, lanzamiento, foul. De botes lentos hacia atrás, va el bad boy del equipo de los Rojos de Jiménez. Así que la cuenta, una bola, un strike. Agradecerle también a Tapia, Enderezado, Pintura y Soldadura. A Daniel Río Chubíscar y Fernando Baez Azur, aquí en Delicias. Familia Tapia le atiende. Saludo a Alfredo y a toda la familia, a los hijos. Excelentes personas. Y bueno, pues ahí está Tapia, Enderezado, Pintura y Soldadura. Una bola, un strike con 2 out. También el adoptado es buena gente. Sí, ahorita vino aquí a la cabina. Aquí. Sí coincidimos. Sí, totalmente. Lanzamiento. ¡Swing! Strike el segundo. Aquí ya con ventaja el pitcher. Servando López, que baja ligeramente en la loma rumbo a segunda. Ya regresa. Respira hondo y profundo, toma las cosas con mucha calma. Tiene la ventaja, por supuesto, en la cuenta de una bola, 2 strike con 2 out. En tercera está Iván Gamero. Los 2 out han sido por la vía del poncha. Carlos Rubio y Chilo Rocha. Viene el lanzamiento alto, 2-2. A ver si, ¿sí? De esas cábalas, ¿no? Que tiene, por supuesto, el béisbol. Una de esas es ella, exactamente. Triple, sin out y no anota carrera. Veremos. Aquí está otra. Sí, la cuenta que presagia el ponche. 2 bolas, 2 out, sí. Aquí viene el lanzamiento rumbo al plato. ¡Swing! Abanique, se poncha Jesús Gallegos. Se quedó esperando Iván Gamero. Se van 2 capítulos completos. Gorditas Lili, más sabrosas y calientita, nos dice 1 carrera por 0 ganando Rojos. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos
que enfrentó a 6 bateadores en la primera entrada y enfrentó a 3 en la segunda. Aquí se combina, si bien es cierto el pasaporte para Anthony Casarín, pero fue puesto a orden intermedia buscando estafarse el cojín de segunda con el buen tiro Chilo Rocha y la asistencia del parador en corto Eric Zagarnaga. Así que viene a batear el equipo de los Rojos primero en el orden. Oye, Arturo, bueno, viene a batear por parte del equipo de los Rojos de Jiménez, Javier Encinas, Naim Núñez y Humberto Gutiérrez. Me dicen que si andamos ante algodoneros. No, es que era mucha cábala cubana ya. Sí, no, pues es que es parte de lo que tiene el béisbol. Una bola, 0 strike. Y aparte, recuerden que lo más importante de esto es la objetividad. Y hay que decir las cosas por los dos lados, independientemente que a veces el corazoncito nos pueda ganar, ¿no? Una bola, 0 strike. Y más hace un año en Cuauhtémoc. Sí, lanzamiento strike a la esquina de adentro. Una bola, un strike. Micasafacil.com, página de internet inmobiliaria. Si usted quiere comprar o rentar una casa, un terreno, micasafacil.com es la mejor opción. Con su certificación en el ramo inmobiliario. Así que no busque más, micasafacil.com. Una bola, un strike. Aquí machuconcito de foul hacia atrás. Una bola, 2 strike, abriendo por segunda ocasión la alineación el lobito Javier Encinas, de 1-1 el día de hoy, con cara anotada. Conectó imparable rumbo al jardín derecho. A todos los patrocinadores, muchas gracias por la confianza depositada en esta temporada 2019. Les agradecemos. Y aquí estamos en la segunda jornada, segundo juego de esta serie, donde hasta el momento lidera el equipo algodoneros 1-0. Está invicto en la temporada con 4 ganados, 0 perdidos. Lanzamiento rumbo al plato, bajito. 2-2 la cuenta. 2-2 la cuenta. Odontología integral con la doctora Stephanie Baeza. Le ofrece atención dental para toda la familia. Te brinda servicio de limpieza, prótesis, extracciones, eliminación de caries. Séptima Poniente, número 22A, frente a la clínica 11 del IMSS. Odontología integral con la doctora Stephanie Baeza. 2 bolas, 2 strike. Cuenta pareja, lanzamiento rodado rumbo al short, de frente al short, toma la pelota, tiro rumbo a primera, out. Por la vía 63, Zagarnaga García cayó el primer mate. Bien, nos mandan un mensaje desde el fraccionamiento Las Palmas. Saludos para el caballero Elías Luna, siempre pendiente de Romántica 102.1. Nos imaginamos después de haber terminado sus labores en una compañía refresquera, así que saludos para Elías Luna. Y bueno, para toda la gente que escucha Romántica 102.1 acá en las colonias del sector sur de Delicia, Chihuahua, siempre al pendiente de la 102.1. En la tercera, Camargo, 1 carrera por 0. Aquí va Machuconcito, ahí la toma el pitcher, tiro rumbo a primera, out. Bajó bien Adrián García, de hermano a hermano, cayó el segundo. Así que en la tercera, Camargo 1, Chihuahua 0. Y una completa, Cuauhtémoc 5, Faraones 0. Es el reporte que tenemos, va rápido. Allá en Nuevo Casadrantes, quinta entrada, aquí estamos en la tercera. Así que viene Humberto Gutiérrez. Humberto Gutiérrez con su número 5. Oye, Arturo, fíjate que ayer, nomás que como lo decimos, no, los mirones somos de palo. En la junta del previa de esta jornada me llamó la atención, pues Fernando Durán, uno de los llegados, él pues fuerte, no fuerte, ¿verdad? Así claro, tajante, dijo, el horario es 7:30, 7:30 y 7:30 por convocatoria, no Sí. se puede mover. Sí, Cuauhtémoc lo movieron. Oye, el tercer entonces, juego a las 6. ¿Cómo? O sea, yo sí pensé, voy a meter mi cuchara, ¿verdad? Pero que bueno, yo no soy nadie para meter aquí mi comentario, pero sí me llamó la atención. O sea, a lo mejor hubo jalón de orejas, ¿no? Para los que fueron delegados allá a Cuauhtémoc, porque sí nos llamó la atención que arrancara a las 6 de la tarde, el día viernes. Una bola, un strike con 2 out. Para Humberto Gutiérrez, no tiene beso oficial. Play de sacrificio rumbo al central, produce carrera. La que tiene en ventaja el equipo de los Rojos. Viene el pitcher, lanzamiento bajito, 2-1. El Vaquero Express, carne asada, 639-128-7465, Avenida Río San Pedro, frente al Oxxo, aquí en Delicias, fraccionamiento La Salle. Combos, costilla, chuleta, cirlón y arrachera, acompañado también, por supuesto, ensaladas, salchichas, quesadillas, entretoreados, tortillas, salsas, todo lo tiene el Vaquero Express en Delicias, que atiende la familia Noriega Arreola. Viene el lanzamiento
elevado rumbo al jardín izquierdo, va el jardinero izquierdo, baja el jardinero izquierdo, cerca de la línea de cal, la toma Iván Gamero, 3 vinieron, 3 se fueron, 2 entradas y media de juego. La pizarra del Codesa Alimentos Concentrado donde dice 1-0 ganando Jiménez. Sudar la camiseta, tomar el bar con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Baja de la tercera entrada, la pizarra, la competidora ferretera. Estamos ya en el segundo concurso. Hubo triple de Iván Gamero, ya premió la competidora ferretera. Hay que volver a votar al 639-119-0100. Así que viene entonces el turno para el noveno en el orden. Sí, el noveno va nada más y nada menos que el novato Raúl Ruiz, Omar Jaramillo y Eric Zagarnaga, hecho en Delicias. Mira los tres. Este es de la ex Hacienda. Raúl Ruiz, que vendrá a la caja de bateo, pero gente de la tercera zona de Delicias viene a la caja de bateo. Pues te mencionaba, se me hace extraño, siempre el meeting, Arturo, lo hacen en el exterior logout, y ayer se me hizo raro que lo hicieran en el interior. Y Javi Morales pues iba, después de la entrevista, pues rápido y su cara de gusto después de la victoria, pero pues también así como que no me conforme. A lo mejor por las decisiones que tomaron los jugadores, tanto Ruiz como Gamero, pues a lo mejor no se le fue la onda, y el otro pues a lo mejor detallitos que muchas veces que se crece, ¿no? Sí, viene entonces el turno para Raúl Ruiz, bateador zurdo, número 51 en su uniforme, el menor, cubre el jardín derecho a la defensiva, viene servando. Aquí buscaba tocar de sorpresa, se va en banda, en este caso Rulis Ruiz, que bueno, pues esta temporada de 6-1 conectó sencillo, 167 milésimas de bateo aquí para Raúl Ruiz. El primer lanzamiento fue malo. Servando López, listo, lanzamiento rumbo al plato, machucón por encima del pitcher, la pelota se interna rumbo al jardín central, de botes a media altura por encima de la colchoneta en intermedia, no le pudo llegar ni el segunda ni el chor, un batazo bien colocado, mira un machuconcito, la voltea a ver hacia arriba el pitcher y ve cómo la tiene que recoger Ramón Espinosa en el central. De esta manera llega el corredor a la primera colchoneta. Fíjate, Arturo, lo que son, está checando nuestra hoja de anotación. Los tres que han abierto entrada o tanto modo turno por primera ocasión han conectado de imparable. En la primera entrada Omar Jaramillo conectó sencillo. En la segunda entrada Gamero abrió con triple y ahora con sencillo Raúl Ruiz. Los tres han iniciado bien, envasándose. Perfecto, aquí está Omar Jaramillo, se cuadra para tocar. Por primera Raúl, viene el lanzamiento, la dejó pasar Omar. Aquí el lanzamiento fue alto, Omar abriendo por segunda ocasión la alineación del equipo de los algodoneros, conectó imparable rumbo al jardín izquierdo, fue puesto out en la intermedia después del doble play de Eric Zagarnaga. Vamos a ver el brinco de Raúl Ruiz. A correr rumbo a segunda, el tiro es pegado, va el tiro de clavado.
out en segunda. Con asistencia de Lobito Javier Encinas, por la vía 2-6. De esta manera tenemos el primero del equipo de los algodoneros y el segundo lanzamiento malo para el bateador Omar Jaramillo. Intento de robo de base para Raúl Ruiz. Así que 2 bolas, 0 strike aquí para Omar. Los Moritos Birrería, calle Quinta y avenida Tercera Norte, en Delicias, de lunes a domingo de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Consomé, tacos de barbacoa, de res y de borrego. Los Moritos Birrería, le atiende la familia Noriega Arriola. Lanzamiento aquí para Omar Jaramillo, strike el primero. Me acompaña aquí en cabina Beto Castillo, compañero de Sigma Radio, de los 40 Delicias 100.5, frecuencia hermana de Romántica de la que buena 95.3. Lanzamiento, se fue en banda aquí. Omar buscaba sorprender en toque. 2 bolas, 2 strike. Pumista de corazón. Sí, pumista de corazón. Y aquí está mi princesa, la más pequeña de 7 años, María José. Allá abajo, la princesa de 12, Diana Sofía. Y la reina, mi esposa. Mis 3 mujeres aquí presenciando el juego del equipo algonero. 2 bolas, 2 strike, 1 out. Esperando turno. El segundo en el orden, Eric Zagarnaga. Se balancea el pitcher, lanzamiento rumbo al plato. Dice que no el umpire, lanzamiento muy pegado. 3-2 la cuenta entonces para bateador en turno. Saludos para José Luego Soto. Casi pienso que se la van a dejar en la mano, señor Soto. No, no creo. ¿De la reunión? Sí. Nombre. 3-2. Ya me mandó la foto, imagínate. Viene el lanzamiento rumbo al plato, conectando de foul Omar hacia atrás. Se le estaba quedando, lo que pasa es que ya había hecho el movimiento, por eso al final fue foul aquí de Omar Jaramillo. 3-2. Agradecerle también a Super Pollos Rostizados El Pechugón. Los más grandes, jugosos y sabrosos, rápido, servicio a domicilio, 639-134-2939. Super Pollos Rostizados El Pechugón, aquí en Delicias. Viene el lanzamiento, rumbo al plato, le pone el bat, un batazo corto, rumbo al jardín izquierdo, la pelota pica, doblando rumbo al intermedio, va el tiro rumbo a segunda. Quieto, Omar Jaramillo. Ahí la baila un poco, doblete de Omar Jaramillo. Ahí llega Naim Núñez y le dice, ok, una palmadita, doblete Omar Jaramillo, Pompín. Inquieto estuvo Omar Jaramillo, puso en jaque al segundo base del equipo de los Rojos de Jiménez, porque por verlo él se venía a tercera. ¿Por qué? Porque la tercera se quedó descubierta. Menabeitia estaba buscando la pelota, el batazo de él en la raya. El Servando López pues se quedó viendo la jugada únicamente. El parador de Cor también andaba en los terrenos del jardín izquierdo y nadie estaba cuidando la tercera almohadilla. Y por tal motivo, cuando venía o abría bastante Omar Jaramillo rumbo a la antesala, pues se puso a temblar ahí a Naim Núñez. Así que doblete de El Potrillo, Omar Jaramillo, lo tenemos anclado en la intermedia. Omar Jaramillo de 2-2 el día de hoy, aquí conectando su cuarto doblete de la temporada. Batazo atrasado corto, fue el tercer, el short, bajó el izquierdo, imposible. Bien dicen que pelota de 3, pelota de nadie. Ese doblete con ojos de Omar Jaramillo. Viene Eric Zagarnaga, su compadre, de 1-0, bateó para doble play en la primera entrada, se balancea el pitcher, lanzamiento, swing, strike el primero. Le comento que Super Pollo Rostizado El Pechugón está en Avenida Río San Pedro Sur 1018, locales antiguos del Golfito. Hay un costado también de lo que es Panera El Triunfo en lo que es la Avenida Río San Pedro. Muchas gracias también por la confianza. 0 bolas, 1 strike aquí para Eric Zagarnaga, mejor bateador en la temporada regular del regional de béisbol. Viene el pitcher, lanzamiento, conectando un batazo corto rumbo al derecho. Primero fue hacia atrás, ahora va hacia adelante. Se perdió el derecho totalmente Jesús Maínez. Imparable de Eric Zagarnaga. Es que primero fue hacia atrás y cuando vio que el batazo era corto, cuando quiso ir hacia adelante, imposible. Hombres en las esquinas, Pompín. Al estilo Gallegos, ese jardinero derecho del equipo de los Rojos de Jiménez. Pues fíjate que se vio muy confiado cuando corrió hacia atrás. Y yo, te voy a ser sincero, sí pensamos que esa pelota llevaba más rumbo al jardín derecho. Al final de cuentas la pelota pica de imparable, corredor en la tercera, corredor en la primera. Y aquí lo importante para el equipo de los algodoneros,
que vendrá a batear nada más y nada menos que Luis Eduardo García Hernández. Reunión de los jugadores del equipo de los Rojos de Jiménez. Eran país, André, desparrámese por favor, juego de pelota, pero allá va el coach de picheo del equipo de los de la octava zona a hablar con Servando López, corredor a la tercera, corredor a la primera. Y le repito, vendrá a batear Luis Eduardo García Hernández, que ha conectado un total de 12 indiscutibles, Arturo. Sí. En este campeonato estatal de béisbol del estado grande, del estado de Chihuahua. Bastante gente aquí. El profesor Armando Acosta, el hijo de don Lencho Acosta, el dueño del Estadio Delicias. El ambiente empieza a crecer aquí. Una pelota gigante empieza a pasear en el graderío central de este gran Estadio Delicias. Vamos a ver si responde el tercer bat del equipo algodonero de la tercera zona de Delicias. Rodrigo González es el coach de picheo con el número 99. Aquí solamente a platicar con Servando López. Viene el veterano Luis Eduardo García, que sigue encendido, imparable rumbo al derecho en la primera entrada. De hecho, se quedó en primera aquí. Vamos a ver a la changa. Tiene en tercera Omar Jaramillo y en primera Eric Zagarnaga, un solo out. Ha conectado ya 6 imparables el equipo algodoneros y no ha podido anotar carrera. Derecho contra zurdo. Servando López vigila a los corredores. Viene el lanzamiento rumbo al plato, afuera, bajito. Primer lanzamiento malo. Saludo a Rubén Aldrete, a toda la familia, primo. Y felicidades también a Rubencito, sobrino, que cumple años el día de hoy. Enhorabuena y a seguir festejando, sobrino. Rubén Aldrete Baeza, primo hermano. Una bola, 0 strike, un out. Están en casita escuchando el béisbol. Omar Jaramillo abre ligeramente por tercera y por primera su compadre Eric Zagarnaga. Servando López nuevamente vigilando a los corredores. Se balancea, lanzamiento rumbo al plato, bajito, la pierde. El receptor va Omar Jaramillo y se anota la primera carrera. La perdió Eduardo Mendívil, un lanzamiento bajito afuera de Servando López. El intermedio está Eric Zagarnaga también, Pompín. Avanzan los corredores. Fíjate que yo creo por el conteo y porque me ha venido Javi Morales jugando, pues eso fue que se precipitó el catcher del equipo de los Rojos de Jiménez. Yo creo pensaba que iba a salir Zagarnaga rumbo a la intermedia, porque fue rápido su movimiento para tratar de quedarse con la pelota. Fue en vano, la pelota se fue hacia atrás. Llega la primera carrera para el equipo de los algodoneros de Delicias y entonces empata una carrera por bando. Vamos a ver. Con 2 bolas, 0 strike en intermedia, Eric Zagarnaga, que también aprovecha, por supuesto. Aquí pide tiempo Eduardo Mendívil, receptor. Se ha empatado el duelo ya a una carrera. 9 imparables se han conectado el día de hoy. 3 del equipo visitante, 6 del equipo local. Servando López, ya de costado, abriendo por la intermedia. Eric Zagarnaga, escoltado por el parador en corto Encinas. Strike el primero a la esquina de afuera. 2 bolas, 1 strike. Gordita Lili, el corazón en cada orden, entregada por más de 18 años. Toda una tradición desde 1998. 2 locales en Delicias, uno en Meoqui y el otro en Chihuahua. Gordita Lili, 2 bolas, 1 strike, 1 out. Para la changa Luis Eduardo García. Listo el pitcher. Nuevamente vigila Eric Zagarnaga. Lanzamiento rumbo al plato, rodado a la izquierda del segunda base. Viene el segunda base, toma la pelota. Su tiro rumbo a primera era complicado, por la vía 43, gran esfuerzo de Naim Núñez. Tuvo que ir ya del otro lado de la grama del jardín derecho para quedarse con la pelota. Contrapié, su tiro rumbo a primera, out por la vía 43, avanza color rumbo a tercera. Juan Noriega, número 27 por parte del equipo de los Rojos de Jiménez, salta a el bullpen del equipo de la octava zona. Ya lo mencionabas tú, el avance de Zagarnaga rumbo a la antesala. Viene a batear Miguel Ángel Holguín, ponchado en la entrada número 1. Ahora viene el turno para Miguel Ángel Holguín, cuarto en el orden, ponche sin tirarle. Bateador designado del equipo algoneros. Hay 2 out, pero a 90 pies de la registradora está Eric Zagarnaga. Ya pisó ese cojín, Iván Gamero no anotó. Omar Jaramillo sí. Vamos a ver Eric Zagarnaga, lanzamiento alto para Miguel Ángel. Carnitas y charrones de anda. Tenemos sábado y domingo, riquísimo asado acompañado de arroz o frijoles refritos. Agradecemos tu preferencia. La atiende Meme de Anda y Familia. Miguel Ángel Holguín, con una carrera anotada, no tiene carreras producidas hasta el momento. Vamos a ver si aquí llega la primera.
Servando López listo, el lanzamiento rumbo al plato. Abierto el lanzamiento, 2-0. En el segundo concurso de la competidora ferretera, el 639-119-0100. Omar Jaramillo en primer lugar, en segundo Jesús Gallegos y en tercero Luis Eduardo García, empatado también con Carlos Rubio. Sigan votando al 639-119-0100. Aquí rompe contacto con la placa el pitcher de Guanajuato, Servando López. 2 bolas, 0 strike, 2 out. Para bateador derecho, 88 en su espalda, listo el pitcher. Lanzamiento. Dice que no el umpire, nuevamente buscando esa esquina. Se le niega a Servando López, 3-0. Así que bueno, pues ahí está esperando turno Iván Gamero, a ver si alcanza. Estamos en la tercera entrada en la parte baja. El juego ya empatado a 1 carrera. Servando se balancea, lanzamiento rumbo al plato, lo perdió. Un lanzamiento muy pegado. Así que pasaporte. Es el primer pasaporte, de hecho, que obsequia, que regala Servando López. Hombres en las esquinas, Eric Sagarnaga por tercera y por primera Miguel Ángel Holguín. Y viene Iván Gamero, que abrió tanda en la segunda entrada y conectó triple y se quedó en tercera. Fíjate cómo son las cosas, primer pasaporte que da en este juego de pelota el lanzador derecho, el equipo de los Rojos de Jiménez, y le han conectado un total de 6 imparables para una carrera. Créeme que son pocas las anotaciones del equipo de algodoneros, pero aquí hay que mencionarlo, que fueron 2 imparables en la primera entrada, 1 en la segunda y 3 en este episodio número 3. Muy bien, gracias ahí, siempre el dato oportuno de Ramón Gallegos desde el terreno de juego. Vamos a ver Iván Gamero, derecho contra derecho, clasificado con el número 40 en su uniforme. Listo, Servando López, se balancea, el lanzamiento rumbo al plato. ¿Lo golpeó? Sí, lo golpeó. Lanzamiento muy pegado a la altura del codo izquierdo, ¿no? Es donde se va por ahí tocando, va Tony Ramos, Pompín. Hasta que por fin, allá va con el golpe, y es que en el turno anterior fueron 2 pichadas, muy pegadas para Iván Gamero. Voltea Servando López rumbo al... Mira, no sé si te fijaste la seña de Juan Manuel Mainaveite, Arturo. Rumbo al pitcher Servando López. Ahí corredor en la primera. Atento, piénsala bien. No sé, se me hace muy raro este golpe para Iván Gamero. Llegando a la primera colchoneta por la vía del oro y sube a la intermedia Miguel Ángel Holguín. En la antesala se queda Eric Sagarnaga. Allá va el umpire de home. Para terminar o para decirle al catcher, véngase por acá por favor, este juego tiene que irse rapidito porque vamos muy lentos. Exactamente son las 2 para las 9 de la noche, Arturo, muy lento este juego de pelota aquí en el Gran Estadio Delicias. Sí, apenas por terminar el primer tercio. Autocristales Lux, manejamos la mejor tecnología para el cambio de cristal de tu vehículo. Nuestros técnicos están certificados y bien capacitados. 472-76-77. Ya termina la asistencia de Iván Gamero en primera. Atento también Humberto Gutiérrez, ahí estaba muy cerca del clasificado. Vamos a ver a Carlos Rubio, más peligroso en esta serie de 5-0. 4-0 ayer, 1-0 el día de hoy, con ponche. Hace ahí un batazo por encima del chor. Imparable Rommel izquierdo central. Viene una rumbo al plato. Viene otra, viene doblando a tercera. Rumbo a home, Iván Gamero. Doblete, 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 doblete de Carlos Rubio. Por donde premia la competidora ferretera. Imparable aquí de Carlos Rubio, lo decíamos, más peligroso. Pompín. Comentario oportuno, Arturo. Bien lo mencionabas tú. Batazo bien colocado. Vamos a ver qué decide el señor Vicente. Pero aquí trae a Gamero y trae a Sagarnaga anotando carrera por parte del equipo de los algodoneros de Delicias, al igual que a Miguel Ángel Holguín. 4 carreras por 1, doblete por donde premia la competidora ferretera. Toda la gente que votó por Carlos Rubio, estén atentos de la llamada. Por Carlos Rubio votaron 16 nada más. Así que borrón y cuenta nueva. Aquí lanzamiento para el derecho, Isidro Rocha, séptimo orden, receptor, ponche. Tirándole la segunda entrada. 3 producidas, Arturo. 3 carreras producidas para Carlos Rubio. Con ese doblete vació la casa. Qué velocidad en los senderos también de Iván Gamero. Un espectáculo verlo correr. 0 bolas, 1 strike, 2 out. Listo el pitcher. Lanzamiento
pegado y le marcaron el strike aquí a Chilo Rocha. Se fue hacia adelante del plato, perdiendo el equilibrio un poco Chilo Rocha. 0 bolas, 2 strikes, 2 out. Así que con 2 outs viene el batazo oportuno de Carlos Rubio. Doblete atrasado por el puro callejón de los milagros entre el izquierdo central. Y el juego se pone ya 4 carreras por 1. Aquí está listo Servando, se pone de acuerdo ya con su receptor, abriendo por segunda Carlos Rubio. Y con 2 outs, base por bola, golpe y doblete. Sí, haciendo daño ese pasaporte y ese golpe también. Entonces, bueno, pues aquí está el equipo tomando ya una ventaja de 4 carreras por 1. Ahora pide tiempo Chilo Rocha. Agua Electropura Delicias. También contamos con presentaciones de botella de medio litro, litro y medio y galones. 474-2332, la mejor agua del estado. Agua Electropura Delicias. Ahora pide tiempo el receptor Mendivi. 0 bolas, 2 strike con 2 out. Ventaja total y absoluta aquí para el pitcher. Vamos a ver cómo maneja la situación. Ya le hablábamos de la contundencia, la ofensiva del equipo de los algodoneros. Y repito, con 2 outs haciendo este rally para irse arriba, son de 4 carreras por 1. 0 bolas, 2 strike. Por la intermedia abriendo Carlos Rubio. Y otra vez pide tiempo Eduardo Mendivi. Buenas noches, Arturo, excelente transmisión. Saludos a Araceli y a la familia Nevares Sáenz, escuchando el béisbol. Vamos algodoneros con todo. Saludos, Arturo, gracias. Muchas gracias por el mensaje. 639-471-9124 y 639-123-5796. 0 bolas, 2 strike. Golpe aquí. Lanzamiento, cuidado. Ahí se está doliendo bastante Chilo Rocha en el codo izquierdo. Va Tony Ramos. Qué golpe aquí de Servando López, ¿eh? Sí, de hecho, pues el bat lo soltó, Arturo. Chilo Rocha, después de ese golpe, se va quejando bastante, el receptor de equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicia. Vamos a ver si puede continuar en este juego de pelota. Oye, Arturo, de manera pues pública, ¿no? Agradecer lo que viene siendo al director del INMUDEC, el ingeniero Manuel Soto Zapata, un apoyo brindado para el próximo campeonato nacional que tendremos con el equipo de la sub-17-19. Estaremos en Monterrey, Nuevo León, en ese campeonato nacional de la Williams Sport. Bien, abriendo las puertas entre semana, un apoyo interesante el que nos brindó, y muy al pendiente, Arturo, de las crónicas de Romántica 102.1. Nos hablaba de lo que tuvimos, ¿no? Comentarios durante la gran final, durante el rol regular, y pues también de los comentarios que tú mencionabas en el programa deportivo durante la semana después del subcampeonato del equipo pionero de Delicia. Saludo, mi Arturo, disfrutando de un excelente juego en la voz de un excelente cronista, y un saludo a mi esposa Pati, atentamente Julio Valdés. Gracias, Julio. Te mando un fuerte abrazo y saludos para ti y para tu apreciable familia. Muchas gracias. Agradecerle también a Williams Cifuentes. Saludos, mi champ, saludos. Gracias también. Y bueno, hombres en segunda y en primera. Carlos Rubio en la intermedia y en primera Chilo Rocha, ya recuperado después del golpe. 2 golpes ya ha dado en esta entrada. De hecho, uno primero a Iván Gamero y ahora a Chilo Rocha. De costado, Servando López, lanzamiento rumbo al plato, conectando un batazo corto rumbo al jardín izquierdo. Viene hacia adelante el izquierdo, Anthony Casarín, ahora va hacia atrás, se le cayó la pelota. Viene anotando Carlos Rubio, doblando a tercera rumbo a home a toda velocidad. ¡Oh! Chilo Rocha fue puesto out en home. Se perdió totalmente Anthony Casarín allá en el izquierdo, porque primero fue de adelante, después fue hacia atrás, y cuando tiene la pelota se le cayó. Vamos a ir a un corte y regresamos. Así que 5 carreras por 1, ganando el equipo de los algodoneros después de un tercio de entrada. 3 entradas completas. Alcodes Alimentos Concentrados Delicias. Sudar la camiseta, tomar el bar con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero.
Sí, así es, ya está marcado el error allá del jardinero izquierdo. Así que rally de 5 carreras para el equipo algoneros en la parte baja de la tercera entrada. Ahora viene la cuarta, la pizarra es esa de la competidora ferretera, 5 carreras por 1. Recuerden que ya hubo un segundo premio. Hay que votar de nuevo el 639-119-0100. Pompín, adelante. Viene a batear por parte del equipo de los rojos de Jiménez de la octava zona, cuarto, quinto y sexto, nada más y nada menos que Miguel Ángel Holguín, Ramón Espinosa y Juan Manuel Madinavectia. La mínima Miguel Ángel Rivera, el killer. Por parte del equipo de los rojos de Jiménez, ante los lanzamientos de Adrián García Hernández, agarró un descansito, vamos a ver qué tanto le benefició a el orgullo de la colonia Hidalgo. Adrián García, allá se metió la pelota gigante, Sí, pide tiempo el Tampayer de tercera. Me está escuchando, se me hace, pide tiempo, dice, saquen esa pelota por favor. 7 imparables del equipo de los algodoneros, 3 del equipo de los rojos de Jiménez, un error del equipo que nos visita. Y bueno, al final de cuentas trajo una carrera en los Spike de Carleto Rubio. Saúl Durán de los lotes urbanos es quien gana los 1,000 pesos de la competidora ferretera en el segundo sorteo. Felicidades a Saúl Durán de lotes urbanos. Strike el primero a la esquina adentro para Miguel Ángel Rivera. El cuarto del norte, bateador asignado, el killer. De 1-1 el día de hoy, conectó imparable rumbo al derecho, se quedó estacionado en la intermedia. Ya tiene colchoncito Adrián García que se balancea. Lanzamiento bajito, una bola, un strike. Y recordar la gente, Arturo, que de nueva cuenta se resetea todo, tienen que volver a empezar a votar por los jugadores del equipo de los algodoneros que usted cree que va a conectar de nueva cuenta de extra base del premio de la competidora ferretera al 639-119-0100. Una bola, un strike. Listo el pitcher, lanzamiento, esquina de afuera, no. Malo. 639, 465, 6131, 6 concursos, sí, ya de hecho van 2 premios. Cham, sigo escuchándolo desde Guadalajara, muy buena narración. Vamos algoneros, soy Mario Flores, gracias Mario. 2 bolas, un strike. Aquí para el killer, cuarto en el orden. Listo el pitcher, se balancea, lanzamiento rumbo al plato. Rodado, al final. Una línea por ahí flojita al lado derecho de Jesús Gallegos, imposible, bien colocado. El killer con su segundo imparable ahora rumbo al central. Con la fuerza necesaria, Arturo, para que esa pelota de fuera rumbo al jardín central. Si vemos nuestro ojo de anotación, pues habían sido 8 hombres sin que le conectaran de imparable Adrián García Hernández. Desde la primera entrada, que no le conectaba de imparable Miguel Rivera, le dan sencillo a Adrián García Hernández. Vamos a ganar, excelente transmisión. Saludos al Víboro y a Juanito Jiménez, Mon González, gracias Mon. Saludo a mi buen amigo, el señor Francisco Javier Guerrero Viera, que manda mensaje, Pompín. No, saludos al señorón Francisco Javier Guerrero Viera, al abuelo postizo, sinceramente una gente que bastante tiempo desde pañales, creo que sí, le tocó verme al señor Pancheto Guerrero, allá donde pican los moyotes, en la carretera federal, Arturo, rumbo a las terrazas, allá muy común después de esos juegos de entre semana de béisbol y softball, se echaban sus refresquitos. Saludos a la gente en el parque de béisbol Alfonso Curatrillo, listando todo para el torneo regional de la William Sport, categoría 9 y 10 años. Strike tirándole aquí el bateador del equipo de los rojos de Jiménez, Ramón Espinosa. Hoy fue la junta previa de ese torneo, categoría 9 y 10, torneo William Sport, que llevará el nombre de Miguel Ángel N. Carrillo. De hecho, mañana ceremonia inaugural a las 5 de la tarde, Arturo. Excelente, 0 bolas, 2 strike aquí para Ramón Espinosa. No tiene beso oficial, recibió pasaporte, esto en la primera entrada. Ventaja aquí para el pitcher, se balancea, lanzamiento conectado de foul. Raúl Ruiz no sabe correr las bases, ya lo demostró ayer que no se paró en tercera, gracias. Fíjate que la distancia, Arturo, perdón que me interrumpa, abrió muy poco, De hecho yo mencioné aguas con el brinco de Raúl Ruiz, pero era muy poco lo que había abierto el corredor del equipo algodonero. Gracias por sus mensajes, saludos, excelente transmisión. Donde me tienen que mandar los mensajes de la competidora no son a los teléfonos ni de Pasión Deportiva, es al del concurso, es 639-119-0100. Grábelo, concurso de la competidora, lanzamiento elevado, rumbo al jardín derecho, va el segunda base, va el primera base, al final es el segunda base. Jesús Gallegos en terreno de foul, fly foul, rumbo al 4 para usted que anota, aquí dominan a Ramón Espinosa.
Cayó el primero de la parte alta del cuarto episodio. Vendrá a batear Juan Manuel Medina Beitia, que bueno, roleteó rumbo a las paradas en corta para que pusieran force out en la intermedia, nada más y nada menos que a Ramón Espinosa. Aquí viene a tomar su segundo turno a la caja de bateo por parte del equipo de los Rojos de Jiménez. Juan Manuel Medina Beitia, número 72 en su jersey. Hay una en la pizarra, sigue corriendo en la primera Miguel Rivera. Vamos a ver el turno entonces para Juan Manuel Medina Beitia, de 1-0. Sexto en el orden, tercera base, lanzamiento, buscaba sorprender en toque, cruzó, sí cruzó, dice aquí el umpire de primera. 0 bolas, 1 strike. Saludos, mi champ. Aquí estamos como cada año apoyando a los algoneros a través de tu excelente transmisión. Mi esposa, mi hija y mi suegra apoyando a los algoneros en el gran estadio. Jorge Hermosillo, gracias, George. Fuerte abrazo para ti y a tu familia. Un lleno el día de hoy aquí en este inmueble. 0 bolas, 1 strike, 1 out, ganando algoneros 5 carreras por 1. Lanzamiento, línea hacia el lado izquierdo de Carlos Rubio. Se tira. ¡Oh! Gran jugada, Carlos Rubio. En un abrir y cerrar de ojos, una línea fuerte, Pompín. Sí, línea contundente como portero, como el estilo Jorge Campos. Se le tiró cuál largo es. El tercera base del equipo de los algodoneros tomó la pelota y bueno, luciéndose el antesalista del equipo local, Carlito Rubio. Tenemos el segundo out. Viene a batear Eduardo Mendívil, el receptor. Eduardo Mendívil clasificado de 1-0. Le hizo una gran jugada a la defensiva. Omar Jaramillo abriendo tanda en la segunda entrada. Así que en primera se mantiene Miguel Ángel Rivera, el killer. Adrián García listo, se balancea. Aquí viene el lanzamiento rumbo al plato. Machucón por tercera, toma el tercera, tiro rumbo a segunda, out. Por la vía 5-4 es puesto out aquí Eduardo Mendívil, así que se van 3 entradas y media de juego. La pizarra de Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas, nos dice, ganando algoneros 5 carreras por 1. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carrera, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, haciendo juego, sin oportunidad nos vas a dejar, que todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Muchas gracias, se mantiene en la loma de los disparos. Servando López con el número 13 en su espalda. Se viene en la parte baja del cuarto episodio. Ganando el equipo de la tercera zona algodoneros de Delicias 5 carreras por 1. Para el triunfo, sucursal Colonia El Empleado, Avenida del Parque, calle 12 Poniente, 639-132-2485. Qué rico pan en Delicias y queso Los Pinos. Nuestra misión, producir el queso de la mejor calidad en el gusto de los consumidores a precio justo. Queso Los Pinos. Así que bueno, pues el equipo algodoneros ganando. Voy a aprovechar para invitar aquí a Humberto García, ganador del primer premio del concurso de la competidora ferretera ayer, que al jugador más valioso, Iván Gamero, le vamos a entregar 1,000 pesos. Aquí el detalle es que habíamos quedado que era en la parte alta de la cuarta entrada, ¿no? Entonces, como viene en la parte baja, es 500 para él y 500 para su servidor. Lo vamos a compartir. Ok, también Beto Castillo. Bueno, entonces entre 3. Una ronda. Ok, perfecto. Pero de agua de horchata. Ahí con mi amiga Liz Valles, allá abajo, Bueno, voy a saludar aquí a Humberto García. Humberto, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, oiga, buenas noches. Sí, buenas noches. Saludos que quieras mandar, hermano. Pues un saludo ahí para mi familia, mi esposa, mis chavos, que dije sintonizaron romántica para mandarle un saludo. Ahí combinación, sí, voté por Carlito Rubio. Felicidades, disfrutar los 1,000 pesos de la competidora ferretera, hermano. Muchas gracias.
Ánimo, gracias Humberto. Felicidades. Gracias, no al contrario. Ahí está la competidora ferretera, la mejor en Delicias y la región, la mejor surtida, precios y algo muy importante, 100% deliciense y 100% de la región. La competidora ferretera. 0 bolas, un strike para bateador en turno. Viene a batear Algodoneros. Aquí lanzamiento, strike el segundo, Pompín. Noveno, primero y segundo por parte de la alineación de Javier Morales Bencomo. Ellos son el novato Raúl Ruiz, Omar Armando Jaramillo Carrillo y también Eric Zagarnaga. Perfecto, así que Raúl Ruiz conectó imparable rumbo al jardín central y fue puesto out en la intermedia, buscando estafarse exactamente el cojín de segunda. Buen tiro de Eduardo Mendívil en asistencia de Javier Encinas, el lobito por la vía 2-6. Ok, una bola, 2 strike la cuenta aquí para el novato, el menor, Raúl Ruiz. Servando López, ya de costado, se balancea, lanzamiento abierto, 2-2. Qué gran compromiso para la competidora ferretera, Arturo, y pues, la gente que la administra, ¿no? Los propietarios, porque un equipo como Algodoneros ahora viene de mucho contacto y sobre todo con jugadores que saben correr bien las bases. Sí, aquí lanzamiento, foul, atrasado. Saludos Arturo, aquí escuchándote tu transmisión junto a mi hija Majo, que es algodonera de Hueso Colorado, Mario Díaz. Gracias Mario. Fuerte abrazo, por supuesto a tu hija. Felicidades, buena opción por supuesto, algodonera. 2 bolas, 2 strike para el noveno en el orden. Lanzamiento rumbo al plato, al suelo. Lanzamiento pegado, y ya no quieren problemas ni líos con la justicia, ¿no? Lleva 2 golpes. Iván Gamero y Chilo Rocha saben de ese asunto y termina en el suelo Raúl Ruiz. 3-2 la cuenta. Oye, tienes buena coordinación con tu familia, Arturo, para los boletos, ¿eh? ¿Por en qué? Pasión Deportiva, pues nadie te escucha, se acaban rápido. Sí, sí. Tienes totalmente de acuerdo. Gracias a toda la gente. ¡Swing! Manique se poncha. Ya el quinto chocolate cortesía de Servando López y de Mueblerías Portillo aquí en Delicias. Una pichada alta que le gustó a Rule Ruiz. Tenemos el quinto chocolate, como tú ya lo mencionaste. Viene a batear Omar Jaramillo. Buena tarde para él de anoche. 2 imparables en 2 turnos. De hecho, uno de ellos extra base. Saludo hasta mi casa. Bueno, lo que fue mi casa. A mi mamá, a mi señor padre. Fuerte abrazo a los dos. Lanzamiento, Omar Jaramillo conectando de foul atrasado. 0 bolas, 1 strike. Sí, la verdad, agradecerle a toda la gente que le gusta nuestro trabajo y que ha formado parte de nuestra casa Sigma Radio Romántica 102.fm, ya en nuestra 6ª temporada por Romántica 102.fm. 0 bolas, 1 strike. Lanzamiento, buen rodado rumbo a la segunda. Batalló un poco, batalló mucho. Al final malabareó, perdió la pelota. Es raro porque era un rodado totalmente de frente. Naim Núñez, error aquí del segunda base. Lo pone muy nervioso Jaramillo a Naim Núñez. Lo vimos acá en la intermedia. Ahora bateando. Corredor al inicial. Vamos a ver qué hace Eric Zagarnaga a batear en estos momentos. Roleteó para doble play en la primera entrada y conectó sencillo en la tercera. Además anotó carrera. El segundo va del equipo algodonero de Delicias. Tercera baja, Manzanero 7-0, el equipo de los Faraones. Muchas gracias. Quinta baja, 3-0, ganando Camargo a Chihuahua. Juanito Terrazas de out 27, gracias. Así que en primera Omar Jaramillo, viene Eric Zagarnaga, segundo en el orden para ahora en corto. De 2-1 el día de hoy. Se balancea el pitcher, lanzamiento, strike. En Juárez, agarrados 1 por 1, Indios y Mineros en la quinta entrada. Doble play en la primera entrada para Eric Zagarnaga y conectó imparable. Rumbo al jardín derecho, anotó carrera. 0 bolas, 1 strike, 1 out para él. Aquí Servando López se pone de acuerdo con Eduardo Mendívil, el receptor, abriendo por primera ligeramente Omar Jaramillo. Ya de costado el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, conectando de foul, pegando en la malla, atrasado cerca del círculo de espera el equipo algodoneros. Natura. A ti deportista que practicas pesas, spinning, zumba, te recomendamos Natura, donde encuentras todos los suplementos para la práctica de tu deporte, bajando la plaza del Santuario, la esquina de la nutrición. Natura. 0 bolas, 2 strike, 1 out. Ahora sí el que nos echó la tierra encima fue el señor Javier Ávila. ¿Por qué? Ya ni nos habla.
No, ahí se reporta seguidón ahí en Tiene el que estar programa. más concentrado ahora con el Sí. equipo de los algodoneros y también el joven Lupillo Esparza. Lanzamiento, bueno, pues es que ya está en buenos puestos, ¿no? Allá abajo como anotador oficial Javi Ávila y aquí arriba está Lupillo Esparza también. Saludo. Una bola, 2 strike, un out. 11 imparables hasta el momento en esta parte baja de la cuarta entrada. 7 del equipo local, 4 del equipo visitante. Servando López vigila a Omar Jaramillo de reojo, lanzamiento rumbo al plato, rodado, rumbo a la segunda. La toma el segunda, a segunda un out, la primera, doble play. Tardó un poco el umpire de primera en marcarlo, así que se van 4 capítulos completos. Gordita el Dili, más sabrosas y calientita, nos dice 5 carreras por 1, ganando Algodoneros. Algodoneros somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Muchas gracias, parte alta de la quinta entrada. La pizarra de la competidora ferretera, ganando Algodoneros 5 carreras por 1. Viene a batear el equipo de los Rojos de Jiménez, Bompín. Con octavo, noveno y primero, Arturo. Nada más y nada menos que Anthony Casarín, Jesús Maínez y nada más y nada menos que Javier Encinas. Sigue en lo más alto del montículo el derecho, Adrián García Hernández, que nos parece aquí muy cerquita de nosotros, su señora madre, viendo el rey de los deportes acá por el lado de la tercera colchoneta. Bompín, tengo una duda. Dígame. Naim Núñez, Sí. es hit al central, ¿verdad? De Naim Núñez, déjeme le digo rápidamente, en la entrada número 1. 1, no, al derecho. Ok, al derecho y fue puesto out en tercera. En tercera había 9-7-2 9-6-5, ¿no? y luego había 13 Ok, perfecto. en la tercera entrada. Sí, ya estamos bien. Y ahora viene el turno para Anthony Casarín, octavo en el orden, jardinero izquierdo, número 18 en su uniforme. Agradecer nuevamente a Ramón Gallegos en el tenor de juego, al ingeniero Edson Meléndez en la plataforma del Facebook, también por YouTube, el canal Pasión Deportiva en Delicias, Arturo Baeza, Vicente Rodríguez de la competidora ferretera en controles, Jorge Antonio Sánchez Garay. Y hoy tengo aquí de lujo visita de mi compañero Beto Castillo también. Oye, Arturo, te dije 9-4-2. Sí, es 9-6-5, ¿no? 5. Ok, Sí, 5 es. sí. Lanzamiento, aquí dice alto para Antonio Casarín. En la segunda entrada recibió pasaporte y fue puesto out en segunda con el tiro de Chilo Rocha y la asistencia del parador en corto, precisamente Eric Zagarnaga. Una bola sin strike para el octavo en el orden. Listo, Adrián García. Aquí se balancea, lanzamiento rumbo al plato, alto el lanzamiento. Cinema Delicias. Tenemos estrenos cada semana. Consulta nuestra cartelera www.cinemadelicias.com, a una cuadra de la Plaza Carranza. Y Burritos Lalos, bistec en chile rojo, deshebrada en chile verde. Burritos Lalos, consintiendo su paladar aquí en Delicias, cerca del Seguro Social. 639-501-9062, consintiendo su paladar. La atienden Lalo y Norma Sapien. Lanzamiento
nada, 3 y nada. Nos manda un mensaje, otros distinguidos seguidores de Romántica 102.1, David Olivas y la familia Olivas Mercado, atrás del jardín izquierdo, justamente en el fraccionamiento Cumbres del Deporte, escuchando Romántica 102.1. Gracias al tremendo David Olivas. De la gente que, si sigue así, próximamente llegará también a empallar a nivel estatal. Lanzamiento, strike, el automático, 3 y 1. Saludos a toda la familia. Cuarta baja, Venados 2, Soles 2. Gracias por el reporte. Bueno, 3 y 1 la cuenta. Luis René Sainz, oye, lanzando por parte del equipo de Soles de Ojinaga. Sí, me comentó quién, Paulino Rodríguez, el vikingo primo, un saludo. Lanzamiento, nada. Al final es pasaporte aquí para Antoni Casarín. Desde la entrada número 2 no otorgaba pasaporte Adrián García Hernández. Aquí otorga el tercero en su labor de pecheo hasta el momento para Adrián. Me preguntaban aquí, aficionados que se encuentran en la primera fila de este gran estadio de Delicias, ¿cómo la ve con Adrián García, Pompín? Si nos da 5 entradas, qué bueno, y son gratas para Adrián García, por lo que te mencionaba, únicamente tuvo 4 días de descanso después de que lanzó allá en Parral, Chihuahua. Muy bien, muchas gracias por el reporte. Bien, entonces el turno para Jesús Maínez, bateador derecho con el número 4 en su espalda, se cuadra para tocar. Aquí viene el lanzamiento, al final es un machuconcito ahí de foul, 0 bolas, un strike. Fue dominado en la segunda entrada con elevado rumbo a segunda de 1 nada. Tractores del Norte, distribuidor New Holland, la marca que da más para ti, Beer Junior. Barbería y peluquería, calidad que mereces. Afeitado de barba completa o delineado con vapor de ozono. Oasis Plaza en Delicias, ahí por la avenida del Parque, local de la pura esquina por fuera. 0 bolas, un strike. Nuevamente se cuadra para tocar el menor. Viene el lanzamiento y vuelve a fallar. Strike el segundo y al final también le pega por ahí a Chilo Rocha, que el día de hoy, bueno, no la trae por ahí. No, está como los boxeadores. Adrián García lanzó por espacio de 6 entradas, se enfrentó a 25 bateadores, le hicieron únicamente una carrera, le conectaron 4 imparables, otorgó 3 bases por bola. En ese encuentro, pues un wild pitch y ponchó a 6 enemigos allá en Parral, Chihuahua, el pasado domingo. Perfecto, 0 bolas, 2 strike. Veremos a ver qué decide aquí Jesús Maínez. ¿Cuál es la indicación? En primera está Antoni Casarín, 5 carreras por 1. Estamos en el 5º episodio. Romántica 102.1 FM agradece su sintonía, su preferencia. Mañana el juego, 7:30. Estaría Omar Basulto, el zurdo de Mérida, Yucatán, frente a Marvel. Ahorita les digo. Manríquez, ¿no? Manríquez, sí. El clasificado, por cierto, del equipo de los Rojos. Lanzamiento. ¡Swing! Abanique y se poncha. Aquí el menor. ¿No es el de la boleta 36? ¿Cómo? ¿No es el de la boleta 36? ¿Por qué? Ah, no. Oye, primer ponche quedó en este juego de pelota Adriana García y se lo da al menor Jesús Maínez. Buen out. ¿Por qué? Porque ya tenemos el primero de la 5ª entrada después de haber otorgado base por bola el inicialista del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. Pues de todo aquí, Arturo, elotes, papitas caseras, las semillas tan conocidas, las espumosas, agua, refresco, de todo aquí en el Estadio de Delicias. Me pareció ver también el de los algodones, una fiesta grande la que hemos vivido, y felicitar patronato, comité regional, a la gente de Mercadotecnia por esa bonita ceremonia oral que nos regalaron. Y como debe ser, ¿no? Algo rápido y bien hecho, o sea, así de fácil. 0 bolas, un strike con un out. Javier Encinas en la caja de bateo. Javier aquí está abriendo por tercera ocasión la alineación del equipo de los Rojos de 2-1. Imparable rumbo al derecho, anotó carrera y luego abrió tanda en la tercera, donde lo dominan por la vía 63. Short primera, va a salir Antoni Casarín. Fue todo entonces para Antoni Casarín. Va el número 51. Número 51 por parte del equipo de los Rojos de Jiménez, allá trotando Miguel Ángel Torres, Arturo. Miguel Ángel Torres García, nacido el 15 de julio del año del 90, nacido en Jiménez, Chihuahua.
Así que Miguelito Torres entra a correr por Anthony Casarín. Y bueno, pues es jardinero también en sus años de menor derecho. Ayer estuvo en el izquierdo, si mal no recuerdo, ¿no? Ahorita investigamos bien el caso de Anthony Casarín, porque el coach de primera fue el que vino a hacer el cambio. Sí, puede ser que algo por ahí se resintió, no sé. Sí, Miguel Torres ayer estuvo en el jardín izquierdo y así que entra a correr. Aquí viene el lanzamiento rumbo al plato, la pierde aquí Chilo, la pelota se va hacia atrás, va corriendo de segunda rumbo a tercera, no, se va a caer a medio camino, se va a caer en la intermedia. Wild. Aquí la responsabilidad para el pitcher. Ya está en segunda Miguel Torres. Javier Encinas se encuentra una bola, un strike con un out. Así que una muy buena entrada. Y mañana, le repito, el juego es a las 7:30. Omar Basulto, exactamente el zurdo, frente al clasificado José Marvel Manríquez Mendoza. Omar Basulto, que reporta hasta el día de mañana. Una buena oportunidad para él, ¿no? No se ha visto del todo bien el clasificado. Una bola, un strike, un out. Difícil cuando no trabajas en conjunto con el equipo. Se balancea el pitcher, lanzamiento, se cuadra para tocar, el toque es por tercera. Al final es foul. Así la toma Carlos Rubio, tiene que regresar. Aquí buscaba sorprender, sobre todo Javier Encinas. Una bola, 2 strike. Onyx Suite en Delicias, a un costado de Casino Vitrales y Farmacia 24 horas. Servicio de cable, internet inalámbrico, horno de microondas, cocineta, mesa de trabajo, frigobar y clima artificial. 472-9595. Y Leche Zaragoza, la leche de casa. Leche Zaragoza, el amor te hace crecer. Ventaja para Adrián García. Una bola, 2 está. Ya en la intermedia está Miguel Torres. No sé si sea un tirón, Arturo, porque llegó Casarín, se bajó la pantalonera y traía una venda en su muslo izquierdo. Bueno, perfecto. Entonces a lo mejor venía ahí resintiéndose, ¿no? Y al final así toman las cosas. Cham Mendíbiles, familiar de Rosario Carrillo. Desconozco. Arturo, aquí escuchándote, ya pude. Ok, gracias, ingeniero Franco, saludos, Inge. Lanzamiento, aquí un machucón al pitcher, es el receptor el que toma la pelota, va tiro rumbo a primera out. Bajaba Adrián García, pero al final cómodo de frente, llega Chilo Roche, saca la bazuca rumbo a primera y por la vía 2-3. Cayó el segundo, avanza corredor rumbo a tercera Miguel Torres. No muy dada esta situación de vía 2-3, se ve mucho cuando es sacrificio, pero al final de cuentas aquí se da esta ruta vía 23 en la Ingle, Arturo, donde trae molestias el jugador del equipo de los Rojos de Jiménez, Anthony Casarín. No sé, ¿verdad? No se justifica el error de allá en el jardín izquierdo porque él había llegado, pero pues al final de cuentas sale por lesión Anthony Casarín. Buenas noches, Cham, escuchándolos aquí en casa con mi papá, excelente transmisión, Javi Sáenz. Gracias, Javi. Así que hay 2 out, hombre en tercera, y viene el turno para Naim Núñez, segundo en el orden, segunda base, con el número 7 en su espalda. Listo el pitcher, lanzamiento, hay un batazo profundo, rumbo al izquierdo central, la pelota pica, se extiende hasta la barra, doblete aquí, va a buscar una base más, no, al final es doblete productor de la segunda carrera. Naim Núñez ya anotando fácilmente a Miguel Torres. Buen contacto aquí del negrito Naim Núñez, Sí, ya lo mencionaste, tu buen contacto, sólido allá entre central e izquierdo. Lo tenemos anclado en la intermedia, carrera producida para él. Y al final de cuentas lo que son las cosas, ¿no, Arturo? Después de haber sacado 2 out, de la base por bola 2 out, viene. Aquí se le quedó un picheo cómodo para el jugador del equipo de los Rojos de Jiménez, Naim Núñez, que logra aprovechar, conectando su segundo indiscutible de este juego de pelota. Pero trae carrera. Hola, buenas noches, Cham, aquí saludando, aprovecho para enviarle saludos a Ligoncho, a mi esposa Ivonne y a mi hija Michelle. Excelente narración y arriba algodoneros, Lara de la Ciudad de México, saludos, gracias. Viene el lanzamiento aquí para Humberto Gutiérrez, foul, pegando en la malla, ligeramente atrasado en dirección al círculo de espera el equipo de los Rojos, donde está ahí con el bat Miguel Ángel El Killer Rivera. Así que 0 bolas, 1 strike. Marco Vargas Tuxedo, marcas como Oscar de la Renta, Refinat y After Six. Avenida del Parque frente a Cristo Rey en Delicias, se viene la etapa de graduación, renta y venta de trajes, camisas, smoking, toga de accesorios. 0 bolas, 1 strike, 2 out, todavía sacudido con ese doblete de Naim Núñez, Adrián García.
5 carreras por 2, se modifica la pizarra, viene el lanzamiento, rodado al lado izquierdo, el parón en corto, imposible, la pelota se interna rumbo al central, la toma Omar Jaramillo, juega conservador, va rumbo a segunda, así que aquí produce Humberto Gutiérrez la tercera carrera. Llama a su equipo que se prenda Humberto Gutiérrez, indicando a Romualdo Gauss levantando sus manos. Bueno, imparable, me metió su guante de una manera, pues tratando de agarrarla. Adrián García con la mano hacia atrás. No, fue en vano. Tenemos el imparable para el tercer del equipo de los Rojos de Jiménez y Aguas, que viene a bater un hombre que ha conectado 2 indiscutibles en este juego de pelota. El cuarto va del killer Miguel Ángel Rivera. Así que conferencia en la loma, está el coach de picheo Ricardo Solís platicando con Adrián García. 2 carreras en esta entrada, 3 ya en total para los rojos que se acercan. Algodoneros que sigue ganando 5 carreras por 3. Miguel Ángel Rivera, el killer, el cuarto en el orden, ya está en la caja de bateo, bateador zurdo. Hoy de 2-2, imparable rumbo al derecho, se quedó estacionado a la intermedia. Y abrió tanda en la cuarta, conectó imparable rumbo al central y fue puesto out forzado en segunda. Así que 2-2, el cuarto tolete zurdo contra derecho. Está Humberto Gutiérrez en primera. Humberto, que ha tenido una buena jornada ante el equipo de la tercera zona algodoneros. Produce, por cierto, Humberto Gutiérrez sus primeras 2 carreras de la temporada. Recordar que ya lleva 2 carreras producidas, una con fly de sacrificio rumbo al central en la primera entrada. Una bola, 0 strike. Hay 2 out. Adrián García, Chilo Rocha. Pitcher receptor, tardando y tomándose todo su tiempo Adrián García. Por primera todavía aquí, bueno, ya abre 1-2 pasos Humberto Gutiérrez. Adrián García se balancea, viene el lanzamiento rumbo al plato alto, tan alto que se tiene que poner de pie Chilo Rocha. Así que 2 y nada la cuenta. Deliciosas con tocino, champiñones, hawaianas dobles y sencillas, unas hamburguesas Charlie. Avenida Río San Pedro, número 606A en Delicia, 100% carne de res. Y CAS por frente del Mercado Juárez, rápido servicio a domicilio, 472-4000. Así que el killer con 2 bolas, 0 strike. Esta parte alta del quinto episodio. Juego ha durado algo. Van 13 imparables, ¿no? Conectados hasta el momento. Viene el lanzamiento rumbo al plato. Cruzó. Dice que no el umpire, 3 y nada. Parecía que había cruzado Miguel Ángel el killer Rivera. Pero bueno, al final el umpire de home, Marcos Cruz. Así que hubo un cambio de umpire, Pompín. Porque ¿Sí? ayer no estaba Armando Lucero, ¿no? No, ayer estaba Rangel. Jesús, el negrito Rangel, sí. Totalmente de acuerdo. Isaías Ornelas también al bullpen del equipo del Algodoneros, Arturo, junto con Misael Verduzco. Sí, cardiendo el calentadero del equipo de la tercera zona algodoneros, cortesía de Quidoche Delicias, la innovación en la base que nos mueve. Viene el pitcher, lanzamiento, al final lo perdió. 4 lanzamientos malos, allá va platicando Humberto Gutiérrez con Luis Eduardo García, así que el intermedio ve a Humberto y rumbo a primera Miguel Ángel. De las primeras bases buenos en nuestro béisbol del estado de Chihuahua, Arturo, tanto Luis Eduardo García como el caso también de Humberto Gutiérrez, como ya lo mencionamos. Ya va Javi Morales, se me hace que va a hacer todo para Adrián García Hernández. Bueno, sí, ya va a ser todo. Entonces entra Javi Morales, ven cómo. Vamos a ir a un corte, regresamos, George, por favor. Llegar primero, vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienes
Muchas gracias, así que fue todo para Adrián García. Todo para Adrián García Hernández. Viene a lanzar nada más y nada menos que Misael Verduzco. Verduzco, número 65 en su jersey, brazo derecho por parte del equipo de los algodoneros. Adrián García Hernández, 4 entradas, 2 tercios, 22 bateadores. Hasta el momento le han hecho 3 carreras, un total de 6 imparables. Otorgó 4 bases por bola, no golpeó, únicamente un wild pitch y ponchó a un rojo de Jiménez. Deja 2 corredores de herencia. Si lo puede ganar, más no lo puede perder. Vamos a ver cómo le va en relevo a el pitcher derecho Misael Verduzco, clasificado del equipo algodonero. Bueno, aquí está, perdón, el detalle. Hay que revisar ahí porque está lanzando 4 entradas, 2 tercios. Adrián García. Viene entonces Ramón Espinosa. Lanzamiento bajito. Hay que ver el trabajo de los demás compañeros. Sí. Afirmativo. Una bola, 0 strike, 2 out. No está lanzando las 5 entradas. Una bola, 0 strike, 2 out. Hombres en segunda y en primera. Misael Verduzco clasificado. Strike, aquí le emparejan la cuenta, una bola, un strike. Misael, que al final pues terminó con 4 ganados, 0 perdidos, siendo líder precisamente de la temporada en ganados y perdidos, principalmente como abridor, y lo ha utilizado el cuerpo técnico como relevo en este campeonato estatal. Lanzamiento, cruzó, me parece que sí, dice la P de primera que sí. Strike el segundo. Una bola, 2 strike. Muy por debajo de lo que se espera de Ramón Espinosa, Pompín. Sí, sobre todo por ese gran año que tuvo el 2018. No sé, no fíjate que lo veo un poco más distraído a Ramón Espinosa este año. El número 10, a lo mejor Tonoa logra embonar con el equipo de los Rojos de Jiménez en este año. Una bola, 2 strike, 2 out. Aquí viene el lanzamiento bajito, hombre, tercera. Ya no le mete el guante por ahí Carlos Rubio, así que Humberto Gutiérrez ya está en tercera, Pompín. 3 días le sacó Humberto Gutiérrez a Misael Verduzco. Robo de base para él. Un poquito aquí de agüita de melón. De aquí abajo, de mi buena amiga Liz Valles y de su familia. 2 bolas, 2 strike, 2 out. Listo el pitcher, lanzamiento. Hay un machucón por tercera, le ataca el tercera. Carlos Rubio saca su tiro rumbo a primera out. Por la vía 53 se van 4 entradas y media de juego. La pizarra 3 para los rojos, 5 para algodoneros. Alcodes Alimentos Concentrado de Delicias. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros desde esta zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta,
molestias que no quisiera uno recibir, ¿no? Hubo un minuto de silencio por el fallecimiento de la mamá de Brian Holguín, jugador del equipo de los Algodoneros, y también el abuelo de Ramón Espinosa, jugador del equipo de los Rojos de Jiménez, Pompín. Pues mira, venía mi comentario apenas, no, que muy distraído. Ramón Espinosa, son cosas que muchas veces se ven desde acá en los comentarios que hacemos, y pues está, ¿no? El caso de Ramón Espinosa, y pues también lamentable la noticia por parte del jugador Brian Holguín. Entonces, dos noticias pues muy, pues sí, obviamente no, y que toda la gente guardó el respeto, toda la gente se puso de pie, tanto jugador del equipo de los Rojos de Jiménez como Algodoneros, rojos en el terreno de juego y Algodoneros en el logout, pero todos quitándose la gorra, ¿no? Y muy respetuoso ese minuto de silencio. Dice, tenemos información, Arturo, de Juárez. En la sexta, igual, siguen una carrera por bando. Y en Cuauhtémoc, 7-0 en la tercera. Oye, me están mandando un mensaje, Ay, Diosito santo. Esos errores garrafales. Es que a veces agarra el micrófono cualquiera y así es muy difícil. De todos modos, un abrazo a Brian Holguín. Falleció su abuelita. Qué error, ¿no, Pompín? Sí, un error, pues, lamentable, ¿no? Obviamente, ¿no? Pues es la abuelita de Brian y pues no, créeme que sí, desconcierta ese tipo de errores. Bueno, adelante, aquí va un batazo rumbo al jardín derecho. Y bueno, Luis Eduardo García, imparable del imparable. Imparable, sí, imparable del imparable. Bien, por Luis Eduardo García, la primera pichada. Tenemos corredor en la primera colchoneta. Ya bate Luis Eduardo García, pero le van a seguir Miguel Ángel Holguín, Iván Gamero y se alcanza Carlitos Rubio. Bueno, aquí viene entonces Miguel Ángel Holguín. Miguel Ángel el día de hoy de 1-0. Ponche sin tirarle en la primera entrada y pasaporte en la tercera. Anotó carrera, Pompín. Vamos a ver al cuarto del orden. En primera, Luis Eduardo García. La verdad que qué comienzo de temporada para la changa, excelente. Vamos a ver al bateador derecho Miguel Ángel Holguín con el número 88 en su espalda. Luis Eduardo García corriendo por primera. Par de grandes jugadores los que están en este momento en primera, ¿no? Luis Eduardo y Humberto Gutiérrez. Arturo. Sí. Robin Ventura Gutiérrez de Tamaulipas, número 23, a calentar por parte del equipo de los Rojos de Jiménez. También ya estaba en el bullpen Juan Noriega. Y también pues salió a calentar. Ahí te informo de los otros dos que salieron a calentar. Bueno, 0 bolas, un strike. Bueno, por lo pronto son Juan Noriega y el número 46 Javier Ernesto Rodríguez, Jesús Alberto Beltrán y Ventura. Perfecto, aquí se cuela para tocar. El toque es al pitcher, tranquilo el pitcher, va el tiro rumbo a segunda, es malo. La pelota se va rumbo al central, va el tiro rumbo a tercera. De clavado Luis Eduardo García. Al final, perdón, llega barrido. La pierde también el tercera base. Ahí está la changa. Y en segunda Miguel Ángel. Hombres en tercera y segunda, Como novato Luis Eduardo García, Arturo, es bueno mencionarlo. Llegando quieto tanto a la intermedia, barrido, y quieto también a la antesala, Bien jugado por parte de Luis Eduardo García Hernández. Corredor a la tercera, corredor a la segunda. Sí, que otro error más en el tiro rumbo a segunda. No hay out, hombres en tercera y en segunda, Luis Eduardo está a 90 pies y Miguel Ángel Holguín está en la intermedia. Ahora viene Iván Gamero. Hoy Iván con triple abriendo tanda en la segunda. Se quedó de hecho a 90 pies de la registradora. Y en la tercera recibió golpe y anotó carrera. Vamos a ver a Iván Gamero ahora. Clasificado número 40 en su espalda. Servando López se mantiene 5-3. Ganando Algodoneros en esta parte baja de la quinta entrada. Misael Mesa, Arturo, corredor en la intermedia. Misael Mesa entra a correr por Miguel Ángel Holguín. Servando López, listo. Ya de costado. Aquí viene el lanzamiento rumbo al plato. Cuidado, lanzamiento pegado para Gamero. Primer lanzamiento malo, Pompín. Sí, primer lanzamiento malo para Iván Gamero. Triple golpe para el de Durango. Corredor en la tercera, corredor
en la intermedia. Vamos a ver si logra recuperar esas anotaciones que recibió el equipo de los algodoneros en la parte alta del quinto rollo. En el tercer concurso de la competidora ferretera, Omar Jaramillo en primero, Jesús Gallegos en segundo y Luis Eduardo García en tercero, y en cuarto Iván Gamero. Lanzamiento strike a la esquina de adentro. No le gusta Iván Gamero, le da la espalda al umpire, va rumbo a tercera, voltea a ver a Javi Morales que le aplaude. Ya regresa rumbo a la caja de bateo el clasificado Iván Gamero, una bola, un strike. Ingenio Computacional, distribuidor autorizado Telcel, elige el plan a tu medida. Ingenio Computacional aquí en Delicias. La cuenta pareja para Iván Gamero, esperando turno Carlos Rubio. No hay out, hombres en tercera y segunda, hombres en posición de anotar. Allá va la revirada rumbo a tercera, quieto. Le metió el guante ahí en el pecho a Luis Eduardo García, Juan Manuel Mainabeitia. Andaban sorprendiendo, pero al final la changa logró apoderarse del cojín de tercera. Chante Organic Spa, masajes y faciales orgánicos, desintoxicación iónica. Pregunta por nuestros paquetes y también contamos con diseño de uñas, manicure y pedicure a una cuadra del santuario. Le atiende Ilse Noriega y Diana Domínguez. Lanzamiento, rompa el plato, swing, strike el segundo. Informes al 639-465-1467. Haga su cita. Así que ventaja aquí para Servando López. De 1-1 el día de hoy Iván Gamero. 639-471-91-24 y 639-123-57-96. Mensajes, algún saludo, algún punto de vista, con mucho gusto. Y el de la competidora ferretera, para que no se confunda, es otro. Grábelo. 639-119-0100. Siga votando. Estamos en el tercer concurso. Ya hubo 2 premios. Lanzamiento, engañado totalmente. Lanzamiento a la esquina de afuera. Va por ella. Swing. Abanica y se poncha Iván Gamero. Por la misma manera que estaba haciendo el swing largo a la pelota, aprovechó eso el lanzador del equipo de los Rojos de Jiménez. Como lo decimos, no lo vio muy apalancado, le vino con ese lanzamiento fuera, por eso lo obligó a que hasta cayera de rodilla el quinto va del equipo de los algodoneros, Iván Gamero. Tenemos el primer out, siguen corriendo a tercera y en la intermedia vamos a ver si no hay cambio de lanzador por parte del equipo de los Rojos de Jiménez. Saludo a la gente que por ahí nos acompaña. Dice: mi estimado Chama, Adrián García no puede aspirar a la victoria porque no completó las 5 entradas requeridas. En caso de ganar Algodoneros sería el... Sí, totalmente de acuerdo. En cuanto a los relevistas, gracias. Saludo a Víctor Cárdenas, muchas gracias. Saludos Arturo, ya rumbo a Delicias desde Ojinaga, escuchándote como siempre. Ahí nos vemos ahorita, Dios mediante. Cuauhtémoc 7-0 a Nuevo Casadránez en la cuarta. En la quinta, Alta Soles y Venado 2-2. Saludos ingeniero Eduardo Barrios. Y en la séptima, Camargo 3-0 a Chihuahua. Saludos Inge, muchas gracias. Te mando fuerte abrazo y bueno, pues cuidado ahí en la carretera, Bueno, aquí está el turno para... Quedamos... A ver, algo estoy mal aquí. Le dieron la base intencional. Perdón, es que estaba acá con los mensajes. Le dieron la base, ¿no, Pompín? Sí, intencional a Carlos Rubio ahora con esa modalidad, ¿no? De mandarlo directamente rumbo a la primera almohadilla. Así que el turno es para Chilo Rocha, séptimo en orden receptor, de 1-0 el día de hoy. Ponche tirándole la segunda y golpe en la tercera y fue puesto out en home. Casa llena, no hay donde ponerlos. Allá va la revirada, no, al final se quedó con esférica porque la revirada buscaba sorprender a Misael Mesa, que ya corre en la intermedia. Luis Eduardo está en tercera y en primera Carlos Rubio. A ver a Chilo Rocha. Se aprovecha y poder ampliar la ventaja el equipo algodoneros. Servando López, listo, lanzamiento rumbo al plato, swing, strike el primero. Ya Cedelsa cuenta con la mejor tecnología, venta, instalación en neumático, rotación, desponchado, reparación de suspensión, alineación y balanceo. Nuestra misión, tu satisfacción. Y gasolina Grupo Silsa G500, cuida tu dinero y tu motor, porque si tu motor pudiera hablar, te daré las gracias en nuestras 4 estaciones, cerca de la Cruz Roja, en contraesquina y Acedelsa Matriz, por Aurrera y en Avenida Las Industrias. Gasolinera Grupo Silsa G500. Cuadrangular del Toronjo, 10-0 en la quinta. Gracias. Ganando entonces Cuauhtémoc a los Faraones, que ayer Faraones noqueó en la octava el equipo de Manzaneros. 0 bolas, 1 strike, 1 out. Copado aquí de algodón
por todos lados, observando aquí un batazo corto rumbo al central, viene el central, toma la pelota, viene el pisicórrano. Al final, aunque el tiro no es muy bueno, muy abierto, más cargado rumbo a la caseta del equipo de los rojos. Ya Luis Eduardo se había parado unos metros después de la colchoneta de tercera, así que casa llena se mantiene, Pompín. Se mantiene, pero ya con 2 outs en la pizarra por parte del equipo de los algodoneros a la ofensiva en estos momentos. Siguen ganando al son de 5 carreras por 3 en este segundo juego de la serie. ¿Qué más? Chan, buenas noches. ¿En qué jornada juega Delicias con Camargo? A ver, déjeme. Ahorita le investigo rápido, no recuerdo bien. La siguiente, Algodoneros va a Ojinaga y luego recibe a Madera. Y me parece que después vienen las series contra Juárez consecutivas. Aquí lo voy a decir exactamente en qué jornada. Es que nada más encuentro el calendario. De hecho, Delicias va a recibir a Camargo en la jornada 8. En la jornada 8, en la antepenúltima precisamente de esta temporada. Del 4 al 6 de julio. Del 4 al 6 de julio, ahí está el reporte completo. Lanzamiento bajito afuera para Jesús Gallegos. Octavo en el orden, segunda base con el número 4 en su uniforme. Hoy de 2 nada. Ponche tirándole para el tercer out de la segunda entrada y luego se envasó con error del jardinero izquierdo. Una bola, 0 strike, 2 out. Casa llena con 2 out. Se balancea el pitcher, lanzamiento, strike a la esquina adentro. Aguanta y se lo marcan. Una bola con 2 strike entonces. En esta parte baja de la quinta entrada, 5 carreras por 3 ganando Algodoneros. Ha conectado 8 imparables por 6 del equipo de los rojos. Servando López ya se pone de acuerdo con su receptor. Aquí se balancea, lanzamiento rumbo al plato. Swing, strike el segundo. Dañado con ese lanzamiento Jesús Gallegos. Chuy que pues no ha podido conectar, imparable todavía, ¿no? No, sí, ya, 2 conectó en Parral, pero hoy busca su primero. Una bola, 2 strike con 2 out. Mañana el juego a las 7:30. Listo el pitcher. Vigila a los corredores, viene el lanzamiento rumbo al plato, conectando un batazo atrasado rumbo al jardín izquierdo. La pelota va a picar Luis Eduardo García. La pierde ligeramente. Ya Misael Mesa viene doblando de tercera rumbo a home. 2 más para Algodoneros. 7 carreras por 3 responde a la banda contraria, un batazo colocado sobre todo. Productor de 2 carreras para Chuy Gallegos. Logra recuperar las anotaciones que le hizo el equipo de los Rojos de Jiménez en la quinta entrada en su parte alta. Bien conectado, con ojos, esa pelota por parte de Jesús Gallegos. Un mata pitcher. Y mira, el término aquí está aplicado. Va a ser todo para el abridor del equipo de los Rojos de Jiménez, Armando López. Vamos a ver por quién jala el manejador Bujaidar en este momento del equipo de los Rojos de Jiménez. Vamos a ir a un corte, regresamos 7-3 ganando Algodoneros. Comenzado Algodoneros, tercera zona dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad.
Tiene al final pitcher zurdo. Javier Ernesto Rodríguez, número 46 en su jersey, Arturo. Nuevo lanzó por parte del equipo de los Rojos de Jiménez. Servando López, Arturo. 4 entradas, 2 tercios. 26 bateadores. 7 carreras. 9 imparables. Otorgó un total de una base por bola, 2 golpes y ponchó 5. Perfecto. Así que 6 bueno, ponches. 6 ponches, sí, con el de ahorita. Bueno, entonces Javier Rodríguez, el zurdo, con el 46 para enfrentar a Raúl Ruiz, que tiene todavía el madero por ahí esperando. Noveno en el orden, de 2-1 el día de hoy. Abrió tanda en la tercera entrada, conectó imparable rumbo al jardín central. Fue puesto out en segunda, buscando de hecho robarse la colchoneta en el buen tiro de Eduardo Mendívil en asistencia del parón en corto Javier Encinas, y viene a ser ponchado en la cuarta entrada tirándole. Odontología Integral con la doctora Stephanie Baeza. Le ofrece atención dental para toda la familia. Te brinda servicio de limpieza, prótesis, extracciones, eliminación de caries. No te puedes perder nuestra promoción en bracket. Citas al 639-172-90-17, séptima poniente aquí en Delicias. Lanzamiento swing frente a la clínica 11 del IMSS. Odontología Integral con la doctora Stephanie Baeza. 0 bolas, 1 strike con 2 out entonces para bateador en turno Raúl Ruiz, noveno en el orden. Zurdo contra zurdo. Javier Rodríguez se balancea. Viene el lanzamiento rumbo al plato alto. En la colchoneta la intermedia Carlos Rubio y en primera Jesús Gallegos. Micasafacil.com. Si usted quiere comprar o rentar una casa o terreno, la página de internet inmobiliaria es micasafacil.com, con certificación en el ramo inmobiliario. Una bola, un strike. Lanzamiento rumbo al plato bajito. Echándole vista aquí Raúl Ruiz. 2 bolas, 1 strike, 2 out. Agradecemos el mensaje nuevamente, sí. Nosotros nada más nos dejamos llevar por el anuncio del sonido local, pero agradecerles. De todos modos, nuestro más sentido pésame a la familia de Brian Holguín, es la abuelita la que falleció. Lanzamiento bajito. 3-1. Aquí complicándose Javier Rodríguez, el zurdo. Algoneros, casi una máquina realmente en cuanto a la ofensiva, Ese equipo que antes Pompín batallaba para hacer carreras, para venir de atrás, pues ya lo hizo con Taparral, y aquí también, sobre todo, bueno, pues ha venido generando, ¿no? Aquí pasaporte al final para Raúl Ruiz. Mucha velocidad, poco control de este Javier Rodríguez. Base por bola para el jugador del equipo de los algodoneros. Se trata nada más y nada menos que Raúl Ruiz. Ya lo mencionabas tú, Arturo, es una gran responsabilidad el uso del micrófono en cualquier lado, en cualquier lado, y más para dar ese tipo de noticias, Arturo. Hay que tener una confirmación clara, porque simple y sencillamente pues es lamentable la noticia, y luego todavía cargándole pues son más fuerte, ¿no? Esa información que dio que el sonido local. Al final de cuentas, pues gracias a la gente que nos corrigió a nosotros. Chava Hernández, saludos Chava, gracias por el reporte. 0 bolas, 1 strike, 2 out. Viene el lanzamiento rumbo al plato. Hay una línea al final, es de un machucón. La levanta así Humberto Gutiérrez, tranquilo, va y pisa la colchoneta de primera, y bueno, al final dominan Omar Garamillo por la vía 33. Se van 5 entradas completas de juego. 7-3 ganando algodoneros. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros.
Muchas gracias. Se viene la parte alta de la sexta entrada. A batear el equipo de los Rojos de Jiménez. Viene el turno para el sexto en el orden. A la ofensiva del equipo de los Rojos de Jiménez. Se te informo de quién se trata. Se trata nada más y nada menos que de Juan Manuel Medina Beitia, Eduardo Mendívil. La mínima tanda bateadora por parte del equipo de los Rojos de Jiménez y Miguel Torres. Viene aquí el lanzamiento strike el primero. Misael Verduzco se mantiene. Entró al relevo después de la actuación de Adrián García. 0 bolas, 1 strike la cuenta. Listo el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, al final conectando de foul hacia atrás en el backstop, haciendo contacto en la esférica. 0 bolas, 2 strike. Dice buenas noches, puedo votar por Misael Mesa. Sí, si entra a batear se queda por Miguel Ángel Olín, que al final era el bateador designado. Pues sí, 0 bolas, 2 strike. Buenas noches, Arturo. Naica ya está moviendo piezas con su directiva. Y una pregunta, si quieren traer a Jimmy Portillo, si podrían. Pues habría que arreglar la situación con Naica, pero ¿en qué sentido? Ahí está Jaime Lara. Ahorita Jimmy Portillo, por cierto, tengo entendido, anda como delegado, ¿no?, de la liga. Dice duelo de picheo en la frontera, 1-1 Indios y Mineros. Aldo Salinas por Juárez, Martín Urias por Parral. Jaime Sendejas, gracias por tu mensaje. Igualmente, amigos, soy hermano de Lupillo Cárdenas, un abrazo. Claro, la mañana platiqué con Lupillo. Allá van a platicar con el pitcher cerca de Javi Morales, Pompín. Sí, tiene que ir manejado el equipo de los Algodoneros de Delicias. Pues ni la gorra, ni el guante. Ahorita investigamos qué fue lo que le dijeron a Misael Verduzco, porque no sé si el tiempo, ¿no?, de lanzar o... No sé si fueron a revisarle algo. No, porque ni siquiera le pidieron nada. Bueno, Ni el guante, ni la gorra, nada le pidieron. 1 bola, 2 está en la cuenta. Para Juan Manuel Medina Beitia. El tiempo. Ok. El tiempo que dura para venir con la pichada. Perfecto. O sea, cuando lleva la pelota la tiene atrás ahí. A la gente que está escuchándonos, la pelota la pone atrás y luego viene y la pone en su guante. Es poco el tiempo con la que le tiene la pelota ahí. Línea al primer bote, la toma Misael Verduzco, manda el tiro a la inicial y por la vía 13 dominado Juan Manuel Medina Beitia. Eso es lo que le fueron a decir. Tapia, enderezado, pintura, soldadora, avenida Río Chubíscar y Fernando Baeza Sur. Familia Tapia la atiende. Así que al final, buena reacción de Misael Verduzco por la vía más corta. 1-3, pitcher primera, ponen out a Juan Manuel Medina Beitia. Viene el séptimo, el receptor Eduardo Mendívil clasificado. De 2-0 el día de hoy, después de la gran atrapada de Omar Jaramillo, la gran jugada abriendo tanda en la segunda. Al final en la cuarta, bola ocupada. Así que aquí el primer lanzamiento de Misael Verduzco para el número 77 en su espalda. Clasificado contra clasificado. Uno pitcher, otro receptor. Bateador derecho con el número 77 en su espalda. Viene el lanzamiento rumbo al plato. Lanzamiento no es bueno, 2-0. Tenemos una buena ubicación, ¿no? Una buena perspectiva, mi querido Beto Castillo. 2-0 la cuenta. Listo el pitcher, se balancea el lanzamiento. El primero, sí. Aguanta si lo marcan. 2 bolas, 1 strike, 1 out. No sé si todavía siga fiel seguidor del equipo de los Venados de Mazatlán. Tremendo Beto Castillo en la Liga Mexicana. Imagino que sí, ¿no? ¿Le vas a los Venados de Mazatlán? Sí, todavía. Y a los Pumas. 2 bolas, 1 strike, 1 out. Lanzamiento. ¡Sin! Strike el segundo. Hay algunos villamelones que de repente empiezan a ganar algunos equipos, se cambian, ¿no? Y no, en este caso Beto se mantiene fiel en la... Y luego sobre todo, pregúntenme a mí. Aquí el lanzamiento no es bueno, nos vamos a cuenta máxima de 3 bolas, 2 strike, 1 out. ¿Qué quería el vecino? ¿Una pila? 3-2 con 1 out. Se han conectado 15 imparables hasta el momento. Estamos ya en la parte alta de la sexta entrada. Lanzamiento. ¡Sí, señor! Ponche sin tirarla aquí para Eduardo Mendívil solito. Agachó la cabeza y se fue rumbo a la caseta. Así que ponche. El primero en la cuenta de Misael Verduzco, cortesía de Mueblería Portillo. Como niño regañado, se fue Mendívil, solo se marcó el strike. Por la manera que lo hizo, Arturo, se vio extraño, ¿no?
agarró su batecito y se dio la media vuelta. El umpire pues obviamente ya se le ha marcado él, únicamente le pone crema al umpire de home para marcar el tercer strike. Tenemos el segundo out de esta parte alta justamente del sexto episodio. Sí, así se vio muy inocente en ese sentido, sobre todo en cuanto a la reacción, ¿no? Viene entonces el número 51 que va a entrar a correr por Anthony Casarín. Se trata de Miguel Torres, bateador derecho. En este caso, Anthony Casarín salió aparentemente por una lesión. No tuvo beso oficial, recibió par de pasaportes. Y al final el que anota la carrera es Miguel Torres, que entró a correr por él precisamente en esa quinta entrada. Una bola, 0 strike con 2 out. Misael Verduzco de costado. Lanzamiento rumbo al plato. Strike el primero a la esquina de afuera. Una bola, un strike. El Vaquero Express, Avenida Río San Pedro, frente al Oxxo, aquí en Delicias, fraccionamiento La Salle. Tenemos combos, costillas, chuleta, sirloin y también arrachera, acompañado. Lanzamiento foul de ensaladas, salchichas, quesadillas, chile en rajas, toreados, tortillas, salsas. El Vaquero Express, informes al 639-128-7465. Haga su pedido. La familia Noriega Arriola le atiende. Una bola con 2 strike, 2 out. Tuvimos la oportunidad de charlar con el presidente municipal, licenciado Eliseo Compeán Fernández. Ahí checa la entrevista para Pasión Deportiva, Arturo. Excelente, muchas gracias. Buen trabajo también en ese aspecto. Esas entrevistas que estamos pasando en el programa y gracias a la colaboración de Pompín al término de los partidos. En esta ocasión fue antes del juego. 2 bolas, 2 strike, 2 out. Oye, la de Ferrito, pues varios comentarios de gente que tiene el número de un servidor. Pues que queremos respeto, Arturo, como medio de comunicación. Sí, aquí un elevado, corto, rumbo al central, viene hacia adelante Omar Jaramillo, ya la pide, ya la carrera se quedó con ella. Iba la asistencia también de Eric Zagarnaga, buscaba también por ahí colaborar Iván Gamero, venía toda la asistencia, pero al final es Omar Jaramillo, 3 vinieron, 3 se fueron, se van 5 entradas y media de juego. Gorditas Lili más sabrosas y calientitas, ganando Algonero 7 carreras por 3. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje. Muchas gracias, viene Eric Zagarnaga, segundo en el orden, aquí conectando de foul, atrasado. Así que viene la parte baja de la sexta entrada, la pizarra de la competidora ferretera. Estamos en el tercer concurso ya. Sigan votando al 639-119-0100. Llévese 1,000 pesos. Adelante, Pompín. Cero bolas, un strike. Viene el zurdo. Se mantiene Javier Rodríguez con el número 46. Se trae el segundo para Eric Zagarnaga. Un saludo para todos los niños
de Latrillo, categoría 9 y 10, que vamos por el campeonato mañana, en especial Abel Rascón, poniendo en alto el nombre de Naika. Gracias. Cero bola, 2 strike, lanzamiento bajito. Muy bien, entonces Eric Zagarnaga el día de hoy de 3-1, doble play en la primera entrada, imparable rumbo al derecho, no toca carrera en la tercera y otra vez doble play en la cuarta. Los Moritos Birrería, les recomiendo las Moritas, quesadilla hecha costra, montada en barbacoa, una bola, 2 strike, lanzamiento swing, cañado totalmente, se va en banda que Eric Zagarnaga ponche, tirándole para él. Ponche para el segundo del equipo de los algodoneros de Lince, Eric Zagarnaga, que primera ocasión que lo ponchan en este juego de pelota. Primer ponche para el lanzador número 46, Rodríguez, del equipo de los Rojos de Jiménez. Vamos a ver qué sucede, qué logra hacer el equipo de los algodoneros. Que es bueno mencionar que los dos rally que ha hecho lo ha hecho con 2 outs en la pizarra. Ahí te mandó un mensaje, hermano. Sí, ya lo leí, no hay ningún problema, apoyar sobre todo ese tipo de proyectos, ¿no?, que tiene la liga en ese sentido, las ruedas de prensa, y bueno, no pasa nada, una bola, 0 strike. Sabrá Luis Eduardo García hoy de 3-2 con carrera anotada, imparable rumbo al derecho en la primera entrada. Aquí viene el lanzamiento, aquí conectando a línea trazada, imparable rumbo al jardín izquierdo de Luis Eduardo García, de 4-3 el señor el día de hoy. No, créeme que admiramos a este gran jugador Luis Eduardo García Hernández. Qué manera de jugar el rey de los deportes. Y recuerdo todo lo que le gritaba al aficionado Jan Parral: ya retírate, ya estás viejo. Y mira, no se cansó de batear. Es el inicio del campeonato estatal, pero créeme que se ve bien físicamente, se ve muy bien Luis Eduardo García en esta temporada. Mire, si me da a ver cambio de lanzador, vamos a ver de quién logran jalar. Viejo los cerros y todo reverdece. Vamos a ir a un corte y regresamos. Muchas gracias, ya estamos de regreso. Así que bueno, cambio de pitcher. Viene a lanzar nada más y nada menos que Juan Noriega, Arturo, por parte del equipo de los Rojos de Jiménez. Dice: un saludo para todos los niños de la escuela Cura Trillo, categoría 9 y 10, que vamos por el campeonato mañana, en especial Abel Rascón. Dígale a Pompín que le eche porras, ya lo conoce así, el tremendo Abel Rascón. Juan Noriega lanzando, déjame te platico una anécdota de este Abel Rascón, chavalito, Arturo, catcher, bueno para batear él, y me tocó en el pasado torneo, ya andaba cansado de cachar, había cachado en lo que viene siendo el torneo distrital, y fue el juego de la final de la Liga de Béisbol Delicias el miércoles, y ha cachado 3 partidos, viernes, sábado y domingo, y el miércoles llega a cachar 2 entradas, y se cansó. Y luego salta llorando y dice: ¿sabes qué? Ya no puedo cachar, dice. Bueno, pues está bien, hijo, ni modo, cambio de catcher, pero la primera la puedo jugar, Muy contento Abel Rascón. De las cosas, ¿no?, que dices tú, bueno, son niños, pero pues también obviamente se cansan. Y viene y bateando muy bien este chavalito Rascón, una categoría muy buena, de 9 y 10,
¿Por qué? Porque se vienen enfrentando a equipos, Arturo, que tienen sus niños topes de 10 años y esa camadita latrillo es de puro niño de 9 años que se ponen al tú por tú y primeramente Dios, mañana tendrá una excelente temporada. Bueno, aquí está Misael Mesa, para la gente que preguntaba, él entró a correr por Miguel Ángel Holguín, se queda como bateador designado, lanzamiento al final, swing strike el primero para Misael. Miguel Ángel hoy se fue de 2-0 con pasaporte y carrera anotada. La otra carrera anotó Misael Mesa exactamente cuando entró a correr en la quinta entrada por Miguel Ángel Holguín. 0 bolas, 1 strike, 1 out. Derecho contra derecho, el veterano Juanito Noriega en la loma. Con el número 27 viene el lanzamiento, strike el segundo. 0 bolas, 2 strike. Los Moritos Birrería también les recomiendo ese lonche de barbacoa con queso en costra, ahogado en el caldo de consomé. 639-128-7465. La familia Noriega Arriola le atiende. Así que 0 bolas, 2 strike, ventaja para Juan Noriega. Hay un out, corriendo por primera Luis Eduardo García. Espera turno Iván Gamero, el clasificado. Ahí está agarrando un bat Jorge García. Aquí conectando machucón de foul. Cerca donde está colocado Javi Morales Bencomo. Super pollos rostizados el pechugón. Los más grandes, jugosos y sabrosos. Rápido servicio a domicilio. 639-134-2934. Déjate consentir solo por el pechugón. Avenida Río San Pedro, Sur 1018. Locales Antiguo Golfito. A un costado de Panera del Triunfo, exactamente, también de la avenida Río San Pedro. En Super Pollos Rostizados el Pechugón. 0 bolas, 2 strike, 1 out. Esa es la cuenta para Misael Mesa. 7 carreras por 3, ganando Algodoneros. Viene el pitcher, lanzamiento rumbo a la goma alto. 1 bola, 2 strike, hay un out. Así que 639-471-9124 y 639-123-5796. Para sus mensajes, ya sea de texto o de WhatsApp. Mañana tendremos sábado a las 8:30 Pasión Deportiva con todos los pormenores de esta jornada 2, la actividad de hoy viernes. Comenzó ya la serie también entre Camargo y Dorados. 1 bola, 2 strike, viene el lanzamiento, esquina de afuera, dice el umpire que no. 2 bolas, 2 strike, 1 out. Ahí en el cajón de primera está Jaime Lara, ¿verdad? Y el señor Jaime Lara Hernández, número 33 en su jersey, que ayer te pasaba pues su récord, su trayectoria en el béisbol. Aquí el tremendo Jaime Lara Hernández. Sí, exitoso, viene el lanzamiento rumbo al plato, bajito, 3-2 con un out. Aparte también fue presidente municipal de Saucillo. Una gran persona, Arturo. Jaime Lara lo vimos en el Alamito, que será hace como 15 días, antes de ir a Parral. Y no lo conocí, entramos a dejar la mercancía en la tienda y salir rápido. Y de repente te hablan allá un señor. Y era el tremendo Jaime Lara, pues hablando obviamente de béisbol. Fue su error del compañero de haberme dicho que estaba Jaime Lara en la tienda. 3-2, foul. Con un out había salido rumbo a segunda. Luis Eduardo García tiene que regresar. Así que 3-2, los bad boys del equipo algoneros ahí muy activos. Gael Flores, Pedro Soltero. ¿Dónde quedó Juanito Aguilar? Como que se van alternando, ¿verdad? Sí, Juanito Aguilar. Aunque él puede hacer lo que quiera, ¿eh? No, olvídate. Lo corren y nos quitan el estadio. No, y corren a Fierrito de la liga. Sí, demandas y olvídate. Juanito Aguilar ya también. ¿Desde cuándo que le encargué su currículum? Hasta la fecha no me lo ha traído, ya tiene como 30 jornadas. Lanzamiento, aquí la pierde, de hecho, el receptor en un lanzamiento malo, pero al final ya era pasaporte para Misael Mesa, pero tiene que ir rápido por ella porque Luis Eduardo García estaba muy atento. Hombres en segunda y en primera. Déjatelo atento, con las ganas que anda jugando Luis Eduardo García. Créeme que un descuido se hubiera venido hasta la tercera. Afortunadamente para el equipo de los Rojos de Jimena, la pelota rebotó rápidamente a los terrenos de Mendívil. Corredor en la segunda, corredor en la primera. Vamos a ver qué hace el de Durango, número 40 en su jersey. Se trata nada más y nada menos que de Iván Gamero. Triple, golpe y ponche para él en sus 3 turnos que ha llegado a la caja de bateo de este gran Estadio Delicias. Luce bonito, así, no está al 100% el graderío central, pero sí a un 95, Arturo, ¿te gusta? Sí. Y luego acá las gradas de sol del jardín izquierdo, pues sí hay una buena cantidad de aficionados, Bien, ojalá que
La directiva sigue trabajando de esta manera. Línea, la pelota de foul, la pelota acá por el lado de la tercera colchoneta. Se extiende justamente allá al rincón o a la puerta del bullpen del equipo de los rojos de Jiménez. 0 bolas, un strike para Iván Gamero. De 2-1 el día de hoy con carrera anotada. Anotó en la tercera entrada cuando recibió golpe. Un turno antes que abrió tanda, conectó triple, no pudo anotar. Y viene a ser ponchado en la quinta entrada tirándole. Juan Noriega, el tercer lanzador que presenta hoy el cuerpo técnico del equipo de los Rojos de Jiménez. Comenzó Servando López, después tuvo el zurdo Javier Rodríguez y aquí está Juan Noriega. 0 bolas, un strike, un out. 6 entradas ganando Manzanero 10-0 los Faraones. Cuidado, lanzamiento otra vez pegado. Aquí para Gamero, 1 bola, un strike, un out. Gorditas Lili, ¿por qué las gorditas Lili siguen siendo las preferidas? Porque a través de todos estos años seguimos teniendo el mismo saborcito casero en nuestros guisos. Y carnitas y charrones de anda. Tenemos hoy domingo riquísimo asado acompañado de arroz o frijoles refritos. Agradecemos tu preferencia. La tienda Meme Dando y Familia. Recuerda que tenemos roles ahí en carnitas y charrones de anda del campeonato estatal para que vaya. Una bola, un strike. Lanzamiento. Swing. Strike el segundo. La bola, 2 strike, un out. Para el quinto en orden, jardinero izquierdo, Iván Gamero. Esperando turno Carlos Rubio, que fue importante, por supuesto, en esa tercera entrada con 3 carreras producidas. Conectando su primer imparable, de hecho, de esta serie, pero ¿en qué momento? Una bola, 2 strike, ventaja para Juan Noriega. Hombres en segunda y en primera, y solo out. Viene el pitcher, lanzamiento rumbo al plato alto. 2-2 la cuenta. Les invitamos, hemos comenzado ya nuestras transmisiones también en vivo por la página de Pasión Deportiva. Denle like a la página, denle like a la transmisión, compártala. También estamos por YouTube en el canal Pasión Deportiva en Delicias Arturo Baeza. Suscríbase, denle like. Manejada por el ingeniero Edson Meléndez. 2 bolas, 2 strike, cuenta pareja. Viene el pitcher, lanzamiento, swing. Machucón. Pensé que se había ido en banda, al final fue machuconcito. La pelota quedó muy cerca ahí del receptor Eduardo Mendívil. 2 bolas, 2 strike, 1 out. No, hombre, si yo llegué temprano y ya mucha gente, estacionamiento, muchos vehículos, pues todos los vehículos que están por allá atrás, por supuesto, acá de los jardines, ¿no? Mucha gente llegó con tiempo también para quedarse aquí a presenciar este juego. Aquí lanzamiento malo, 3-2 con un out. Una muy buena entrada, una buena promoción sobre todo y un buen espectáculo. Eso, los aviones, pues ustedes saben que no se ve muy a menudo, solamente en esos eventos importantes de Super Bowl y series mundiales, eventos de automovilismo. Y aquí se presentó en el gran Estadio Delicias. 3-2 con un out para Iván Gamero. En segunda abriendo Luis Eduardo García y por primera Misael Mesa. Listo el pitch, el lanzamiento rumbo al plato. Swing. Ponche, va el tiro rumbo a tercera. Doble play. Buen tiro Eduardo Mendívil. Sacó la bazuca rumbo a tercera. En asistencia de Mainabeitia. Tocando en la barrida por delante a Luis Eduardo García. Y se van 6 entradas completas. 7-3 ganando algoneros. Gorditas Lili más sabrosas y calientitas.
Muy bien, pues ahí está orgullosamente y respetuosamente el himno de Chihuahua. Así que ya en la séptima alta, Venados 2, Soles 5. En la octava, Dorado 0, Camargo 3. Es el reporte de Juanito Terrazas, de 27. Muchas gracias. Bueno, viene en la parte alta de la séptima entrada a batear el noveno en el orden del equipo de los rojos. La pizarra la competidora ferretera 7-3 ganando Algodoneros. A la ofensiva el equipo de los Rojos de Jiménez, como ya lo mencionabas tú, parte alta del episodio número 7, poco a poco el partido haciéndose viejito, van a batear nada más y nada menos que Jesús Maínez, Javier Encinas y Naim Núñez, la mínima tanda bateadora, todavía entre los lanzamientos de Misael Verduzco, que vino a relevar a Adrián García en la quinta entrada, y ha desfilado a 4 en fila, el número 65 del equipo Algodoneros de la tercera zona Delicias. Pues la gente sigue disfrutando del rey de los deportes, Arturo, sobre todo, pues ponen 2, 3, ¿no? Así canciones, esas que la gente como que levanta más el codito, y luego pues la gente disfrutando del rey de los deportes. Veíamos ahorita también aquí a gente de Saucillo, de Orranteño, veíamos gente también de Naica también, ahorita nos pareció ver aquí en el gran estadio de Delicias. Vamos a ver qué sucede en estos momentos. También gente de El Molino, al joven Daniel Trejo, aquí muy el pendiente de la crónica deportiva a través de Fiesta Mexicana 94.5. Perdón, de Romántica 100.1. Muy bien, perfecto. Ahora viene el noveno en el orden. Jesús Maínez, el jardinero derecho. Viene aquí a la caja de bateo. De 2-0 el día de hoy. Elevado rumbo a segunda en la segunda entrada y ponche tirándole en la quinta. Misael Verduzco se mantiene en la loma después de la actuación de Adrián García, lanzamiento bajito, una bola sin strike. Autocristales Lux, la red más grande de cambio de cristal, franquicia Vitrocar, avenida Cuarta Poniente, número 106, Colonia Centro, en Delicias 472-76-77. Una bola, 0 strike, lanzamiento alto, 2-0. En esta séptima entrada, 7-3. 10 imparables del equipo de los Algodoneros por 6 del equipo visitante. 4 errores marca la pizarra del equipo de los Rojos de Jiménez. Pues ahí está el equipo de los Soles de Ojinaga, ¿no? Tratando de ganar su segundo duelo después de haber perdido por barrida en Madera. Y bueno, pues aquí por supuesto tratando de igualar eso, porque son dos equipos que se van a ver por ahí en la necesidad de victorias para ver si alcanzan alguna calificación. Ahora hay cambio en cuanto al sistema de competencia, el automático 3-1 aquí para el bateador en turno. Hay cambio de sistema de competencia, se acabaron los grupos, que los mejores perdedores, los mejores 8 equipos. 3-1 la cuenta. Viene el lanzamiento rumbo al plato. Al final lo perdió, Pasaporte, allá va Campante trotando rumbo a primera con Pasaporte. Primer bateador que se le envasa en este juego de pelota a Misael Verduzco. Lo tenemos allá rumbo a la primera colchoneta por la vía del Pasaporte. Vendrá a batear a Javier Encinas. Encinas conectó imparable en la primera entrada, vía 6-3 en la tercera y 23 en la entrada número 5. Así que bueno, aquí está Javier Encinas abriendo por cuarta ocasión la alineación del equipo de los Rojos de Jiménez. De 3-1 el día de hoy con cara anotada. Abriendo por primera Jesús Maínez. Aquí conectando un batazo rumbo al jardín izquierdo en tenor de foul. Regresa ya el corredor. Agua Electropura Delicias. Surtimos a domicilio, barrotes, empresas maquiladoras. Avenida Licenciado Oscar Flores Norte 1404 474-2332. La mejor agua del estado. Y Panadería El Triunfo, sucursal Campanario, avenida Fernando Baeza, número 7 Oriente. Y Pastelería de Compastel, calle Central Sur, 101-470-0954. 0 bolas, un strike. Lanzamiento, línea entre tercera y short, imparable rumbo al jardín izquierdo. Bien conectado aquí por Javier Encinas, paciente sobre todo en su turno. Hombres en segunda y en primera, no hay out. De pie, sin manera de hacer nada por la pelota, tanto Rubio como Zagarnaga. De esa manera se quedaron el tercero y parador en corto el equipo de los Algodoneros. Avanza corredor a la intermedia, el caso de Jesús Maínez, y a la primera llega Javier Encinas, imparable número 7 que le conectan a los lanzadores del equipo de los
algodoneros de la tercera zona de Delicias. Ahora viene el turno para Naim Núñez, el negrito, como segundo en el orden, hombres en segunda y en primera. Naim de 3-2 con carrera producida, carrera se cuadra para tocar, me llama la atención, son 4 carreras, no sé si les alcanza aquí, el detalle es que la deja pasar y strike le marca. No sé si buscan hacer alguna jugada, pero Naim Núñez se había cuadrado para tocar 0 bolas, un strike. Conectó sencillo en la primera entrada, dominado por la 1-3, pitcher primera en la tercera y doblete en la quinta, anotó carrera. Aquí viene el lanzamiento, strike, el segundo. Otra vez como que quiso, pero recoge el bat. 0 bolas, 2 strike. Así que por segunda corre Jesús Maínez y por primera Javier Encinas. Romántica 102.fm y Sigma Radio Delicias. Ventaja para el pitcher Misael Verduzco. 0-2 en su cuenta, lanzamiento rumbo al plato abierto, una bola con 2 strikes. Esperando turno Humberto Gutiérrez, tercero en el orden, con su número 5 en su uniforme, así que agarrados entre Parral y Juárez. Iban 1-1, ya en la recta final, por supuesto, del juego, claro, pues vamos a ver, se tiene que dar alguna victoria aquí, batazo jalado rumbo al graderío. Allá de luna, en este caso siendo de noche, una bola, 2 strikes. Le agradecemos también a Queso Los Pinos, el sabor que nos distingue, estación Saucillo y Natura, donde encuentras proteínas, oxidolíticos, camarones y aminoácidos. No solamente eso, tiene una gran variedad de elementos para mantenerse en forma, yogur, licuados. Excelente la esquina de la nutrición bajando a la Plaza del Santuario. La atiende Fernando Barragán y familia. Lanzamiento ahora Machucón por el lado de la caseta del equipo algoneros. Una bola, 2 strike. Misael Verduzco con su número 65 clasificado. Jugó para el equipo vaquero de Saucillo en el campeonato regional de béisbol. Una bola con 2 strike. Maínez nuevamente abriendo por segunda y por primera Javier Encinas. Listo el pitch, se pone de acuerdo con el receptor Chilo Rocha. Viene el lanzamiento rumbo al plato. Foul. Defendiendo el turno aquí Naim Núñez. Una bola con 2 strikes. Sigan ustedes votando. Estamos en el tercer concurso ya de la competidora ferretera. Ya premió 2 el día de hoy, con extra bases de Iván Gamero y también de Carlos Rubio, la competidora ferretera. Orgullosamente deliciense, con los mejores precios, no solamente para Delicias, sino para toda la región. Una bola con 2 strikes. Le ha costado el pitch, el lanzamiento rumbo al plato, esquina de afuera, no. 2 bolas con 2 strikes. Vamos a leer un poquito aquí mensajes también. Gracias por su mensaje, Arturo. ¿Cuál es el límite de edad para ser considerado jugador menor? Saludos de Mioki. Aquí viene lanzamiento rumbo al plato. Es 98, ¿verdad, Pompín? Sí, del año del 98. Muy bien, dice: bonito espectáculo regalaron con los aviones, muy impresionante. Gracias, arriba Algoneros. Saludos a la familia Villamena. Gracias. Excelente transmisión. Saludos para mis nietos Rodi, Betín y Yael, de parte de Gonzalo Becerra. Mi Gonzalo Becerra, también un fuerte abrazo. Machucón ahí por la segunda, la toma el segunda, primera, out. Avanzan corredores rumbo a tercera y segunda. Pues prácticamente como si lo hubiera tocado. Prácticamente así como será si un toque a sacrificio, porque avanzan los corredores, se ponen potenciales para anotar carrera por la vía 43, dominado Naim Núñez, que ha conectado 2 imparables en 4 turnos. Para vendrá a batear Humberto Gutiérrez, 2-1, con 2 carreras producidas, además de un elevado sacrificio. Muy bien, así que ya se puso en ventaja Juárez en la octava baja, Juárez 3 carreras por 1, gracias a Juan Terrazas por el reporte. Y bueno, va a haber cambio de pitcher. Vamos a ir a un corte y regresamos.
Gracias, viene pitcher zurdo. Ernesto Cázares, ese nuevo lanzador por parte del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Ilicia. Fue todo para Misael Verduzco, una entrada 2/3, 7 bateadores. Hasta el momento no le han hecho carrera, otorgó una base por bola, ponchó 1, le conectaron imparable, deja a 2 corredores de herencia. Omar Jaramillo en primer lugar en votos, Jesús Gallegos en segundo, Iván Gamero en tercero y en cuarto Luis Eduardo García en el tercer concurso de la competidora ferretera. Y bueno, pues ahora le trajeron zurdo al equipo de los rojos con Humberto Gutiérrez y se voltea ahora a derecha el tercero del orden. Aquí lanzamiento foul de un bote, ya se mete rumbo a la caseta el equipo algonero, 0 bolas, 1 strike, hay un out. Y bueno, pues en tercera está Jesús Maínez y en segunda Javier Encinas. Misael Verduzco, que lanzó, a ver si estamos bien, una entrada 2/3, enfrentó a 7 bateadores, le conectaron imparable de un pasaporte, ponchó a 1, deja 2 de herencia. No guay, no golpe. No wild y no golpe. Aquí viene el lanzamiento, cuidado de un bote, no puede quedarse con ella Chilo Rocha. La pelota se extiende hasta la caseta del equipo de los rojos. Y bueno, anota en wild fácilmente Jesús Maínez, la cuarta para el equipo de los rojos de Jiménez. Apenas hablando de los no wild, aquí se presenta para Ernesto Cázares. Llega la carrera número 4 para el equipo de los rojos de Jiménez. Y corredor avanza a tercera. Ana Juárez 3-1 en 8 completas. Gracias, mi Merry. Fuerte abrazo. Me gustó saludarte el día de ayer. Arturo, estamos bien, tú y yo en imparables 7. ¿Cómo? 7 imparables ¿Quién? de los rojos. De los rojos, yo tengo 6, 7. Ok, muy bien. Sí. 6 hasta la sexta. Y el de ahorita de Javier Encinas son 7 imparables del equipo de los rojos. Muy bien. La pizarra tiene 6, ¿verdad? Sí, por eso te preguntaba. Sí, yo tengo 7 también. Aquí está Ernesto Cázares, el lanzamiento. Aquí un rodado rumbo al short, la toma el short. Va el tiro rumbo a primera, out, pero anota. Aquí la quinta carrera, Javier Encinas. Una carrera más por el equipo de los rojos de Jiménez. Más de corrido se ve la pizarra en estos momentos. 7 carreras por 5. Son 2 la diferencia que tiene el equipo algodonero sobre el equipo de los rojos. Aguerridos, este equipo de los rojos de Jiménez. Recordar que ayer quedaron 3 carreras por 2 a favor del equipo algodonero. Y esas, bueno, pues van a la cuenta exactamente de Misael Verduzco. Le cerramos su labor. Sí, al final pues ya, ahorita tú sabes que los relevos tienen que ser contundentes. Tienes que sacar out. Y al final, bueno, pues esas 2, si bien es cierto, son de Misael Verduzco. Y aquí Ernesto Cázares, sobre todo con ese titubeo, ¿no? Con ese lanzamiento al suelo, sobre todo que no pudo quedarse con ella. Chilo Rocha, 0 bolas, 1 strike la cuenta aquí para Miguel Ángel Rivera, el killer, cuarto en el orden. Bateador designado, el día de 2-2. Imparable rumbo al derecho. En la primera entrada se quedó en segunda. Abrió tanda en la cuarta. Imparable rumbo al central, fue puesto out forzado el intermedio, viene a recibir pasaporte y se quedó en primera. Lanzamiento muy pegado aquí. Dice que le rozó la media manga de su brazo derecho, pero la PER dice que no. Y así se queda. Cinema Delicias, contamos con todas las salas renovadas, con butacas ergonómicas, alfombras e iluminación. A una cuadra de la Plaza Carranza. Consulta nuestra cartelera www.cinemadelicias.com. Y burritos Lalos, quesadilla Lalos especial, chorizo, repollo, tomate y crema, consintiendo su paladar. Le atiende Lalo y Norma Sapien, 639-501-9062. Acabo de ver su mensaje. Saludo, no sé si todos estén en sintonía, pero a veces se me complica acá con lo de los mensajes. Pero gracias a Lalo y Norma. Sí, la gente puede seguir votando, por supuesto. Así que, ¿qué más? Camargo 6-0 ya Dorados. Gracias a Manny Mora, compañero de Camargo. Viene el lanzamiento. Strike el segundo. A la esquina de afuera. Le emparejan la cuenta al killer. 2 bolas, 2 strike. Vamos a revisar un poquito acá. Final Cuauhtémoc 10-0. Pitcher ganador Rafael Servín. El derrotado fue Efren Guzmán. Así que fue, imagino, por knockout. Y bueno, pues aquí le regresa el knockout
y mañana se decide esta serie entre Casagrandes y Cuauhtémoc. Viene el lanzamiento de un rodado rumbo a la segunda de frente, el segundo a la altura de la cintura, toma la pelota Jesús Gallego, su tiro rumbo a primera, out por la vía 43 y se van 6 entradas y media de juego, 7-5 ganando Algodoneros. Alcodes, alimentos concentrados de delicias. Muchas gracias, parte baja de la séptima entrada. La pizarra de la competidora ferretera ganando Algodoneros 7 carreras por 5. Vendrá a batear el sexto en el orden. El sexto va del equipo de los Algodoneros de la tercera zona de Delicias a tomar su turno al bat. Se trata nada más y nada menos que de el zurdo Carlos Eduardo Rubio Nevares. Vendrá a batear en estos momentos por parte del equipo de los Algodoneros. Y es que me quedé viendo rumbo a los metros después de Arturo porque se molestaba cuando llega su brazo a lanzar. Al final de cuentas dice que sí va a poder. Carlos Rubio, Isidro Rocha y Jesús Gallego, la mínima tanda bateadora. Vamos a ver a Carlos Rubio con 3 carreras producidas y una carrera anotada. El día de hoy de 2-1. Ponche tirándole en la segunda. En la tercera, doblete con casa llena. Es donde produce, por supuesto, las 3 carreras y a la posta anotaría. Y recibió base intencional en la quinta y se quedó a 90 pies. Se quedó en tercera. Aquí swing strike el primero. En este séptimo rollo. Parte baja. Otra vez acortando la distancia. A 2 carreras se mantiene Juan Noriega en la loma de los disparos. Esperando turno, el séptimo en el orden receptor, Chilo Rocha. Ya de costado, Juanito Noriega se balancea, lanzamiento rumbo al plato, conectando de foul. Ya lo pone contra la pared temprano, 0 bolas, 2 strike. Tractores del Norte, eres nuestro campo de acción. Distribuidor New Holland, la marca que da más para ti. Beer Junior. Contamos con estacionamiento en Oasis Plaza, en la pura esquina, sobre la avenida del Parque, ahí por fuera. Ven y conocen la nueva generación de Barber Shop, corte de cabello con máquina, tijero navajo, también afeitado de barba completa o delineado con vapor de ozono. Tenemos 3 estaciones. Gran servicio en Beer Junior. 0 bolas, 2 strike. Derecho contra zurdo. El derecho en la loma de los disparos. El zurdo en la caja de bateo. Se balancea, lanzamiento. ¡Swing! Ponche, abanica aquí Carlos Rubio. Ponche para el sexto va del equipo de los Algodoneros, el segundo consecutivo que da en su labor el pitcher derecho del equipo de los Rojos de Jiménez, el joven Juan Noriega, aquí tirándole un swing
grande el que le hizo Carlito Rubio. Primer out de la parte baja del episodio número 7. Sigue ganando el equipo de los Goberneros 7 carreras por 5 aquí en el Gran Estadio Delicias. Ahora viene el turno para Chilo Rocha, séptimo en el orden receptor. De 2-0 el día de hoy. Ponche tirándole en la segunda. Recibió golpe en la tercera y fue puesto out en home. Y viene a ser dominado con elevado rumbo al jardín central. Esto en la quinta. Para Chilo Rocha, 0 bolas, un strike con un out. Juan Noriega se pone de acuerdo con el receptor Eduardo Mendívil. Viene el lanzamiento bajito, le emparejan la cuenta, una bola, un strike. Onyx Suite en Delicias, 16 cómodas y modernas suite, nuevo concepto en hotelería. 472-95-95, un costado de Casino Vitrales y Farmacia 24 horas. Y también Leche Zaragoza, la leche de casa, Leche Zaragoza, el amor te hace crecer. Una bola, un strike. Listo el pitcher de costado, lanzamiento abierto, bajito. Para el derecho, Chilo Rocha con su número 25 en la espalda. 2 bolas, un strike. Recuerden, Pasión Deportiva se transmite de lunes a sábado, de 8:30 a 9:30 de la mañana y de 2:30 a 3:30 de la tarde. Mañana siendo sábado, estamos tempranito con el rol de juego de todas las disciplinas. Está el pendiente. Aquí, swing. Engañado totalmente Chilo. 2 bolas, 2 strike. Hay un out. No sé, al final, porque tú cuántos errores tienes, por ejemplo, de Jiménez. De los rojos, ahí te indico. Bueno, porque el equipo visitante tienen 4 errores allá. Yo tengo 3. Ok, allá va un batazo rumbo al jardín izquierdo, imparable de Chilo Rocha. Primer indiscutible que conecta este juego de pelota Isidro Rocha hacia el prado izquierdo. Imparable número 11 que conecta el equipo de la tercera zona de Delicias. Buen contacto aquí, entonces imparable rumbo al jardín izquierdo para Chilo Rocha, conectando su tercer indiscutible de este año. Ahora viene el turno para el zurdo Jesús Gallegos, número 4 en su espalda. No, número 34 en su espalda. Y que cubre la segunda base de la defensiva, exactamente. Así que de 3-1 hoy, con par de carreras producidas. También importante lo que hizo en ese quinto episodio, conectando hit rumbo al jardín izquierdo. Aquí swing, strike el primero para él. Hay un solo out. Y en primera está abriendo en este momento 2-3 pasos. Ahora 3 pasitos Chilo Rocha. Viene el pitcher, lanzamiento, swing, strike el segundo. Nuevamente engañado aquí Jesús Gallegos. Lo ponen con 0 bolas, 2 strike. Marco Vargas Tuxedo. Renta y venta de trajes, camisas, smoking, toga de accesorios. Frente a Cristo Rey en Delicias, Avenida del Parque. Y Hamburguesas Charlie, que te ofrece gran promoción. Lunes a jueves, 3 hamburguesas por 90 pesos. 100% carne de res. Avenida Río San Pedro, número 606A. Aquí Juan Noriega trabaja de lado. Viene rumbo al plato. ¡Swing! 3 lanzamientos bastaron. Ponche tirándole para Jesús Gallegos. Y uno más a la cuenta del relevista Juan Noriega. Bien mencionabas tú. 3, únicamente los que bastaron. 3 tiros para que cayera el segundo out de este entrada número 7. Va a seguir en la caja de bateo Raúl Ruiz. Imparable jardín central en la tercera entrada, ponche en la cuarta y base por bola en el episodio número 5. Muy bien, ahora viene el turno para Raúl Ruiz, noveno en el orden, jardinero derecho, de 2-1 el día de hoy. Conectó imparable abriendo tanda, esto fue en la tercera entrada y fue puesto out, out en segunda con el tiro del receptor, y luego ponche. Tirándole en la cuarta y pasaporte en la quinta. Así que 2-1 con ponche y pasaporte para Raúl Ruiz. 1 bola, 0 strike. Ya hay 2 out. Lanzamiento conectando una línea hacia el lado derecho del parador en corto. Bien conectado. Imparable rumbo a la izquierda de Rulis. Se le quedó bien el novato del equipo de los algodoneros a esa pichada. Lográndola colocar entre para corto y tercera base. Bien, me gustó el swing que hizo aquí Ruiz. Sobre todo la mecánica para pushar la pelota rumbo al prado izquierdo. Corredor en la segunda, corredor en la primera. Ya hay 2 outs en la pizarra. E insisto, los rallies del equipo algodoneros han sido con 2 outs en la pizarra.
Bueno, aquí viene el turno ahora para Omar Jaramillo. Abriendo la novena del equipo Algoneros por quinta ocasión. Omar de 4-2 con carrera anotada. Imparable rumbo al izquierdo en la primera entrada. Fue puesto out forzado en segunda. Doblete en la tercera, anotó carrera. Se envasó con error del segunda base en la cuarta. Nuevamente fue puesto out forzado en segunda. Y viene a ser dominado por la vía 33 en un machuconcito ahí cómodo para Humberto Gutiérrez. Vamos a ver a Omar Jaramillo. Hombres en segunda y en primera Chilo Rocha. Corriendo por la intermedia y por primera Raúl Ruiz. Juan Noriega está listo para enfrentar al zurdo con el número 11 en su espalda, Omar Jaramillo. Listo Juan Noriega. De reojo. Vigila el corredor de primera y ahora vigila el de segunda. El lanzamiento alto. Cas por frente al Mercado Juárez. Rápido servicio a domicilio. 472-40-00. Jidoche Delicias, la innovación es la base que nos mueve. Pintan de blanco a los Dorados, Arturo. 6 carreras por 0. Ok, muy bien. Saúl Vázquez, tengo entendido que fue el pitcher ganador. Gracias ahí por el reporte. Una bola, 0 strike para el zurdo Omar Jaramillo. Juan Noriega, ahora vigila quien corre por la intermedia, el lanzamiento alto. Allá tiene que regresar rumbo a segunda. Chilo Rocha, que conectó ya su primer imparable de este partido. 7 carreras por 5, totalmente distinto, ¿no? El juego del día de ayer. 3-2, donde hubo picheo sobre todo. Aquí lanzamiento. Al final es foul, ¿verdad? Arriba del logo del equipo de los Rojos de Jiménez en el cobertizo y después la pelota a los patios de esta infraestructura deportiva. Y aquí a la distancia, de repente hacen el swing y pierden un poquito de vista, pero al final fue foul. 2 bolas, 1 strike con 2 out. ¿Qué más? Dice Venados 5-2. Perdiendo, gracias. 2 bolas, 1 strike con 2 out. Viene el lanzamiento. Pegado, 3-1 aquí para Omar. En la novena alta, es decir, a 3 outs de la victoria el equipo de los Soles de Ojinaga. Perfecto. Marcador de finales: Camargo 6-0 Chihuahua y Juárez 3-1 a Parral. Gracias a Lalo Barrios, así que ganó Juárez. Quinta derrota consecutiva para Parral. 3-1 la cuenta. Se balancea el pitcher, lanzamiento, foul. 3-2 para Omar. Qué comienzo, ¿no? Para el equipo de Armando Huereca. Chanti Organic Spa, masajes y faciales orgánicos, desintoxicación iónica para usted, amita. Pregunte por nuestros paquetes cerca de del santuario, avenida Séptima Poniente y número 15. También tenemos diseño de uñas, manicure y pedicure en la cuadra del santuario. Informes al 639-465-1467. Le atiende Ilse Noriega y Diana Domínguez. La cuenta del Cubanos 3-2 con 2 outs. Lanzamiento lo perdió. Así que pasaporte aquí para Omar Jaramillo. Cuidando bien los picheos de Juan Noriega, el potrillo Omar Jaramillo. Allá va corriendo rumbo a la primera almohadilla. Avanza a la antesala Isidro Rocha y sube a la intermedia Raúl Ruiz. Va a ser todo para Juan Noriega. Así que Lalo Barrios se vino a Ojinaga, ya está aquí en el estadio. Válgame, vamos a ir a un corte y regresamos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros desde la zona dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta.
Gracias. Viene pitcher derecho. Robin Ventura, Arturo. Robin El equipo Ventura. de los Rojos de Jiménez, Robin André Ventura Gutiérrez, número 23, nacido el 30 de junio de 1993, de Tamaulipas, clasificado del equipo de los Rojos de Jiménez. Juan Oriega, una entrada completa, 7 bateadores, 2 imparables únicamente, ponchó a 3 enemigos, otorgó 2 bases por bola y ya te mencioné que ponchó 3. Juan Oriega, vamos a ver qué hace el número 23 del equipo de los mismísimos Rojos de Jiménez. Que hay un cambio de bateador por el equipo algodonero. Viene a batear nada más y nada menos que Rosario Carrillo. Rosario Carrillo con el número 10 como vetor emergente. En esta parte baja de la séptima entrada sale entonces Eric Zagarnaga. Rosario Carrillo ayer se fue de 3-0 con ponche. Este año bateando para 167 milésimas. Ha tenido un comienzo flojo. Rosario ha conectado solamente 2 imparables en lo que va de esta temporada. Fueron contra el equipo de Parral. Los 2 fueron sencillos. Tiene 2 carreras anotadas y una carrera producida. Aquí con 2 outs encuentra los cojines congestionados, casa llena. En tercera Chilo Rocha, en segunda Raúl Ruiz y en primero Omar Jaramillo. Vamos a ver a Rosario Carrillo. Fue todo para Eric Zagarnaga, que se fue de 4-1. Conectó imparable en la tercera entrada y anotó carrera. Así que Robin Ventura, que fue dado de alta esta semana por parte de los Rojos. ¡Swing! Strike el primero. Ingenio computacional. No olvides que ya puedes contratar internet en casa de Telcel y navegar sin límites. Es muy fácil y rápido. Conecta tu módem y disfruta. Y ya se Delsa. Estamos comprometidos con la calidad del servicio. Contamos con el personal altamente capacitado. Nuestra misión, tu satisfacción en Yace Delsa. 0 bolas, 1 strike, 2 out. Tardando bastante aquí el pitcher Robin Ventura. Derecho con el número 23. Se quita las guanteletas Rosario Carrillo. No estaba cómodo. Bueno, 0 bolas, 1 strike, 2 out. Abren los corredores. Repito, casa llena con 2 outs. Séptima entrada, parte baja, 7-5 ganando Delicias. Se va a lanzar el pitcher, lanzamiento rumbo al plato. Bajito la pierde aquí el receptor. Tienen que regresar. A tercera Chilo Rocha, le quedó muy cerca, hacia atrás, nada más unos pasos para Eduardo Mendívil. Iba decidido Chilo Rocha, pero... Y es que fíjate, no sé si cuando estaba preparando el lanzador dentro del equipo de los Rojos de Jiménez, Chilo Rocha hizo un tipo de sprint ahí mismo en el lugar, o sea, como que iba a correr rumbo al pentágono y se le quedó viendo Ventura y vino ese pichar piconazo, a lo mejor sí lo distrajo, pero le benefició que no se le escurrió mucho al catcher. Una bola, un strike con 2 out. Ya de costado, lanzamiento. Ahí va unos batazos rumbo al jardín izquierdo. Hasta lo profundo, viene Chilo Rocha. Y anotando Rolly Ruiz. Van a mandar de tercera rumbo a home también a Omar Jaramillo, barrido. Doblete de Rosario Carrillo. En el puro rincón del jardín izquierdo. 3 carreras más. Aquí responde Rosario Carrillo. Momento oportuno. Buena decisión aquí de Javi Morales. Se la jugó al traer a Rosario Carrillo. Trae 3 carreras por el equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. Importancia, Arturo, que mencionábamos, de seguir teniendo gente en la banca que te venga a responder y hacer la chamba. Vacía la casa, Chayo Carrillo, el número 10 del equipo de los algodoneros de Delicias. Oportuno, como bien comentas, aprovechando la oportunidad que le da su manejador, y Rosario Carrillo ya está en la intermedia. Vació la casa, 10 carreras por 5, ganando el equipo algodoneros. Anotó Chilo Rocha, Raúl y también Omar Jaramillo, corriendo los senderos a una gran velocidad. Primer lanzamiento malo entonces para Luis Eduardo García. Mata muy rápido las ilusiones de los equipos, la ofensiva del equipo de los algodoneros de Delicias. Vamos a ver si le sigue dando el béisbol, y sobre todo, no tanto que les dé el béisbol, sino que sigan con esa constancia de bateo el equipo comandado por Javi Morales. Pichada alta, lanzamiento malo para Luis Eduardo García, número 18 en su jersey. 2 bolas, no hay strike, 2 out. Y otra vez, carreras para el equipo de algodoneros con 2 out en la pizarra. Sí, importante eso, con 2 out, y sobre todo cuando ha buscado reaccionar
el equipo de los rojos, como las 2 carreras que anotan en la quinta, luego lo responde Algoneros en la misma entrada. Aquí lo mismo, anotaron 2 en la séptima y responde ya siendo 3 hasta el momento, ¿no? Entonces ha sabido reaccionar rápido el equipo de la tercera zona, 10 carreras por 5, 13 imparables ya conectado. Luis Eduardo García de 4-3 el día de hoy con carrera anotada. Y recordar que inició ganando el equipo de los Rojos de Jiménez este encuentro. En la primera entrada anotó 1 carrera, 2 bolas, 1 strike. Listo el pitcher Robin Ventura. Lanzamiento, aquí conectando un batazo rumbo al jardín izquierdo, la pelota pica. Van a mandar rumbo a la registradora, viene el tiro. ¡Out del home! Arriesgando un poquito de más también Javi Morales. Mandó a Rosario Carrillo, imparable de la changa otra vez. Y bueno, se van 7 entradas completas de juego, ganando Algoneros 10 carreras por 5. Alcodes Alimentos Concentrados de Delicias. Muchas gracias, ya estamos de regreso, viene la parte alta de la octava entrada. Vendrá a batear el equipo de los Rojos de Jiménez, que caen hasta el momento 10 carreras por 5. Esa es la pizarra, la competidora ferretera. Seguimos en el concurso. Es el tercero ya el día de hoy. 639-119-0100. 14 imparables ha conectado el equipo Algoneros. Sobre todo porque supuestamente Rosario Carrillo viene resintiéndose de una lesión. Entonces lo pones en riesgo, ¿no? En ese sentido. Le gusta jugar agresivo a Javi. Y aquí, bueno, pues ahí lo ponen out, ¿no, Pompín? Sí, arriesgado por parte de Javi Morales. Ven cómo, y por lo que mencionabas, todavía me sorprendió. De hecho, por los cambios que iba a tener el equipo de los Algodoneros de Delicias, pensé que iba a traer corredor emergente, Arturo. Javi Morales, porque la chamba de Rosario Carrillo la había hecho, que era conectar de imparable. Era obvio que no iba a jugar las paradas en corto él. Que ahora está Jaime Bustamante en el shortstop. Ok, perfecto. Así que el pajarito ya está en las paradas cortas. Aquí Ernesto Cázares, lanzamiento es malo. 2 lanzamientos malos ya para el quinto en el orden. Jardino central, Ramón Espinosa. Hubieran sido cosas buenas, ¿no? Patea, te da el imparable. No iba a entrar a la defensiva. Eso es obvio, te lo repito. Sácalo, hasta la ovación de la gente se lo hubiera llevado. Sí, 2 y nada aquí para Ramón Espinosa. Lanzamiento alto. Pasaporte en la primera entrada. Elevado un tenor de foul. Se quedó con ella Jesús Gallegos, el segunda base en la cuarta y dominado por la B53 en la quinta. De 2 nada, Ramón Espinosa. 3 y nada la cuenta para él. En esta octava entrada, Ernesto Cázares ya se pone de acuerdo con Chilo Rocha, se balancea, lanzamiento, nada. Así que pasaporte. Allá va Ramón Espinosa en su segundo pasaporte del juego. Sí, el segundo pasaporte que recibe él en este encuentro de Ramón Espinosa. El sexto que otorga el picheo combinado del equipo de los Algodoneros. Partido combinado porque inició este partido Adrián García lanzando por espacio de 4 entradas y 2 tercios.
Se enfrentó 22 bateadores y le anotaron 3 carreras, le conectaron 6 imparables, otorgó 4 bases por bola y ponchó a 1. Le siguió Misael Verduzco lanzando por espacio una entrada, 2 tercios, 7 bateadores, un imparable, 2 carreras, una base por bola y un ponche. Y ahorita está Ernesto Cázares. Perfecto. Así que ya ganó el equipo de los Soles de Ojinaga 5 carreras por 3 a los Venados. Ya se queda con la serie el equipo de la séptima zona. Strike el primero aquí para Juan Manuel Mainabeitia. Agradezco al ingeniero Eduardo Barrios. Llegó rápido Ojinaga. Llegó al estadio, aquí está en la cabina con su servidor y viene con su gorra de los Soles de Ojinaga. Era boy. Mañana buscará la barrida el equipo de Armando Lara. Mañana buscando, era importante sobre todo por lo sucedido en la primera jornada donde los Venados barrieron a los Soles. Lanzamiento abierto, le emparejan la cuenta, una bola, un strike. Y aguas, que la semana que entra vamos para allá. Es correcto. Gasolinera Grupo Silsa G500. Cuida tu motor y tu dinero. Si tu motor pudiera hablar, te daré las gracias. Gasolinera Grupo Silsa G500 en nuestras 4 estaciones. Una bola, un strike. Ya ganó Juárez 3-1. 3-1. Vaya comienzo para el equipo de Parral. No sé qué va a pasar, ¿no? Independientemente de la gran experiencia de alguien como Armando Huereca, exitoso a mando poder. Yo creo que es el peor en los últimos años, por supuesto, por lo que ha marcado Parral en nuestro béisbol, ¿no? Y mañana puede ser barrido por segunda jornada de manera consecutiva. Una bola, 2 strike. Aquí para Juan Manuel Mainabeitia, de 3 nada el día de hoy. Aquí se balancea el pitcher, lanzamiento, cuidado de un bote. Bien, de hecho, se quedó con el Chilo, pero no puede evitar que el corredor vaya rumbo a la intermedia Ramón Espinosa. Vivo, ahí Ramón Espinosa cuando la pelota llegó de piconazo al receptor. Corredor a la intermedia por parte del equipo de los Rojos de Jiménez. 2 bolas con 2 strikes. Mainabeitia buscando su primer imparable. 10 carreras por 5 ganando Algodoneros. Ernesto Cázares vigila quien corre por la intermedia. Ya de costado el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, conectando de foul a la banda contraria, pegando ahí en la malla donde está la caseta del equipo Algodoneros de Delicias. Tapia, enderezado, pintura y soldadura, avenida Río Chubíscar y Fernando Baeza Sur. Familia Tapia la atiende. Y micasafacil.com, página de internet inmobiliaria. Si va a comprar o rentar una casa o un terreno, la mejor opción es micasafacil.com con certificación en ramo inmobiliario. 2 bolas, 2 strike. El zurdo con el 15 en su uniforme, tardando bastante. Y al final, me parece que hay un... Sí, claro. Mal movimiento, le marcan engaño y va rumbo a tercera Ramón Espinosa. Rápidamente el umpire dejó a Arturo gritando Polk. Luego ya después los demás también lo siguieron marcando, así que engaño. Sí, ahí se pega con el guante en el pecho. La responsabilidad totalmente de él. Y lo decíamos un momento y así, en eso le marcan el engaño aquí a Ernesto Cázares. Así que sin out, está en tercera Ramón Espinosa y Juan Manuel Mainabeitia en cuenta de 2 bolas, 2 strike. Viene el pitcher, lanzamiento en curva, abierto, 3-2. Generamos que el pendiente en el bullpen, Alejandro Armenta. Y el coach de picheo, Ricardo Solís. Odontología integral con la doctora Stephanie Baeza. Le atiende, por supuesto, y le ofrece atención dental para toda la familia. Te brinca servicio de limpieza, prótesis, lanzamiento de un rodado rumbo al short. Toma el short, ya no hay tiro. Parecía tener tiempo, pero bueno, al final el pajarito decide ir rumbo a primera, ceder esa sexta carrera. Y por la vía 6-3 dominan a Juan Manuel Mainabeitia. No había para qué arriesgar tanto, sí. Es una carrera más para el equipo de los Rojos de Jiménez. No hay que hacer confianza, pero imagínate por lo apresurado. Un tiro malo hubiera habido consecuencias más grandes. Así que corredor a la registradora. Llega la sexta anotación para el equipo de los Rojos de la octava zona. Rojos de Jiménez. Vendrá a batear ahora Eduardo Mendívil. Así que no te puedes perder nuestras promociones en brackets con la doctora Stephanie Baeza frente a la clínica 11 del IMSS. Séptima poniente, machucón de foul por tercera. Citas al 639-172-98-17. 0 bolas, 1 strike, la cuenta aquí para Eduardo Mendívil.
clasificado con el número 77, séptimo en el orden, hoy de 3 nada. Esa gran jugada en la segunda entrada abriendo tanda de Omar Jaramillo. En la cuarta bola ocupada y ponche sin tirarle en la sexta. 10 carreras por 6 ganando Algoneros, lanzamiento abierto. No encuentra por ahí la zona. Ernesto Cázares, una bola, un strike con un out. Esperando turno Miguel Torres, que había entrado ya por Anthony Casarín. Hay gente que ya se fue, Pompín, en algunos sectores aquí del estadio, pues mañana es sábado también. Hemos rodado rumbo al short, imposible para Jaime Bustamante, le pasó hacia el lado izquierdo, la pelota es interna rumbo al jardín central. Responde aquí Mendívil, no solamente conectando su primer imparable de este juego, sino su primer imparable de la temporada. Que le den la bola. He clasificado el equipo de los rojos con este imparable. Sí, ya era lo que mencionabas tú, también acá en las gradas de sol, poco a poco se ven más despejadas. Arriba del logo del equipo de los rojos de Jiménez también vimos salir ya a bastantes aficionados después de ese rally que hizo el equipo de los algodoneros. Hay que recordar que esto no se acaba hasta que cae el out número 20. Si te va a hacer todo para Cázares. Vamos a ir a un corte y regresamos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros desde la zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Muchas gracias. Cambio de pitcher, viene derecho. Viene brazo derecho el equipo de algodoneros. Eduardo Herrera sale del partido. Ernesto Cázares. Una entrada completa. Son un total de 5 bateadores a los que se enfrentó. Hasta el momento una carrera, un imparable, no ponche, una base por bola, un wild pitch, un walk. También que cometió él y no ponchó. Así que viene Eduardo Herrera, la famosa mojarra, que él viene de Ciudad Juárez, jugó para el equipo de los Vaqueros de Saucillo. Lo conocen y bueno, pues lo llamaron. Buen amigo también de Rosario Carrillo. Nos comentaba Rosario Carrillo que en la entrevista que hicimos en el restaurante de Los Santos en un jueves especial, que tiene muchos argumentos este Eduardo Herrera. Vamos a verlo. Eduardo Herrera para enfrentar a Miguel Torres, bateador derecho con el número 51, que tiene de 1 nada, elevado rumbo al central después de haber intentado correr por Anthony Casarín. Está aquí el primero en la cuenta del bateador en turno, Miguel Torres. ¿Cuándo llegaba Basulto, Arturo? Mañana en la mañana. Mañana en la mañana. Sí. 0 bolas, un strike, un out. Corriendo por primera, Eduardo Mendívil, lanzamiento pegado. Una bola, un strike. El final, Ernesto Cázares. A ver si estamos bien, una entrada, 5 bateadores, solamente una carrera, un hit, un pasaporte, no golpeó, no cometió wild, no ponchó. Un wild. ¿Un wild? ¿En cuál? A ver. Bueno, aquí va un rodado entre tercero y short. Imparable rumbo al jardín izquierdo. Responde aquí Miguel Torres, Pompín. Con Ramón Espinosa, Arturo. Con Ramón Espinosa. Avanza a la intermedia. Mendívil
Miguel Torres conecta este imparable, primero que le dan a Eduardo Herrera. Ok, yo lo puse robo. Y luego engaño. Pero bueno. Fíjate que no me percaté y salió el robo de base, Arturo. Sí, yo lo tengo como robo. Más que nada, en ese momento. Pero bueno, ahorita ya después vemos la información oficial, ¿no? Que nos hacen llegar también ya el día de mañana. Por la mañana viene entonces el turno para... Hay un cambio, hay un toque, el toque rumbo a tercera, la toma el tercera tranquilo, va el tiro rumbo a primera, que es abierto, de Jesús Gallegos en asistencia en primera, y por la vía 5-4 en el toque aquí sacrifican, es el número 3, Pompín. Sí, ahí te informo, permíteme. Ok. Ahí checamos nuestro roster que tenemos aquí del equipo de los Rojos de Jiménez con el número 3, nada más y nada menos que Oscar Martín Ramírez. Oscar Ramírez. Bueno, Oscar Ramírez entró como bateador en esta octava entrada, ya lo notamos. Y al final, bueno, pues regalando un out, no teniendo es lo que hemos platicado, Papi, la diferencia de los menores, ¿sí? Los menores que tiene Algodoneros, Sí. a diferencia de la mayoría de los equipos del estatal, ¿eh? Desde Pará, ¿te acuerdas? De hecho, un juego de Jiménez, ¿te acuerdas? Que es pichada de piconazo, se le escapa la pelota a Sheila Rocha, la pelota rebota en el backstop, se escabulla el lugar del equipo de los Algodoneros de la tercera zona de Delicias, corredor a la registradora, corredor a la antesala, llega una carrera más para el equipo de los Rojos de Jiménez. Bueno, pues aquí en un lanzamiento descontrolado, no se puede quedar con ella, Chilo Rocha, y anota Eduardo Mendívil, la séptima carrera para el equipo de los Rojos, avanza rumbo a tercera Miguel Torres, y en la caja de bateo está Javier Encinas, con ya un lanzamiento malo. Eduardo Herrera se balancea el lanzamiento, conectando un elevado atrasado, ya no la busca ni la changa ni tampoco Jesús Gallegos. La cuenta es un abono en strike, ¿eh? Sí, te platicaba de la serie de Juárez contra el Jiménez del tercer partido que escuchábamos la crónica. Y mismos compañeros de la crónica decían, pero viene el menor. O sea, sí, hablando muy mal, pero es que no se hace nada de los menores. Hablando muy mal del equipo de los Rojos de Jiménez en su calidad de menores. Y ahí te lo comentaba yo, mira, hasta en eso tenemos beneficios. Porque al que le pongan la mano, Alexis Sainz, Rulli Ruiz, Brian Holguín, Joel Ramos, sabemos de que hay confianza de que va a venir un bateo oportuno también por parte de ellos. Lo que hemos visto del equipo de los Rojos de Jiménez, no hay tanta confianza para ellos. Sí, totalmente de acuerdo. Así que una bola, 2 strike aquí conectando de foul rumbo al jardín izquierdo, piden tiempo. Agradezco también, por supuesto, al Vaquero Express Carne Asada, 639-128-7465. Avenida Río San Pedro, frente al Oxxo, en el fraccionamiento La Salle. Viene el lanzamiento rumbo al plato. Al final logró machucar de foul. Así que una bola, 2 strike. El equipo de Algodoneros con Eduardo Herrera lanzando, cachando Isidro Rocha, en la primera Luis Eduardo García, en la intermedia Jesús Gallegos, en la antesala Carlos Eduardo Rubio Nevares, en las paradas en corro tenemos a el pajarito Jaime Bustamante, en el izquierdo Iván Gamero, en el central aparece Omar Jaramillo y en el derecho Raúl Ruiz. Perfecto, aquí adelante Pompín. Pichada le hace swing el bateador, se le escapa la pelota a el receptor rumbo al círculo, espera el equipo de los Rojos de Jiménez, bota la careta Chilo Rocha, el corredor de la tercera base de la registradora, el bateador se convierte en corredor, va hacia la inicial, va el tiro de Chilo Rocha rumbo a la primera, tiro abierto, tiene que despegarse Luis Eduardo García, quieta la registradora, quieta la primera, llega la carrera número 8 para el equipo de los Rojos de Jiménez. Así que bueno, fíjate nada más de qué manera se envasa, ¿no? Javier Encinas. Con 2 out. Ahora viene el turno para Naim Núñez. Se acerca otra vez a 2 carreras. Y va a ser todo para Eduardo Herrera. Vamos a ir un corte y regresamos.
Muchas gracias. Viene pitcher derecho. Se trata nada más y nada menos que de Carlos Castañeda, Arturo. Carlos Castañeda con el número 12 en su espalda. Pitcher derecho que viene ahora ya presentando 5 lanzadores. El cuerpo técnico del equipo Algodoneros, que gana 10 carreras por 8. En primera está Javier Encinas y va entonces a enfrentar a Naim Núñez. Arturo, y de Cázares, son wild pitch. Cuando entró a relevar en la séptima entrada cometió uno, acuérdate, que avanzó la tercera Javier Encinas. Sí. Ese es uno, y luego en esta octava con Ramón Espinosa. Perfecto. Muy bien. Ok, bueno, ahorita lo revisamos. Viene el turno para Naim Núñez, segundo en el orden. Bateador derecho con el número 7 en su espalda. Hoy de 4-2, sencillo, doblete, carrera producida y carrera anotada. Y bueno, no hay que perder vista que él representa en el empate. Hay hombre en primera, octavo episodio, 10 carreras por 8. Hay 2 out. Vamos a ver a Carlos Castañeda. Se balancea, lanzamiento rumbo al plato, bajito. Ya va rumbo a segunda. Ya no hay tiro. Era difícil. Sacó mucha ventaja. Demasiado, Arturo, muy tranquilo en su manera de lanzar de este Carlos Castañeda cuando tenemos corredor inicial, y ahora se pone pues como potencial carrera número 9. Ya en posición de anotar entonces Javier Encinas. Una bola, 0 strike, 2 out para bateador Naim Núñez. Viene el pitcher, bajito, 2 y nada. Los Moritos, Birrería. Calle Tercera, calle Quinta y Avenida Tercera. De lunes a domingo de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Consomé, tacos de barbacoa, de res y de borrego. Los Moritos, Birrería. Le atiende la familia Noriega Arreola. Gracias por la confianza. 2 bolas, 0 strike, 2 out. Lanzamiento, un batazo corto entre el derecho central. La pelota va a picar. Doblando rápidamente tercera rumbo a home. Viene la novena para el equipo de los Rojos. Batallando con el relevo aquí Algodoneros, Pompín. Y sobre todo la consecuencia, ¿no?, de no venir rápido con su ofrecimiento rumbo a la registradora. Tuvo que avanzarle también robo de base Javier Encinas. Al final de cuentas se llega a la carrera número 9 para el equipo de los Rojos de Jiménez. Y esto se pone interesante, 10 carreras por 9. Aguerrido este equipo de la octava zona. Y cuidado porque ahora viene Humberto Gutiérrez, tercero en el orden. Hoy de 3-1 con 3 carreras producidas. Humberto Gutiérrez conectó imparable en la quinta entrada. Se quedó de hecho en tercera. Hay 2 out. Carlos Castañeda se balancea, lanzamiento pegado. Una bola sin strike. Super pollos rostizados el pechugón. Los más grandes, jugosos y sabrosos. Rápido servicio a domicilio. 639-134-2939, Avenida Río San Pedro Sur 1018. Locales antiguos del Golfito, a un costado de Panadería El Triunfo, también en la Avenida Río San Pedro. Super pollo rostizados el pechugón. Viene el lanzamiento rumbo al plato, rodado directamente al primera base Luis Eduardo García. Al tercer bote pone el guante y tranquilo va a pisar la colchoneta del inicial. Por la vía 33 cayó el tercero en una maratónica parte alta de la octava entrada con rally de 4 carreras. El equipo de los Rojos pone esto 10 carreras por 9 ganando Algodoneros. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas.
Muchas gracias, un saludo por allá Fabián Gaona. Saludos, esas carreras que mandó Javi ya con 2 out a home capaz que pesan. Saludos Fabián. Gracias por estar ahí en sintonía y viéndonos. Gracias. Bueno, viene la parte baja de la octava entrada. Se apretó el juego, 10 carreras por 9. Ese rally de 4 del equipo de los rojos puso coquetón el juego, así que vamos a ver. Viene a bater el equipo algodoneros. Con Misael Mesa, Iván Gamero y Carlos Eduardo Rubio. Cuarto, quinto y sexto, alineación por parte del equipo de los algodoneros a enfrentarse al lanzamiento del chaparrito Fernando Lagunes. Vamos a ver a Fernando Lagunes. Ahí está entonces Fernando Lagunes con el número 31, ¿no? No me acuerdo. Fíjate, Arturo, que Ventura, raro, ¿no? Un tercio de entrada, 2 bateadores, los 2 le conectaron de imparable. Muy bien. Así que bueno, pues aquí está Fernando Lagunes, strike el primero para Misael Mesa. Misael recibió pasaporte en la sexta entrada. Tiene carrera anotada porque él entró a correr por Miguel Ángel Holguín y luego anotó carrera, así que no tiene beso oficial y tiene carrera anotada el bateador derecho con el 4 en su uniforme, Misael Mesa. Se balancea el pitcher, conectando al final, ¿no? Swing. 0 bolas, 2 strike, la cuenta para Misael Mesa. Fernando Lagunes Sosa, número 31. Perfecto. Gracias. Andábamos bien. Ventaja para Lagunes. 0 bolas, 2 strike. Vamos a ver si Algodoneros puede responder en esta parte baja de la octava entrada. Lanzamiento rodado rumbo al short. De frente el short. Toma la pelota tranquilo. Encina su tiro rumbo a primera out. Cayó el primer mate por la vía 6-3. Por todos lados, menos por ahí. La seguridad de Lobito Encinas en las paradas en corto. Tenemos el primero fuera, vía 6-3. Pues sigue gente ya buscando las rampas, Arturo, de este gran estadio de Delicias para despedirse de este juego de pelota. Bueno, vamos a ver el turno ahora para Iván Gamero. Con el número 40, quinto en el orden, jardinero izquierdo, Iván Gamero. El día de hoy de 3-1 conectó triple. En la segunda entrada que abrió tanda, golpe, recibe, anota carrera en la tercera y par de ponches consecutivos tanto en la quinta como en la sexta, los dos tirándole. Vamos a ver si aquí responde Iván Gamero. Viene el lanzamiento rumbo al plato, abierto el ofrecimiento para bateador derecho, 1 bola, 0 strike. Seguimos con el concurso 639-119-0100 para que sigan mandando sus mensajes. Estamos ya en el tercer concurso de la competidora ferretera, la mejor surtida en Delicias y la región, 100% deliciense. 1 bola, 0 strike. Lanzamiento, swing. Tiene un swing así como que muy elegantón, pero a veces lo engañan muy fácil, ¿eh? 1 bola, 1 strike, 1 out. Por lo mismo que está muy apalancado, Arturo. Sí. Y ahí tiene que llevar todo su cuerpo, todo su bat hacia donde está la pelota, y después lo que tiene que hasta hincarse para tratar de levantar esa pelota. Que 1 bola, 1 strike con 1 out. Ya está listo Lagunes, lanzamiento rumbo al plato, lanzamiento afuera, así que 2 bolas, 1 strike. Carnitas y chicharrones de Anda, Río Conchos y Quinta Poniente en Delicias, la tienda Meme de Familia y Autocristales Lux, 472-7677, la red más grande de cambio de cristales para tu vehículo, franquicia Vitrocar. 2 bolas, 1 strike con 1 out. 10 carreras por 9. 24 imparables han conectado el día de hoy. 14 algoneros, 10 para el equipo. Un rodado colocado, imparable rumbo al jardín central. Cerca del pitcher, al lado izquierdo también del campo corto, y la pelota la tiene que recoger Ramón Espinosa en el central. Y sonaba quebrado, Arturo, de Iván Gamero. De todas maneras, pues sea batazo caro, pero de imparable de 4-2 en la noche del día de hoy. Iván Gamero, triple y sencillo, 2 ponches, además de un golpe para él. Viene a batear Carlito Rubio, que ha conectado únicamente un imparable en 3 turnos de manera oficial. Vamos a ver a Carlos Rubio, bateador zurdo con el número 16 en la espalda. Tercera base, hoy con 3 carreras producidas, 1 carrera anotada. De 3-1 para Carlos Rubio. Ponche tirándole en la segunda, doblete con casa llena en la tercera. Hay un batazo profundo rumbo al jardín derecho central, hacia atrás. La pelota pica, se extiende, doblando de segunda rumbo a tercera, de tercera rumbo a home. Iván Gamero, va el tiro rumbo a tercera, ya no hay tiro.
triple de Carlos Rubio. Por donde premia la competidora ferretera, por el puro callejón de los milagros entre el derecho y central. Anota fácilmente Iván Gamero. Rumba a tercera Carlos Rubio. Me da cuenta desde primera haciendo el recorrido de base de Iván Gamero para llegar a la registradora. Anotar la carrera 11 para el equipo de los algodoneros, ya son 2 de ventaja. Bien, porque viene el cierre en la apertura del 9º episodio. Bien, para Carlos Eduardo Rubio Nevares. Se jala poquito más Arturo y lo hubiera sacado, ¿eh? Aparte viene el aire del derecho rumbo al logo del equipo de los Rojos de Jiménez. Cosa también que pudo haber perjudicado para que la pelota no viajara. Así que tenemos a Rubio corriendo en la tercera colchoneta. Va a haber cambio de bateador. Viene Alexis Sainz. Así que bueno, hubo 12 votos nada más en este tercer sorteo por Carlos Rubio. Está en tercera. Esa carrera es muy importante, como bien comentas. Llega un momento oportuno. 11 carreras por 9. Ahora viene Alexis, sale Chilo Rocha. Hay un out. Chilo Rocha se fue al final de 3-1 con carrera anotada. Llama la atención, conectó imparable en la séptima entrada, o sea, su último turno. Anotó carrera. Decide mover sus piezas. Aquí Javi Morales. Lanzamiento abierto. Alexis, que el día de ayer se fue de 4-2 con sencillo y doblete. Este año bateando para 438 milésimas. A 90 pies de la registradora. Carlos Rubio. En la antesala viene el pitcher. Lanzamiento. Strike el primero. Agua electropura. Delicias. La mejor agua del estado. 474 23 32. Para el triunfo. Qué rico pan en Delicias. Y queso Los Pinos. El sabor que nos distingue. Estación Saucillo. Una bola, un strike con un out para Alexis. Viene el pitcher, lanzamiento. Un machucón por tercera, el ataque el tercera. Va el tiro rumbo a primera. Bien, la experiencia de Humberto Gutiérrez por la vía 53. Primero volteó rumbo a tercera Juan Manuel Maynavecte, así que cayó el segundo. Qué arriesgado por parte de Maynavecte voltear la tercera. ¿Por qué? Porque tuvo que atacar fuerte rumbo al frente Shencho Maynavecte para tomar la pelota. Pero al final de cuentas esa es la jugada vía 53. Vendrá Jorge García. Ah, ok. Sí. Viene, sí. Entonces viene Jorge García con el número 24. Bateador derecho. Ayer se fue de 3-1 con pasaporte. Productor también de carrera. Viene bateador entonces en la octava. Anotado ya. 11 carreras por 9. Sigue en tercera Carlos Rubio. Y veremos a Jorge García. Fernando Lagunes se balancea, el lanzamiento rumbo al plato bajito. Una bola, sin strike, Natura, la esquina de la notición bajando la Plaza del Santuario. Cinema Delicias, el cine, tu ciudad y Burritos Lalos, consintiendo su paladar. Le atienden Lalo y Norma Sapien. Una bola sin strike. Para el bateador derecho, foráneo. Jorge García. Lagunes, lanzamiento rumbo a home. Strike, se quedó a medio camino, pero el lanzamiento fue a la esquina adentro. ¿Y el minigato? Sí, verdad que raro el minigato. Van 2 turnos que a mi parecer me gustaba para que viniera el minigato. De hecho, el de la séptima entrada, Arturo, con gente en base. Es un chocador, bateador zurdo. Siempre, pues confiable, ¿no? Lanzamiento afuera. 2-1. La gente que se ha quedado, ya vemos a la porra don Alfredo Sánchez también, siempre apoyando. 2 bolas, un strike con 2 out. Tractores del Norte de nuestro campo de acción, Ibir Junior, barbería y peluquería, calidad que mereces. Bateador derecho, 2 bolas, un strike, 2 out. Lagunes, lanzamiento rumbo al plato. ¡Swing! Strike el segundo, la quiso poner allá rumbo a la campesina. El swing bravo aquí de Jorge García. Tercia de patos para él. Con corredor en tercera. Sí. 2 out. Es que es importante, o sea, tienes que chocar como lo hizo ayer, ¿no? Claro. Por eso me gustaba más el minigato Iván Gándara. Más chocador. Así que tercia de patos aquí para García. Viene el lanzamiento rumbo al plato. Lo dejó pasar. La Pérez dice que no. 3-2. La cuenta del cubano. 3-2 con 2 out. Ayer también batalló Fernando Lagunes.
Aunque al final el que pierde es Ángel Olivas, que es el que entró como ocasional y le conectó el doblete por ahí Omar Jaramillo. Fernando Lagunes listo, lanzamiento rumbo al plato, rodado a la tercera, se tira el tercera, va el tiro rumbo a primera. La levanta Humberto Gutiérrez sensacionalmente, con mucho temple. Primero la jugada, al lado izquierdo se tira Marina Beitia, se pone de pie, va el tiro rumbo a primera de un bote elegante. Le hizo fácil Humberto Gutiérrez, pues le va a 53. Se van al final 8 entradas completas de juego, viene a 3 outs del equipo algodoneros. Veremos qué dicen los rojos. De la novena entrada, la Pizarra, la competición ferretera, ganando Algoneros 11 carreras por 9, viene por 3 out. Está precisamente Carlos Castañeda en la loma y va a enfrentar al cuarto bat. Miguel Rivera, Ramón Espinosa y Juan Manuel Marina Beitia. Perfecto. Onyx Suite, nuevo concepto en hotelería, leche Zaragoza, la leche de casa. Y Marco Vargas Tuxedo en la moda que marca la diferencia. Vamos a ver este equipo que el día de hoy, como ayer también, aguerrido. Ha hecho carrera sobre todo para acercarse. Algoneros responde sobre todo a la hora buena. Lo hizo también en entrada anterior, al menos una carrera porque lo pone a 2 de diferencia. Carlos Castañeda enfrentando al Killer Rivera. Viene el lanzamiento rumbo al plato. Strike el primero. El Killer 44 en su espalda, bateador zurdo. De 3-2 el día de hoy. Imparable rumbo al derecho, se quedó en segunda. Abrió tanda en la cuarta. Conectó imparable rumbo al jardín central. Fue puesto forzado en la intermedia. Pasaporte en la quinta. Viene solo dominado por la vía 43. Lanzamiento abierto de Castañeda. Recordar que comenzó Adrián García, Misael Verduzco, Ernesto Cázares, Eduardo Herrera, Carlos Castañeda. Habrá que esperar sobre todo el desenlace de este juego. Una bola, un strike. El derecho de costado ya presenta. Aquí viene el lanzamiento rumbo al plato. Buscaba otra vez la esquina de afuera. No. Lanzamiento abierto. 2-1 para el Killer. Ya está jugando el Minigato Iván Gándara en segunda. Sí, ¿verdad? Sí, así es, el Minigato Iván Gándara Villarreal en la intermedia. Aquí lanzamiento cuidado, pegado. Y obviamente Alexis cachando. 3-1 la cuenta, cambios a la defensiva del equipo algodoneros. 3-1. Hamburguesas Charlie, 100% carne de res. Caspor frente al Mercado Juárez. Y Jidocha Delicias, la innovación es la base que nos mueve. 3-1. Carlos Castañeda se pone de acuerdo ahora con Alexis. El derecho presenta, aquí se balancea, viene el lanzamiento rumbo a la goma. Y lo perdió. Pasaporte para Miguel Ángel Rivera. Pompín, y ahora otra vez. Y cuidado, Ramón Espinosa, cada vez es más peligroso. De 2 nada, y él se fue de 4 nada. Ha recibido un par de pasaportes y sabemos de la calidad de este pelotero, que ya supimos que está viviendo por un momento complicado por el fallecimiento
de un familiar, entonces hay que tener mucho cuidado porque representan el empate. Miguel Ángel Ávila, Arturo, corre en la primera. Así que sale Y aguas porque se enreda con Doña Blanca Ramón Espinosa, ¿eh? Miguel Ángel Ávila a correr. Ávila a correr, busca velocidad aquí en los senderos, estamos en la 9ª entrada. Así que sale el tocayo de Miguel Ángel Ávila, Ramón Espinosa. Aquí está Carlos Castañeda. Se balancea, lanzamiento rumbo al plato. ¡Swing! Lanzamiento rompiente a la esquina de afuera. Se lo bolas un strike. Así que con el triple de Carlos Rubio, 3 premios ya en la competidora ferretera. Mariela Patricia Hernández Pedrosa de Naica. Muchas gracias. Felicidades. Mira, si nos escuchan a Naica. Mira. Se lo bolas un strike. Viene el pitcher, lanzamiento, swing. Otra vez. Lanzamiento afuera. Va por ella Ramón Espinosa y rápido lo pone contra la pared. 0 bolas, 2 strike. Chanti Organic Spa. Vive una experiencia 100% natural. 639-465-1467. Ingenio computacional. Elige el plan a tu medida. Carlos Castañeda. Impulsado por la afición. Lanzamiento otra vez. Aquí bajito la pierde Alex y la pelota se extiende rumbo a la caseta del equipo de Jiménez. Y eso lo aprovecha Miguel Ángel Ávila para irse rumbo al intermedio en wild. A ver si mañana tengo tiempo para sacar cuánto wild pitch ha hecho el equipo de los Gabaneros, ¿eh? Han sido varios, Arturo, desde Parral. Bueno. Detallitos en cuanto al picheo. 1 bola, 2 strike. En la intermedia ya Miguel Ángel Ávila. Aquí está de costado el pitcher. Lanzamiento rumbo a home. Ponche sin tirarle. Para Ramón Espinosa. Jaló el gatillo del umpire de home. Una pichada de esquina de afuera para bateador derecho. Pues con el tercer strike cantado, no me conforme. Se viene Ramón Espinosa. Se ve mal, Ramón Espinosa golpeándose con el bat. Claro, quedito en la cabeza. El jugador del equipo de los Rojos de Jiménez, cabizbajo, llegando al logout. Su mirada, te lo describo así como es, viendo completamente hacia el suelo. Ramón Espinosa, su rostro no es de enojo, Arturo, es triste del jugador del equipo visitante. La impotencia, 1000 cosas que pasan por la cabeza. Ahora viene el lanzamiento, strike, la curva dibujada, una gran parábola aquí de Carlos Castañeda. Nos acaba el peligro. Viene Juan Manuel Mainaveitia. Y es que a lo mejor estás aquí, pero estás allá, Arturo, por el momento que está viviendo ahorita él con ese incidente familiar. Sí, Juan Manuel Mainaveitia de 4 nada. En segunda Ávila. 0 bolas, 1 strike, lanzamiento. Hay una línea rumbo al jardín izquierdo, bien conectada, pero de foul. Pero Sólido. bien, sí. Sólido el batazo, escuchó el contacto muy sólido del bat de Juan Manuel Mainaveitia. La pelota topó con la grada, muy bien con la barda de aquel del jardín izquierdo. Viene la pelota rumbo a Carlitos Rubio. Ya lo tienen con 0 bolas, 2 strike a Juan Manuel Mainaveitia. Carlos Castañeda tiene todo para poder manejar la situación. Vigila el corredor que está por segunda. Viene el lanzamiento alto, de desperdicio. Yacedelsa, nuestra misión, tu satisfacción. Y gasolinera Grupo Silsa G500. Cuida tu motor y tu dinero. 1 bola, 2 strike. Castañeda con su mecánica, ¿no? Sobre todo la manera como se inclina prácticamente en escuadra. Ya viene el lanzamiento rumbo al plato. Cuidado. Logró al final conectar de foul. Le pasó sumando por ahí a Gael Flores, el bad boy del equipo. Tuvo que dar un brinquito. Está vivo. Sí. 1 bola, 2 strike, 1 out. ¿Dónde andará ese Martín Bernal, oye? Allá ampallando otro. Perdón. En su casa nos imaginamos. Bueno, Muy parecido al umpire que está allá por segunda. 1 bola, 2 strike, 1 out. Listo Castañeda. El respetable pide ponche. Vamos a ver Castañeda, lanzamiento rumbo al plato. Aquí un machuconcito de bote lento rumbo a primera. La ataca a Luis Eduardo García. El mismo. Va y pisa la colchoneta de primera, out por la vía 33. De hecho le levantó su brazo porque iba la asistencia de Carlos Castañeda. Hay 2 out, Pompín.
de los guantes seguros en el estado de Chihuahua es el de Luis Eduardo García Hernández. Aquí lo tenemos sacando estado por la vía 33, el segundo, falta el 27, pero nada fácil para el equipo de los algodoneros de Delicias. Hay que recordar que está 11 carreras por 9. Y a batear Eduardo Mendívil, que ahorita lo mencionabas tú, únicamente un imparable y lo acaba de dar en octava entrada. Un imparable en el campeonato estatal de béisbol. De 4-1. En tercera ya está Miguel Ángel Ávila. Aquí está Carlos Castañeda, viene el lanzamiento, bajito, bien en la receptoría Alexis. Tapia, enderezado, pintura y soldadura. Odontología integral, le ofrece atención dental para toda la familia con la doctora Stephanie Baeza. Y micasafacil.com con certificación en el ramo inmobiliario. Una bola, 0 strike, 2 out. 11 carreras por 9, novena entrada, parte alta, viene el lanzamiento, strike a la esquina de adentro. Aquí lo importante es eso, Arturo, que inició con cuenta a favor del bateador, lo logra emparejar. Una bola, un strike, 2 out. Y el equipo de los algodoneros de Delicias a uno de la victoria. Una bola, un strike con 2 out, tan cerca y tan lejos. Así es el béisbol. A 2 strike, pero la que está, ustedes saben, en el plato es importante para el equipo de Jiménez. Strike el segundo. Al filo de la butaca, algunos aficionados. Va a empezar el llamado para que todo el mundo se ponga de pie. Vamos a ver si sale de esta el lanzador derecho Carlos Castañeda. Una bola, 2 strike, 2 out. Los Moritos Birrería. Consomé, taqueos de barbacoa, de res y de borrego. Aquí viene el pitch, el lanzamiento. Foul, le puso el bat nada más. El Vaquero Express, carne asada. Fraccionamiento La Salle, frente al Oxxo. Y también, por supuesto, super pollos rostizados, el Pechugón. Los más grandes, jugosos y sabrosos. Avenida Río San Pedro. Una bola, 2 strikes, 2 out. La gente está de pie aquí en el gran estado de Delicias. En tercera, Ávila. Y en la caja de bateo Eduardo Mendívil. Viene el lanzamiento rumbo al plato. Machucón por primera, la tiene el primera. El mismo va y pisa la colchoneta Luis Eduardo. Se acabó el juego. Algodoneros gana 11 carreras por 9. Amarra la serie y se mantiene invicto con 5 victorias sin derrota, Pompín. Sí, ya lo mencionas tú, invicto el equipo de la tercera zona de Delicias. Al ganar este encuentro, 5 victorias consecutivas, las que lleva el equipo que comanda el señor Javi Morales Bencomo. Bien, sobre todo la ofensiva, Arturo, algo que va a destacarse en este campeonato estatal de béisbol del estado de Chihuahua para el equipo de los algodoneros. Batazo oportuno de Rosario Carrillo para vaciar las bases. La cantidad de entradas que lanzó Adrián García, pues créeme que no preocupa por lo que hablábamos en un principio, ¿no? Lo que lanzó la semana pasada allá en Parral, Chihuahua, y los días de descanso que tuvo para venir a lanzar el día de hoy. Pero pues al final de cuentas así es esto, ¿no? Poco a poco tiene que seguir trabajando el staff de picheo del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. Y bueno, aquí el festejo por parte de la gente del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. Vamos a ver si me permite aquí Rosario Carrillo. Una entrevista para Romántica 102.1. Te escucha Arturo Baeza Rosete allá en la cabina. Victoria importante para el equipo algodonero. Sí, gracias a Dios se dio la victoria. Es un juego que estuvo muy cerrado, la verdad. Desde que empezó, pues estuvimos haciendo carreras, nos estuvieron haciendo y gracias a Dios se dio la victoria. Te mandan a través de emergente para responder. Sí, inicialmente pues estuve en la banca y pues uno tiene que estar preparado para cuando lo llamen. Así es el béisbol y más en un equipo que es tan bateador como el de Delicias. Sabemos de antemano todos los jugadores que podemos jugar uno, pueden jugar el otro, porque pues todos estamos en el mismo nivel. ¿Qué te ha parecido el nivel del béisbol del estado de Chihuahua, Rosario? Bastante bueno, el nivel está muy bueno, la afición está muy bien y la organización que tiene la liga, el patronato, los equipos, la verdad está muy bien. La afición entregada y un espectáculo muy bueno el día de hoy. Totalmente, sí. Sí, hay aficiones pocas como esta y se agradece, la verdad, se agradece a la afición que nos apoye. Y ahorita que se están dando la victoria, que nos apoyen y vamos a seguir tratando de hacer el trabajo como lo hemos venido haciendo. Se ha hablado de una molestia, Rosario, ¿qué hay de ello? No, solo fue una barrida en Parral, en un robo de base que fue el tobillo que me lastimé, pero no fue nada grave, ya estamos al 100%. Gracias, Rosario. Ok, a ustedes.
Las palabras de Rosario Carrillo, jugador del equipo de los Algodoneros de la tercera zona de Delicias. Y bueno, aquí el festejo por parte de los jugadores todavía sigue bien, y sobre todo muchos de ellos van recogiendo lo que vienen siendo sus cosas. Vamos a hacer, permite aquí, el número 15 del equipo de los Algodoneros, pitcher relevista, nada más y nada menos que Ernesto Cázares. Una entrevista para Romántica 102.1, te escucha Arturo Baeza allá en la cabina. Victoria por el equipo de los Algodoneros. Sí, claro, seguimos con esta racha ganadora que no hay que perderla para el día de mañana, hay que aprovechar que estamos positivos y que el equipo se le están dando los resultados y vamos por todo mañana. Cázares, el año pasado tuvimos como ocasional en cuestión de relevo, ahora se te da un poquito más de oportunidad ya al momento de estar al límite de los disparos. Sí, claro que sí, yo creo les generé la confianza el año pasado para que el día de hoy ya me estén dejando un poquito más con los bateadores derechos y tengo que aprovechar esa oportunidad porque yo me lo gané y tengo que seguir aprovechándola para continuar en esa situación. ¿Tu brazo de lanzar cómo se encuentra ahorita? Bien, muy bien, ahorita batallé un poquito con mi locación de los picheos, pero aquí vamos a trabajar con Armenta y con el señor Solís, ya detectamos el problemita, no es algo de preocuparse, pero ya para el día de mañana estaremos listos si Dios quiere. ¿Qué pasó con el engaño? No, volteé a ver el corredor y yo iba a revirar, entonces cuando yo volteé para primero, yo vi que como que arrancó, hizo la finta y yo quise levantar para tirar y se me revolvieron las cosas y pues una cosa que va a la otra y sí hice el bug, la verdad, me fue mala mía, la verdad. Sí. Son parte del béisbol, ¿no? Sí, claro que sí, a todos nos pasa, es un error. Yo la verdad no tenía pensado que me fueran a pasar ese tipo de detalles y me dio risa. Yo cuando salí me reí y dije, no, pues tenía que pasarme en algún momento y hay que aprender de esto. ¿Cómo ves, cómo sigues viendo el béisbol de aquí del estado de Chihuahua un nivel fuerte, no? Claro que sí, eso la verdad poco a poquito se va fortaleciendo con los jugadores que van llegando. He visto varios compañeros que tuve en las sucursales yo, que muy buen nivel, la verdad muy buen nivel tenían ellos y ahorita al verlos aquí me da gusto saber que la liga está trayendo jugadores de esa calidad. ¿Listo para mañana? Claro que sí, más que listo. Gracias. Ándale, gracias a usted, un saludo Arturo. Hasta luego. Las palabras del pitcher zurdo, el número 15, Ernesto Cázares. Fíjate que es más tranquilo con el micrófono que cuando está por el logo del equipo de los Algodoneros, la tercera zona de Delicias. Pues no sé si hay algo más, Arturo. Todo bien, muchas gracias, Pompín. Ok, gracias y pues bueno, de antemano estamos a la orden. El día de mañana, el tercer juego de la serie, vamos a cumplir con el compromiso. No sé si tú sepas dónde son las juntas. La verdad, no sé, me parece que ahí en una de las oficinas, está aquí abajito, Ok. Ok, ahorita nos vemos. Bueno, Ramón Gallego Rayos en el terreno de juego, el ingeniero Edson Meléndez en las plataformas digitales, Vicente Rodríguez de la competidora, mi compañero Jorge Sánchez en controles, Sigma Radio Alicia Romántica 102.9 FM, agradece su sintonía, el STIR también, muchas gracias, la familia Chavero, patrocinadores y a cada una y cada uno de ustedes, de veras, Arturo Baeza Rosete se despide. Para mí, gana Carlos Castañeda, otra victoria más para él, fue el mejor relevo en determinado momento, porque fue titubeante sobre todo lo que pasó con Verduzco, con Herrera, con mismo Cázares, y creo que al final pues no recibe carrera Carlos Castañeda. En ese sentido, pues para mí es el pitcher ganador y así se dan las cosas. Y el derrotado es Servando López. Nos vamos, muchas gracias, pásenla bien, excelente noche ya de viernes, mañana sábado a las 8:30 tempranito, Pasión Deportiva.